da más? A ver. 135 lo hace el señor. ¿Quién da más? Él lo tiene en 135. 140, Jorge, 140. 140 Jorge Mejía. Y se lo vamos a rematar. Jorge. Llame al muchacho que está ahí con usted. 140, Jorge, 140.000 pesos, Jorge. 140.000 pesos, Jorge, y se lo vamos a rematar. A la 1. A las 2. A las 2:30. Y si hay otra persona interesada, entonces a las 3. Buen provecho le haga al señor Jorge este remate número 1 de esta tarde en 140.000 pesos. No el número 1. No, le vamos colocando el 1, el 1A, el 1B, el 1C para que no se vayan a confundir porque es el mismo animal. Ah, bueno. Listo, Eladio. Listo. Y vuelve y nos lo regala Jorge, vuelve y nos lo regala. Jorge, mi yo le pague, Jorge, muy querido, yo. Vuelve y lo regala, lo dona, 140 lo dona. ¿Listo? 140.000 pesos. ¿Quién da más? A ver. Bueno, volvamos otra vez, Eladio, con el remate número 1 de esta tarde. Remate número 1. A ver, ¿quién no le pone la base? A ver, pongámosle 80, 80 hay al amigo. 100 da Jorge Mejía. 80.000 pesos. 100 nos da Jorge Mejía. 100 nos da Jorge Mejía. Camilo, ¿cuánto da por el terreno, señor alcalde? ¿Cuánto da? 100.000 pesos nos va a dar Eladio. Póngame cuidado. Raúl Lopera nos da 500.000 pesos por este ternero y se lo vamos a rematar a la 1, a las 2 y a las 3 y vuelve y nos lo dona. Mi Dios le pague allá a Chachi por su colaboración en el remate número 1 de esta tarde. Remate número 1, los invitamos nuevamente, la persona que esté interesada en este hermosísimo ternero, no le ponga la base. A ver, don Jorge, ¿qué nos dicen? 100. Jorge nos da 100.000 pesos por él. Buscamos 110. A ver, no es sino que nos alcen la mano. 110.000 pesos. Mejía, ¿qué nos dice? 100.000 pesos Jorge Mejía. ¿Quién da más? A ver. Jairo Macías nos da 120.000 pesos por el ternero Eladio y vamos a rematárselo a la 1, a las 2, a las 2:30 y a las 3. Mi Dios le pague, Jairo. Vuelve y lo dona Jairo Macías. Jairo Macías, allá, acérquese allá, por favor, Todo el que vaya rematando, por favor, acercarse donde doña Dilma a firmar la letra o el pagaré. Bueno, muy importante los requisitos para este remate. Primero, son máximo 2 meses de plazo. Máximo 2 meses de plazo. Una vez pasen los 2 meses, empieza a correr interés sobre el dinero. 2 meses de plazo. Una vez se les adjudique el remate, por favor, pasar allá a la carpa que dice Alcaldía Don Matías, que allá firman el pagaré o letra. Bueno, tercero, una vez, Eladio, se haga el remate, el animal corre por cuenta de la persona que lo remató. Así es. Para que por favor tengan cuidado sobre el animal, que no vayan a tener ningún tipo de problema, porque la organización, la parroquia y los organizadores no se responsabilizan de un animal una vez sea adjudicado. Y una vez Eladio se dé la voz de 3, el animal ya es de la persona que se le adjudicó. Así es. Para que quede claro. Así es, Orca, total de acuerdo. Bueno, el remate de Raúl Opera, que vaya a firmar allá la letra, por favor. Ah, ya está la dama, ya está listo. Ya está la dama ya, Manuel, ya está la dama ya lista. Bueno, mi Dios le pague a Raúl Opera, que Dios lo bendiga y le multiplique mucho sus bienes, con mucha tranquilidad y mucha salud. Bueno, ¿quién tiene, en cuánto está Oscar? El ternero está libre en este momento porque lo acabaron de donar. La última persona que lo donó fue Raúl Lopera. Jairo Macías fue la última persona que lo donó en 120.000 pesos. Jairo. Entonces,
Don Jorge, 100.000 pesos de base. Jairo, mi Dios le pague. 100.000 pesos de base nos los paga Jorge por este hermoso ternero, remate número 1 de esta tarde. ¿Quién da más? A ver. 110 el caballero. ¿Usted por qué no me dice su nombre, por favor? Néstor Mora. Néstor Mora. Los Moras, ¿verdad? Necesitamos los Moras por aquí, hombre, porque están tan... Néstor Mora, 110.000 pesos. 110.000 pesos. Buscamos 120.000. 120.000 pesos por el ternero del remate número 1. Remate número 1 de esta tarde. Y nos da el señor Néstor Mora 120.000 pesos. Si otra persona interesada, buscamos los 130.000 pesos. 130.000 pesos estamos buscando por este hermosísimo ternero. ¿Quién da más? A ver. Lo escucho. 120.000 pesos. 120 da el amigo. ¿Cómo es que se llama? Néstor. Néstor Mora. Néstor Mora está dando 120.000 pesos por ese ternero. A ver, ¿quién da más? Lo escucho. 120.000 pesos a la 1. A las 2. 120.000 pesos a las 2:30. Señor alcalde, están 120. ¿Cuánto da por él? 120.000 pesos a las 2:30 y a las 3. Buen provecho le haga al señor Néstor Mora este hermoso ternero, remate número 1 de esta tarde. Bueno, a ver, ¿quién lo va a marcar? A ver, ¿dónde está la tiza, Jorge? Jorge. Bueno. Néstor Mora quedó con el remate número 1. ¿Listo? Néstor Mora, por favor, pase allá a la tarima. Correcto, muy bien. El próximo remate, ¿dónde está? Bueno, vámonos muy bien, vámonos con el remate número 2 de esta tarde. ¿100 Jorge Mejía? ¿Quién da más? A ver. Correcto. 100 da Jorge Mejía. ¿Quién da más? A ver. Correcto. Correcto, les informamos que estamos transmitiendo en directo por Facebook. Ya hay más de 30 personas conectadas, todos los amigos de Bellavista que están conectados. Les damos un caluroso saludo aquí desde la tierra de ustedes, en este hermoso filo, con una tarde espectacular. Los invitamos a que se vinculen con el altar de San Isidro. Esta ternera viene de la finca del señor Darío Mejía, de la finca La Merejilda. Remate número 2 de esta tarde. Ahí está con su chapeta, una hermosísima ternera de la finca La Merejilda del señor Darío Mejía. Y yo les pague. A ver, Jorge, ¿tienen 100? En 100.000. A ver. Venga, hijo, así que por acá que no escuchamos. Eso, 120 al amigo allá, mi Dios le pague. 120.000 pesos, 120.000 pesos por esta hermosísima ternera. Mírela bien, que es de una muy buena ganadería del municipio de Don Matías, de la finca del señor Darío Mejía. 120.000 pesos nos está dando el caballero allá. Si hay otra persona interesada, con muchísimo gusto lo atendemos. 120.000 pesos está dando el amigo allá. ¿Quién da? Marcela. Están 120. Le llamamos los perros, no, le llamamos los perros, yo lo decimos. Y a Otavio. 300.000 pesos nos da José Manuel Builes, 300.000 pesos y se la vamos a rematar Eladio. A la 1. A las 2. A las 2:30. Y a las 3. Y vuelve y nos la dona. Mi Dios le pague, José Manuel, por su generosa colaboración con el altar de San Isidro de nuestra parroquia de Bellavista. Estamos tan agradecidos con él que no tenemos con qué pagarle. Muy bueno, Eladio, que estos jóvenes se vayan vinculando y vayan haciendo el relevo generacional. Muy bien por ellos. Mi Dios le pague. A ustedes. Bueno, vuelve y juega, Jorge. Chango, Manuel, venga pues, ¿cuánto da por esta ternera? Compañero, 120, no, 100.000. 100.000 pesos allá al compañero. Si nos hace llegar el nombre, con mucho gusto lo agradecemos.
100.000, 110.000, 110, 110 Manuel Betancur alias el Chango. 110 Manuel. Manuel Betancur. Cubano, 150, 150 el cubano. Y cubano, con ese ofrecimiento le va a decir al padre que no lo vuelva a regañar. ¿Listo? Que... 150 el cubano, 150 el cubano. Seguramente estaba manejando muy bien que lo regañaron. Pero el cubano llegó con la familia y el padre le dijo, bienvenido a Bellavista cubano, no lo vuelvo a regañar. Bueno, muy bien. 150 nos está dando el cubano. Manuel. Buscamos 160. 160 Manuel. 160 Manuel. 160 Manuel. Estamos buscando 170. ¿Quién nos da 170? Byron. 160 nos está dando Manuel. Cubano, 170. 170 el cubano. 170 el cubano. Buscamos los 180. A ver, Manuel, ¿qué nos dice? 180. Mírela bien que los vale. Está muy 180. Mírela. Tómese la cerveza y mire. 170 nos está dando el cubano, 170 el cubano, allá el amigo de la carpa, el del sombrero, 170 estamos buscando, 180. Estamos buscando 180.000 pesos nos da el amigo de la carpa. 180, buscamos 190, cubano, ¿qué nos dice? Cubano, 200. 190, ¿qué nos dice cubano? Sí, 200, señor. 200 nos da el cubano. No, 190 mil pesos. el cubano. Buscamos 200, 190 a la una. No, señor, 190 a las 2. 190 a las 2:30. A ver, Manuel, ¿qué nos dice? Muy barata, Manuel. 190. Se la dejamos en los 200. Se la fiamos 2 meses. 190 para el cubano a las 2:30 y a las 3. Buen provecho le haga al cubano esta hermosísima ternera. Remate el número 2 de esta tarde. Cubano, y vuelve y la regala. Cubano, mi Dios le pague a toda la gente que se ha vinculado con el altar de San Isidro de Bellavista. ¿Qué le digo al padre? ¿Qué le digo, cubano? Tiene que manejarse bien con el padre cubano porque vuelven y lo regañan. Vuelven y lo regañan. Ya para el otro año no lo admiten en la cabalgata. Llévela para allá para correr. Llévela para allá. Colócale el nombre de cubano. La chapeta número 2 tiene. Está marcada con la chapeta. Cubano, por favor acercarse donde doña Dilma. No, ella es la que está haciendo allá. Néstor Mora. Eso, y si no le mandamos el padre para que le firme la letra. Es para ir de una vez para que no se vaya a embolatar todo eso para estar firmando allá donde doña Dilma. Él ya fue. Que ya fue Néstor Mora, que ya fue doña Dilma. Néstor Mora ya fue. Seguimos con el remate número 3. Ay, Mario, no lo dejaron venir solo. Bienvenido, Mario. Ea. Menos mal vino Mario para arreglar el camino ahora, Camilo. No le sigan comprando al astroladio. Vamos para el remate número 3, Pacho. Es que tienen chapeta todas. Están Sí, bien todas vienen, marcaditas. o sea, no vienen con el número y no con la chapeta, el número del remate. Exactamente. Remate número 3. Son dos Dos hembritas, hembritas, dos hembritas. hermosas hembras. Estamos buscando la base para el remate número 3. Una pringadita y una jerseycita. Remate número 3. A ver quién les pone precio. Cubano, póngales precio. Héctor, le ponemos precio, Héctor. A 200.000 pesos cada una. Cada una a las 2. A los perros, Héctor, no a las terneras, hombre. A 100.000 pesos. Vamos a manejarlo individualmente. A 100.000 pesos cada una de las terneras. Cubano nos está dando a 100.000 pesos por cada una de las terneras. A ver quién está más interesado en este hermoso remate. A 100.000 pesos la está pagando Cubano. A 100.000 pesos. Estamos buscando 120.000 pesos. Darío, 120. Darío Gil. Salude, Darío, salude. Héctor, 120. Hombre, Héctor vino como desanimado, Pachome. Héctor Ramírez. No, Héctor, anímese, hombre. Vea, se le alzamos al carro. Usted anda con conductor, con camioneta. Llega al pueblo de Ternera.
Pongamos un poquito de musiquita y verá que la gente va caloreando. Los del sonido, por favor, un poquitico de musiquita y verá de fondo. La manejamos bajito, pero ahora le ponemos un poquito de volumen para que la gente vaya sintiendo calorcito. A 120 la está pagando Cubano, a 120.000 pesos. No, a 100, A 100, a 100. A 100.000 pesos nos la está pagando el cubano cada una de las terneras. Zarco, vea. A 110 para atenderlo bien atendido. A 110.000 pesos nos las paga el Zarco. A 110.000 pesos nos las paga a Ricardo Pérez. A Ricardo Pérez. El Zarco, no se ponga a completar tanto la vida, Albeiro. Eso sí es bonito que suene, que nos vamos caloreando. Acaba de una vez. A 110.000 pesos nos está pagando cada una de las terneras el Zarco y lo vamos a atender a la una. Cubano, 120 cubano. 120 cubano. Zarco, 130. 130 Zarco, 130, 140 cubano. 140 cubano. Zarco, 150. Zarco, 150 para que nos vamos. 150 el Zarco, 150. 150.000 pesos el Zarco a la una, cubano a las dos. Cubano. 160. 160 cubano. A Ricardo, 170 Zarco. Zarco, 170. Sí, aguanta todavía. 170 Zarco, 170 Zarco, cubano, 180. 180 Cubano. Y nos vamos, cubano, a la una. Cubano para que pueda consolidar con el padre. 180 cubano. 180, 180 cubano, 180. Zarco, usted pone 190, cubano 200 y se fueron. A la una. 180 Cubano. 180 cubano, Zarco 190. A 180.000 pesos nos la está pagando Cubano. Pacho, vamos a hacer atención. Nelson Osorno Albeiro, Nelson, Don Nelson. Don Nelson, Don Nelson. Zarco, 190. Don Nelson, 190. Entonces el Cubano da 180. No, Zarco nos da 190, Erto. Acaba de una vez Zarco. con esta historia. Te vamos a atender a Cubano. 190 nos da Zarco, 190. 190 Cubano, el Zarco. 200 para rematársela. Te juro que esta vez 200. ya no importa. No, hágale. 200 cubano. 200.000 pesos nos da. Cubano. Nos da cubano Albeiro y lo vamos a atender a la una. Por cada una de las Por terneras. cada una de las terneras, a las 2, a las 2:30 y a las 3. Buen provecho le haga a Nelson Osorno. El Cubano. Olvido. ¿Cómo? Acabame de ¿Se lleva cuál? que no quede una ilusión. Se lleva la ombrigona. Supiste amar, no Él quiero vuelve y dona la ternerita Jersey. Vuelve y la dona, la ternerita Jersey. La otra sí va para. Si va para el nombre remate. de Cubano. Él vuelve y regala una. Mermémosle un poquito de volumen a la música, por favor. Daniel Guacharaco, Daniel. ¿Qué pues, hermano? ¿Usted qué? Cuando tenía 19 años, La pringadita sí se la lleva para allá. La jerseycita queda aquí. trabajar de lavaplatos. Y la vamos a rematar. Ahora sí, Zarco, ¿cuánto nos da por la ternerita Jersey? ¿Cuánto? Zarco, 190 por la jerseycita. Queda con el 1, porque después nos diré con el 3. Ah, sí, el remate 3, hay que partirlo ahí. Hay que saberlo manejar porque entonces uno lo hizo Nelson Osorno, una sola ternerita que él regaló. Eran 2 y él regaló una. Zarco, ¿cuánto nos da por la ternerita? A ver, los Morales. Una ternerita Jersey, ¿cuánto, Nelson? Estamos necesitando los Morales aquí, los rematadores, a Daniel. Nelson, 100 por ella, para que la lleve. Ay, María. Nelson, 100 por ella para que la lleve. Sentí un dolor, sentí a mi lado. Nelson, 100 por ella. Eladio, ¿cuánto nos da por la ternera, Eladio?
Pero en las noches que pasé tan Cubano, 100. preocupado por tu Cubano, amor, 100 por ella para que la lleve. vi tu error. Se la fiamos 2 meses, cubano, se la fiamos 2 Me he meses. sobrepuesto y así ¿Cuánto? 100. aprendí a vivir. 100 nos está dando acá el señor. Volviste a mí. 100.000 pesos y se la vamos a rematar. A la 1, Bienvenido. a las 2 y a las 3. Y vuelve y la vuelve dona, la y yo le dona pagué. para la tarde San Isidro. Y yo le pago. Por favor, nos regale el nombre para tenerlo aquí anotado. Desaparece, te equivocas ahora. Saúl Gaviria, doña Irma, Saúl Gaviria, Saúl Gaviria. Y yo le pago el Saúl. Vuelvo a vivir. Vuelve y juega la ternerita Jersey. Vuelve y juega la ternerita Jersey. A ver quién le pone precio. Mi suerte cambió. Puedes contar que para siempre te olvidé. Ya otro amor salvó mi vida de esa pena que lloré. Y viviré porque otro amor llegó con fuerza para amar. Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregarlo, has de saber que no haces falta, sin ti sobreviviré. Seguimos con el remate número 3, una hermosa ternerita Jersey. Una ternerita Jersey. Cubano. Cubano, denos la base. Cubano. Cubano, hacenos caso pues, hombre. Haz el mandado completo, 100.000 pesos y te la llevas. Para que no se vaya a llevar la otra sola. Fue imposible para mí. Sí, por eso, vuelve y la juega. Cubano, 100. Borrando vidas ¿Cuánto? que tu ser dejó en mi corazón. Leonardo. Leonardo. Y durante mi soledad 50. Cubano nos da 50.000 pesos. Al señor, El 50.000 pesos. señor que está con Cubano nos da 50.000 pesos. A la 1. saber qué tanto te A la amo. A las 2 y a las 3. Buen Buen provecho. provecho le haga en 50.000 pesos esta hermosa ternera. Con la suerte que otro amor. Seguimos con el remate número 4. Por favor, nos regale el nombre. Puedo El nombre de gritar que cubano del viviré, muchacho. Puedo volver a sonreír. Si ya tengo quien me quiera, no haces falta, por favor, vete de mí. Y viviré, porque otro amor llegó con fuerza para amar. Bueno, los estamos invitando muy cordialmente a que todos nos vinculemos, le pongamos un poquitico de actividad, nos acerquemos un poquitico aquí al tablado principal para que entremos y hagamos unos espectaculares remates. Conando. Ese cuadro lo trajeron aquí y enseguida lo vamos a rematar. Váyalo para firmando. Nano, Ese cuadro es de Nano. correcto. Enrique Lopera, sí. Sí. Lo regala Enrique Lopera. Bueno, este ternero, remate número 4. Vamos. Camilo Arepa. Lo regaló Enrique Lopera. Adonai, No, ¿por qué espere. te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste, mi amor? Adonai, por ti se forjó mi pasión. Por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. Correcto. Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste? Bueno, listo. Este hermoso torete, un torete charolé. Un torete charolé para la persona que de pronto lo necesite. Y nos va a dar, viene de la ganadería del señor Camilo Gómez. Camilo Gómez, muy conocido por nosotros como Camilo Arepas, al cual le damos el agradecimiento por esta generosa donación. Y nos lo va a regalar, nos lo va a rematar el señor Enrique Lopera en 1.000.000 de pesos. Y se lo vamos a rematar a la 1, a las 2 y a las 3. Y vuelve y lo dona. Y vuelve y nos lo dona para el altar de San Isidro. Mi Dios le pague a don Enrique. muy bien, don Enrique. Mi Dios le pague por su colaboración. Mi Dios le pague por su generosa colaboración. Vuelve y nos lo dona. Si alguna persona está interesado en este hermosísimo torete, sea que lo necesiten para torete o sea que lo necesiten para carne, es un hermoso ejemplar. En mis
mis labios han jugueteado. Correcto, mi Dios le pague a Camilo que está conectado aquí viendo. Camilo, Es- ¿cuánto nos da Camilo? Pregúntele. Muy bien, mi Dios le pague Camilo por su generosa colaboración y desde aquí un caluroso saludo y abrazo en el lugar de España que está. Muchas gracias. Este ternero lo necesita Cubano para las terneras que acabó de llevar Oscar. Para mí se le van a demorar, el ternerito se va a morir de viejo esperando a las muchachas. Estamos buscando la base para este ternero. Estamos buscando la base. Estamos buscando la base, estamos... 500.000 pesos nos da Daniel. Y eso que vino sin las hermanas. ¿Qué tal que estuviera con las hermanas o si no vea? Allí también nos dan un... Manuel, 600. 600 nos da Manuel. 600 nos da Manuel, 600 nos da Manuel. A ver, ¿dónde están? Manuel Betancourt da 600.000 por este hermoso ejemplar. ¿Quién da más? A ver. Muy bien. 700, 700 Daniel, 700 Daniel. 700.000 pesos Daniel por este hermosísimo ejemplar. Eso, Daniel, así es que es el parcerito, le ha demorado. Muy bien, los estamos invitando a todos los que llegaron de Don Matías Eladio para que se vinculen Sí, y vengan y señor. ofrecemos que aquí con mucho gusto les fiamos. Claro, Morales. Morales, lo escucho, hermano. Bienvenido, ¿qué hay, hombre? ¿Bien o no, Morales? Mermémosle un poquitico al volumen, por favor. Está en 700. ¿Cuánto da Morales? 700 da Ramón Morales. ¿Qué? 650 da Ramón Morales. 750 ¿quién? 750 da Darío Tavares. 1.000.000 da Darío Tavares después de ternero. Darío Tavares 1.000.000, Darío Dios le Tavares pague. 1.000.000. Darío Tavares 1.000.000, Darío Tavares. 1.050.000 Toño Cataño. ¿Quién da más? A ver. 1.050.000 Toño Cataño. Esta gente sí sabe qué vale el ganado. 1.050.000 da Antonio Cataño por este hermoso ejemplar. 1.050.000 Antonio Cataño, 1.050.000 Antonio Cataño. Mírenlo bien, es un ternero que está pesando un poconón de kilos y usted Darío. sabe que el ganado de carne está costosísimo. Darío, lo escucho. Ese ternero perfectamente se vende en subasta 7.000 pesos. 1.100.000 Darío Tavares. Darío Tavares 1.100.000 pesos. Darío Tavares 1.100.000 pesos. ¿Qué nos dice Manuel? Darío Tavares. 1.100.000 Darío Tavares. César García, lo escucho. 1.100.000 pesos. ¿Ah? 1.150.000 César García. 1.150.000 don César. 1.150.000 don César. ¿Qué nos dice don Darío? ¿Quién da más? A ver. 1.150.000 por este ternero. 1.150.000 da. 1.200.000 pesos nos da Francisco Wiles por el ternero. 1.200.000 pesos. Que viene para Francisco Pacho. Así es que es. 1.200.000 pesos. Francisco Wiles a la 1. A las 2. Si hay otra persona interesada, con muchísimo gusto lo atendemos. A ver. ¿qué- Mírenlo bien, muevan el ternero un poquitico, que ese ternero tiene un poconón de kilos. Es un ternero que se les garantiza que gana muchísima conversión, para que sepan. Muy buena ganancia de peso. Es de raza Charolais. 13.000 pesos, don Darío. 1.300.000 Darío Tavares. Darío Tavares, 1.300.000 pesos. Darío Tavares, 1.300.000 pesos. Buscamos 1.350.000. Millón- Francisco Wiles, 1.350.000. 1.350.000. Eso. Buscamos 1.400.000. Don Darío, ¿qué nos dice? 1.400.000. Mírelo bien el ternero. Lleva 1.400.000. Lleva algo bueno. Lo bueno vale, Darío. Darío, ¿a usted le gusta bueno? Viejito, aconseje lo que usted de ganado de carne sí sabe. Aconseje lo que el ternero puede con el 1.400.000 pesos. 1.350.000 Francisco Wiles a la 1. A las 2. 1.350.000 Francisco Wiles. Julio Noreña, Julio. 1.350.000 Francisco Wiles a las 2. Y 1.350.000 Francisco Wiles a las 3. Buen provecho le haga al señor Francisco Wiles este hermosísimo ternero. Remate número 4 de esta tarde, 1.350.000 pesos. Buen provecho, Pacho. Mi Dios le pague, ¿oyó? Bueno. Reiteramos nuestro saludo especial a la fuerza pública, a nuestros soldados
que tan gentilmente nos están colaborando y acompañando en esta hermosísima tarde. Y a toda la administración municipal, Oscar, que se vinculó desde ayer nos están acompañando. Entonces mi Dios les pague a cada uno de ustedes, a toda la administración municipal, a toda la gente de Bellavista, a todos los que han colaborado. Mi Dios les pague aquí, porque todo, hasta el que compra una gaseosa está colaborando para la tarde de San Isidro. Mi Dios les pague. Sí, señor Eladio, así es. Y vámonos con el remate número 5 de esta tarde. Una hermosa ternera. Adivinó. Ahí vino. Enjoy the incredible viewing experience of OLED on a large screen. Ah, son terneros. No adivinó, Oscar. Oscar no adivinó. Es ternero. Lo que pasa es que está muy pobre. ¿Está mal de las vistas, Oscar, o qué la dio? No es- ¿Cuánto? 20.000 ¿Cuánto? pesos, Jorge Mejía. Ya, María Jorge, nos va a hacer perder el tiempo aquí con 20.000 pesos, hombre. Jorge Mejía nos da 20.000 pesos. Estamos buscando 30.000 pesos. 30.000, 50.000 pesos nos da, a la señora nos da 60.000 pesos. Vea, apréndale a la señora Jorge, apréndale. Qué Changuito. pena, Jorge. La señora nos da 60.000 pesos. 70 de allá Changuito. 70 de Changuito allá, vean. ¿Quién? Allá Changuito Betancur, vean. Changuito. Sí. 70 nos da Changuito, señora, Ey. 80. 80.000 pesos nos da la señora. Vea, Jorge, apréndale a la señora, 80.000 pesos. Y se le tuvo que 100 da volar. Toño Cataño. 100 da Toño Cataño por el ternero. ¿Quién da más? A ver, los escucho. 100.000 pesos, Toño Cataño. Toño Cataño nos da 100.000 pesos. Señora, 120. Y se los fiamos 2 meses. Sí. De aquí que lo vayas a pagar ya está de, Ya está de carne. ya está de ternera. Dale pues. 120. 110.000, Toño. Toño Cataño nos está dando 100.000 pesos. Toño Cataño nos está dando 100.000 pesos. Le lo vamos a rematar a la una. Vía García por allá, hombre, a Gumarro. ¿Dónde está? A ver si nos da 120.000 pesos Gumarro, hombre. Vamos a rematar a Toño en 100.000 pesos. Madre, a ver. Toño Cataño nos da 100.000 pesos. La niña de 105. 105.000 pesos la señora. Y se lo vamos a rematar a la una. 150 nos da Toño Cataño. Toño Cataño nos da 150. Asustó la señora, Toño. hombre. Sí. Asustó la señora. 150 nos está dando Toño Cataño. 150.000 pesos. Y lo vamos a rematar a la una. Toño Cataño, 150.000 pesos a las 2. A las 2:30 y a las 3. Vuelve y lo dona. Vuelve y lo dona, mi Dios le pague Toño mi Dios le Cataño. pague Toño. Mi Dios le pague, vaya a firme ya que usted siempre es como malito. Señora, Toño Cataño da 100 por él. lo volvieron a regalar. 130. No, Los mismos 105. 105 nos da la señora. 105 mil a la pesos. señora, y lo vamos a rematar Y vamos a a la rematárselo una. a las 2 Y a las 3. queda a nombre de la señora. Nos da el nombre. Vuelve y lo dona. Ah, mi Dios le pague. Vuelve y lo dona para que vea. Vuelve y lo dona. Mi Dios le pague y le aumente el pano. Yo, Y, muy querida, muy linda, muy formal. Así es que es. Y ahora irá que pájaro nos da 20 y se lo rematamos y vuelve y lo dona. No, hombre, pájaro. Mami, vaya firme allá. Vaya firme a donde doña Dilma, por favor. Mi Dios le pague, amor. Yo, muy linda, tan linda, así la quiero yo. Quedó más linda con el remate todavía. Tío, Estamos buscando la base para este remate. ¿cuánto va a poder tener, tío? Diga. Tío, no hay plata. El sobrino le presta si es tío. Se lo enviamos con 2 meses. 80 nos Toño da Cataño. Toño. Toño Cataño nos da 80.000 pesos. Toño Cataño, 80.000 pesos. Pájaro, 90. 80.000 pesos, Toño Cataño. Y se lo vamos a rematar a la una. 80.000 pesos, Toño Cataño. Estamos buscando 90.000 pesos. 80.000 pesos, Toño Cataño. Y lo vamos a rematar a la una, a las 2 y a las 3. Toño Cataño. Toño Cataño. El ternero se está rematado a su nombre, 80.000 pesos. Toño Cataño nos da 80.000 pesos. Mi Dios le pague a toda la gente que se ha vinculado Toño, vea, con este ternero. altar de San Isidro de Bellavista. Mi Dios les pague a todos. Ya lo rematamos, a usted en 80.000 pesos.
Vuelve y lo dona. Vuelve y lo doña Vuelve y lo Toda dona. Toño Cataño. Toño dice que qué va a hacer con el ternero, por Dios santísimo. Eladio, estamos buscando la base para el remate número 5. 5C. 500.000 pesos, David. Daniel. 50.000 pesos nos da Daniel Betancourt. 50.000 pesos nos da Daniel Betancourt. 60 Jorge Mejía. Jorge Mejía nos da 60. Daniel, 70. Arma tu viaje de la forma 80.000 pesos nos da Daniel Betancourt. 80.000 pesos Daniel Betancourt. buscas y compras fácilmente. 100.000 pesos Toño Cataño. 100.000 pesos Toño Cataño. Despegar. Don Enrique Lopera nos da, el hijo de don Enrique, el nieto de don Enrique nos da 100.000 pesos y vamos a rematárselo, Eladio. Sí, señor, a la una, a las dos y a las tres. Y vuelve y lo dona para el altar de San Isidro de Bellavista. Mi Dios le pague, don Enrique. Guacharaco se sostiene en los 90. Él sigue con Guacharaco, que está en 80, los tenía Guacharaco. 50 nos está dando Guacharaco. Se bajó. Bueno, 50.000 pesos. 50 Daniel Betancourt. Baboso. 100.000 pesos nos da la señora, ¿cómo se llama? Liliana Mejía nos da 100.000 pesos. Y se Vamos a rematárselo a la una, a las dos y a las 3. Mi Dios le bueno. pague, doña Liliana Mejía. Y vuelve y lo dona. Vuelve y lo dona. Mi Dios le pague realmente el pan a usted, Liliana, o yo. Mi Dios le pague, Liliana. Mi Dios le pague, o yo, muy querido. Ah, bueno, mi Dios Los le pague. muchachos están desde allá viendo. Amá, vaya, remátelo pues. Y vuelve y lo regala. Qué bonito detalle a ellos. Mi Dios les pague. Mi Dios los bendiga. A toda la gente que está viendo la transmisión de lejos, quisieran estar por aquí con nosotros en esta hermosura de tarde compartiendo con todos ustedes. Y los Un que saludo a todos. Y lo que quieran hacerlo, bien pueda háganlo, que acá hay mucha gente, los familiares que se encarguen del remate y se los agradecemos altamente por vincularse con esta tarde de San Isidro. Créanme de que sí, que es una buena hora. Mi Dios les pague, Dios los bendiga y los haga muy, muy, muy felices por allá del exterior, que ves que uno por allá ve que siempre sufre. Bueno. Eladio, vea, doña Urley nos va a ofrecer por este ternero. Ella desde ayer está aquí en Bellavista, pero vea cómo amaneció. No ando, por Dios, no vuelva a traer a la señora Bellavista que se le acaba. Urley, ¿cuánto nos da? 50 nos da doña Urley. 50.000 por Urley, se lo vamos a rematar a la una. No, espere a ver que Daniel nos da 60.000 pesos, hombre. Daniel, 60.000 pesos nos da Daniel Betancourt. Vayan, acérquense un poquito más ustedes, porque está tan arisco Daniel, porque dan tan lejos. 60.000 pesos nos está dando Daniel. Volvió a subir la mano, o sea, 70. Los Morales, ¿dónde están los Morales? 60.000 pesos, los Morales no los veo, Eladio. Ah, sí, ya por aquí vi uno, ve. 60.000 pesos nos está dando Daniel. Durley, 70. 70 nos da Durley. Doña Durley nos está dando 70.000 pesos. Daniel, se va a dejar ganar de doña Durley. Emilio, Daniel, ¿cuánto puede tener Emilio? ¿Cuánto da? Están 70, ¿cuánto da? 70 nos está dando doña Durley. Daniel, 80. Daniel, 80. 70.000 pesos doña Durley y vamos a tenerle que hacerle atención a doña Durley y a Eladio. Vamos a hacérsela a la una, A la 1:30. a las 2 A las 2:30. y a las... 3. Buen provecho le haga a doña Durley. Pobre Nando, le va a tocar irse de ternero. Ah, no vuelve y lo dona. Vuelve, Mío le lo pague. dona. Mío le pague, Urley, mío le Mío pague. le pague doña Durley. Urley, sí, 70.000 pesos. Vuelve y juega. Eladio. Jorge Mejía lo tienen 50. Jorge Mejía lo tienen 50.000 pesos. A ver, ¿quién da más? A ver. Jorge Mejía, 50. Estamos buscando 60. Mari, ¿cuánto va a poner? William, a ver, lo escucho, hermano. 70.000 pesos nos da la señora allá en la cartera. Pilar da 70.000 pesos. 70.000 pesos le vamos a dar la atención, Eladio. Y se la vamos a rematar a la 1, a las 2 y a las 3. Vuelve y lo juega, listo. Mi Dios le pague, vuelve y lo dona, mi Dios le pague, Dios la bendiga. 70.000 pesos a la 1. Ah, ya. A la 1, a las 2, a las 3 y vuelve y juega. No, vuelve y lo dona, vuelve y lo dona. Vuelve y lo dona y vuelve y juega. Vuelve y juega, sí, señor. Así A ver, es que- pájaro, ¿cuánto es que nos da por él? No, Ya no más. 50. 50.000 pesos nos da pájaro por él.
¿Quién da más? A ver. 50.000 pesos por el ternero. William, Chango. ¿Cuánto? Morales. Los Morales están calladitos esperando para que venga la 80, buena. 70, 60.000 pesos nos da el señor. 60.000 pesos nos da el señor aquí. Estamos buscando 70. 70. ¿Quién da más? 70.000 pesos. Estamos buscando 70. Está en 60.000 pesos. 80 da Marcela Mejía. 80 da Marcela Mejía, 80. No, ella dijo que 80. 70. Ella dijo que 80. Se lo va a rematar a 1, a las 2 y a las 3. Y vuelve y lo regala. Vuelve Y vuelve y lo regala. Mi Dios le pague. Mi Dios le pague, Marcela Mejía, que Dios la bendiga, la bendiga y le aumente su pano. ¿Yo? Pájaro 50. Pájaro 50. 50.000 pesos nos da pájaro por el ternero. Sí. Ya casi se va a volar. 50.000 pesos nos está dando pájaro por el ternero a la 1. A las 2. Ya, vea, ya. Y a las 3. Buen provecho le haga Este está más perdido que una teta a en la pájaro este hermoso ternero, el remate número 5. Remate número 5 en 50.000 pesos. Llévelo para el corral. cara. Para corral. Vuelve y lo dona. Bueno. Vuelve y lo dona en 50.000 pesos. Alonso. Daniel, 50 por el ternero. 50.000 pesos nos da Daniel por el ternero. 50.000 pesos nos da Daniel por el ternero. Y se lo vamos a rematar. A la 1. A las 2. A las 2:30. ¿Y quién da más? A ver. Y a Yo las escucho. 3. Buen provecho le haga a Daniel. Daniel. Este hermoso ternero. Se lo va a llevar. El remate. Vuelve y lo dona. Vuelve y lo dona para la parroquia de Bella Vista. Dios le pague a Dios Daniel le por pague su a Daniel, vinculación. muy querido. Muy formal, hombre. Estoy tan agradecido que no tengo que pagarle. Daniel, vuelva, póngale precio. Otro 50. Daniel, póngale precio. No, Póngale, póngale se lo precio. lleva. Daniel. Daniel, no. póngale precio, 50. Es la base. ¿Cuánta es la base? 50. Júntese con el pájaro a ver si entre los dos lo compran. Daniel, póngale precio, pues. Daniel. 50, no 50. Daniel. No, 50, es que es muy barato. Daniel, póngale pues precio. Daniel, arranque. 30.000 pesos nos da el señor allí. 30.000 pesos, vea. Daniel, arranque. Daniel, 40. 40, Daniel, 50. Daniel Betancourt nos da 40.000 pesos por el ternero a la 1, a las 2 y a las 3. Échalo al corral. Échalo al corral. Échalo al corral. Me estremece escucharlo, pero me gusta hacerlo y no puedo evitarlo. Blanca no vale nada. Mal parido. La bulla, Ladio. Tranquilo, huevones. Vamos pues con el remate número, ¿qué es ese? ¿Qué es eso, Eladio? A ver. Remate número 6. El remate número 6. 200 Toño Cataño. 6. Toño Cataño nos da 200.000 pesos por la ternera. ¿Es ternera o ternero? Ah, es ternera, claro. 200.000 pesos da el amigo. 210 no están allá, 210.000 pesos nos está dando el señor allá, el de la Zurriaga, 210. Este viene de la ganadería del señor Guillermo Giraldo Eladio, de la ganadería del señor Guillermo Giraldo que no vino. Yo no sé si fue que no lo invitaron. Que mi Dios le pague, y Dios me lo bendiga. 210.000 pesos nos da el señor allá. Estamos buscando 220. Le temo más lo quiero. A Guillermo Giraldo que no le dejaron venir. 300.000 pesos da Héctor Vázquez. Héctor Vázquez nos da 300.000 pesos. 300.000 pesos da Héctor Vázquez. 300.000 pesos Héctor Vázquez. 320 Toño Cataño. 320. 330 Ramón Morales. Samuel Morales nos da 330. Ramón Morales. Ramón Morales 330.000 pesos. 400 da Héctor Vázquez. Héctor Vázquez 400.000 pesos. Héctor Vázquez da 400.000 pesos por esa ternera, la vamos a rematar.
Jorge. Jorge, atiéndame con un aguardientico a Ramón Morales, por favor, allá. Don Ramón Morales nos está dando. Héctor, 400.000 pesos lo tiene Héctor. 400.000 pesos lo tiene Héctor. Héctor Vázquez lo tienen 400.000 pesos. ¿Quién da más? A ver, los escucho, Morales. 400.000 pesos. 410 nos da el señor allá del sombrero Eladio. 410 nos da. Listo. 410. Héctor, 420. Héctor, 420. 420, Héctor Vázquez. Héctor Vázquez nos está dando 420.000 pesos. Héctor Vázquez. 430 nos da el señor allí del sombrero Eladio. 430 nos está dando el señor allí del sombrero. 430. 430 está este animal. ¿Quién da más? Don Héctor, 440. Héctor, 440. Puede con los 450. Sí, 450, don Héctor. 450, don Héctor, se la vamos a rematar a la una. 460 nos está dando Eladio el señor del sombrero. Bueno, 460. Bueno, señor. 460. Nando. Don Héctor, 470. Guagua, 460. ¿Cuánto da con 2 meses de plazo? 460 lo vamos a rematar a la una. 470, don Héctor. Viene de una ganadería buena. 470. 470 da Héctor Vázquez. No. 460 nos está dando el señor allí. 460 nos está dando el señor del sombrero. Don Héctor, 470. Héctor, 470. Son 2 meses fiado. Muy 2 buenas. meses fiado, muy buena ternera y muy buena ganadería. 460. Y vamos a tenerle que hacer la atención al señor que nos está dando 460 Eladio. A la una. A las 2. A las 2:30. Tanto lo amó, tanto lo amaba, y hoy de eso no quiero. 160 lo tiene el amigo de sombrero. 460 lo tiene el amigo de sombrero allá. 460. 460 se la vamos a rematar a la una. A las 2. Y hoy de eso no queda nada, solo soñar. 460 nos está dando. 460. Héctor Vázquez, ¿qué se hizo? Héctor, yo de lo mejor. 465 da Antonio Cataño. Se lo va a rematar a la una. A las 2. Y a las Eso. 470. 470 nos da ya. 470 el amigo Morales allá. 470 Morales. Ramón, lo escucho, hermano. ¿Qué pasa, pues, hombre? Está muy apagado. 470 allí el amigo Morales. 475 Toño Cataño. 475 Toño Cataño. 475 Toño Cataño. A la una. 480 el amigo Morales. 485 Toño Cataño. 480 él. Morales, 480 ya. 480. $480 los tiene el amigo Morales. 480. 480 al amigo Morales. 485 Toño Cataño. 485 Toño Cataño la vamos a rematar. A la una, a las 2 y a las 3. Tus lágrimas ya no me engañan. Por una lágrima de amor
Vuelve y la dona. Vuelve y la dona. Mi Dios le pague Toño Cataño, muy querido. 400 del amigo Morales. ¿Ah? Ah, perdón, el amigo Giraldo, qué pena, disculpa, hombre. El amigo Giraldo da 400.000 pesos. 400.000 pesos del amigo Giraldo, por ejemplo, Andrés Mejía. Lo escucho con esta tata de Ciro. ¿Cuánto da por él? Está en 400.000 pesos. Bueno, 400.000 pesos, remate número 6 de esta tarde. Si hay otra persona interesada. Está en 400.000 pesos este animal. ¿Cuánto da usted por él? 500 a la 1, a las 2 y a las 3. Vuelve y la 500, regala. se le remata en 500.000 pesos y vuelve y nos la dona para el altar de San Isidro. Andrés, mi Dios le pague, muy querido. Mi Dios le pague a Andrés. Andrés, muy amable, Mi Dios le pague por su colaboración. Sí, mi Dios le pague. Vuelve y nos la dona. A ver. Andrés Mejía, por favor, pasar allí a la caseta. Por el refrigerio, un pollo. Bueno, muy bien, vámonos con este remate número 6 de esta tarde, remate número 6, si hay alguna persona interesada, con muchísimo gusto, aquí los atendemos a todos, que no pase por aquí nadie sin su colaboración. A ver, ¿cuánto? Están 400, ¿cuánto? 450 a rematar a la 1, a las 2 y a las 3. Vuelve y la juega. Vuelve y nos la dona. Muy bien. Vaya allí, Joana, ya. Joanny, pasa allí mi hijo, mi Dios le pague. Mi Dios le pague a Giovanni, muy querido. Muy bien, Giovanni, mi Dios le pague. Muy bien. Querido, a toda la gente, mi Dios les pague por estar vinculando con esta tarde de San Isidro. Y aquí, Eladio, aquí los atendemos a todos. Que no pase nadie por el pie de este tablado sin que deje su colaboración para el altar de San Isidro, para el Padre David y sus obras eclesiales. Por favor, que todo el mundo se vincule. Unos con más, unos con menos, pero a todo el mundo le recibimos su generosa colaboración. Y hay que tener en cuenta, Oscar, que estos eventos no son para ningún padre, es para nosotros mismos. Correcto. Para la misma parroquia, para el mismo pueblito. Entonces, mi Dios les pague, que Dios los bendiga y aquí a todos los atendemos, a todos, muy queridos. Correcto. Vámonos entonces, continuamos con el remate número 6. De la ganadería del señor Guillermo Giraldo. ¿Y quién nos está dando 400.000 pesos? El amigo Giraldo da 400.000 pesos allá. Sí, 400.000 pesos da Giraldo. 400.000 pesos. ¿Quién da más? A ver. 400.000 por el amigo Giraldo. Vamos a atenderlo, que hace rato está detrás de la ternera. 400.000 pesos está dando el amigo, vamos a atenderlo. A la 1. A las 2. A las 2:30. A ver, hombre. ¿Cómo? 450. Alex Bedoya. 450. Y se la vamos a rematar. A la 1. A las 2. A las 2:30. Y a las 3. Mi Dios le pague a Alex, muy querido. Bedoya, mi Dios le pague. Vuelve y nos la dona para el altar de San Isidro. A ver, ¿dónde está? Pájaro, te sostenes en los 500. Ahí sí empiezan a recular. Ahí sí empiezan a recular. Me estaba contando y tuviste volar, hombre. 400. 400.000 pesos nos da el amigo allá de sombrero. 400.000 pesos nos da por esta hermosa ternera y se la vamos a rematar. A la 1. A las 2. A las 2:30. Tranquilo, huevón, tranquilo, huevón. A las 2:30 y a las... ¿Quién la tiene, Oscar? El amigo allá del sombrero. Andrés, ¿usted da más? ¿Están 400.000 pesos? ¿Da más o no? ¿Sí? ¿Cuánto? 450 de Andrés Mejía, lo va a rematar a la 1, a las 2, a las 2:30. Espere. No, ¿quién da más, hombre? Tranquilo, huevón. Bueno, Andrés nos da 450.000 pesos por esta ternera. 460. 460 nos da el amigo allá de las escalas. 460. Andrés, 470. No, 460. 460.000 pesos. 460.000 pesos. Y se la vamos a rematar. A la 1. La tiene el amigo allá, el amigo Giraldo. 460 la tiene el amigo Giraldo. Bienvenida a la gente, toda la gente que está llegando. Bienvenidos.
A todos mío les pague por estar acompañándolo en este altar de San Isidro. Bueno, 460.000 pesos nos están dando por la ternera. Si hay otra persona interesada, Mario Pérez, aquí lo vamos a atender. Vea, 460, estamos buscando los 470. ¿Qué nos dice? Cataño, Dele la bienvenida a su entrada triunfal aquí a Bellavista. 460, ¿cuánto da usted? Está en 460. 460.000 pesos, 460 a la una. A las 2. Mariluna, 460.000 pesos, Eladio. Correcto, a la una, A las 2. a las 2:30 y a las 3. Buen provecho le haga, remate el número 6 de esta tarde. Una hermosísima ternera, 460.000 pesos. ¿Nos regala su nombre completo, por favor? como una ensoñación. Mariluna, Mariluna. Hoy he vuelto para amarte, inútilmente lo sabe el corazón. Ya jamás podré tenerte, mas la ilusión ofusca la razón. Solo puedo recordarte. A ver, pasen pues el otro remate, a ver. Los del ganado. Junto al mar A ver, estamos esperando el próximo remate, a ver, lo veo. envuelto en mi dolor. Julio, quite la mano del Julio que la pecueca, mi hijo, vea. Eladio, deme la base para este remate. Bueno, vámonos con el remate número 7. Remate número 7 de esta tarde. Una ternera o ternero. Ternero. Macho, un Ternero. macho. Un macho. Es que desde arriba no se ve el pan, Eladio. Desde arriba no se le ve el pana de Eladio. Y Eladio que sí sabe, Eladio, ¿cuántas veces te dio Eladio, por detrás ¿cuánto? al bus? Eladio, al bus? Eladio, póngale la base. 100.000 pesos. 100. Diga pues Eladio, 100. Eladio. Oh, ahora no hay tiempo, dice Eladio. Es que él es muy machito cuando tiene el Ave micrófono en la María, mano. vea. Ey. Eladio, póngamele la base que yo no lo remato. 80 y nos se da lo vamos a Eladio, rematar a la 1, a las 2 y a las 3. Buen Dios le pague, provecho le Eladio. haga Buen Eladio por provecho, este Eladio. hermoso ternero. Y vuelve y lo regala. Y Dios vuelve le y pague, lo regala Eladio, para vea. el altar de San Isidro. Muy bien. Se asustó Eladio, don Antonio. Vea Ave cómo se María. asustó. Dele la mano, dele la mano. Lo sentaron, vea, lo sentaron. Sentó Eladio de una. Vea, recíbale la plata, vea. Ave María. Oscar, ¿usted sabe cuando Eladio venía manejando bus por la Loma de Matasano? Que lo paró la policía y no les Lo quiso paró parar, la que fue- policía donde don Jorge Henao y se voló. Y más adelante se le atraviesa la policía y le ponen la mano. ¿Y sabe qué dijo? Oiga, señor, ¿usted por qué no nos paró allá? Ah, mi niño, yo no traía puesto para traerlos. Eladio, mi Dios le pague, hombre, por Ave su María, colaboración, Eladio, hombre. mi Dios Muy le pague. bien. Muy bien, a ver, pájaro, póngale la base. Que yo no le hago la misma de Eladio. No, vea, se volvemos a rematar a Eladio. No, oh, Vea, pájaro. señora, ¿cuánto nos da? Este nos da es que 10.000. No. 20.000 pesos nos da la 20.000 pesos nos da señora. la señora. 20.000 pesos nos da la señora. 80 nos da Eladio. 80 nos da Eladio. 80.000 pesos nos da nos da don Eladio. Eladio. Buscamos los 100. Márgara, 100. 100 nos da Márgara. 110. 110 nos da. 110.000 pesos nos está dando Mejía acá. 110.000 pesos. Diego, ¿cierto? Diego, Mejía, ¿cómo es el nombre? Andrés. Andrés Mejía nos está dando 110.000 pesos. 110.000 Márgara, 120. 120 Márgara, 120.000 pesos. Carmelina, ¿cuánta puede tener lo que está en 110? ¿Cuánto? Carmelina, a ver, la 100. escucho. Toma el perro. Márgara, 120.000 pesos. Márgara nos da 120.000 pesos. Y vamos a rematárselo a Márgara.
Oscar, vamos a hacer la atención a Márgara. A la 1, A las 2 a las 2:30 y a las 3. Buen provecho le haga a este hermosísimo ternero y vuelve y nos lo dona. Y vuelve y lo dona. Vuelve y nos lo dona para el altar de San Isidro. Mi Dios le pague, Márgara, y eso es un buen ejemplo Para Mario. para Mario, que está al lado y ni respira siquiera. Hombre, Ave María, salió más fuerte la señora que el esposo. ahí es donde uno se da cuenta que hay mujeres más mal casadas que la mía. Bendito sea el Señor. Virgen Santa. Bueno, muy bien. Eladio se sostiene en los 80. Eladio sostiene en los 80. Sí, O Eladio claro. se sostiene en los 80. Eladio se sostiene en los 80. Y A vamos a hacer ver, la atención a Eladio, ¿no? buscamos los 90. Los 90. No, Pájaro nos va a dar 90. Pájaro nos da 90. Pájaro nos da 90. Dele los 90 para Pájaro, 90.000 pesos. A ver qué se nos hizo Daniel, qué se nos hizo la Andrés gente. nos da 100. Andrés Mejía nos da 100. Andrés, 100.000 pesos. 100.000 pesos nos da Andrés Mejía. Y vamos a rematárselo a la 1. A las 2 y a las 3. Buen Buen provecho. provecho le haga a Andrés este hermoso ternero. Vuelve y vuelve y lo nos lo dona. dona Mi para Dios el le altar pague, de San Andrés. Mi Isidro. Dios le pague. Muy bien, aquí los atendemos a todos con muchísimo gusto, con plata y sin plata. Los vamos atendiendo. Por favor, Márgara, la están esperando allí doña Dilma. Lo que pasa es que para poder firmar y organizar ahí a Márgara. Daniel, pónganle la base a este ternero. Termine de saludar allá a su gente. Estamos Omar. buscando la base para el remate número 7, ¿qué? 7C, 7C. Yo conocí el amor, sin pensar me enamoré de un corazón. 10, no hombre, Pájaro, hombre, pero ¿cómo nos va a hacer perder la tarde por 10 Óigame mil pues, pesos? Pájaro, es que 10.000 pesos por el ternero. ¿Cuánto nos da usted? 30, 100.000 Vea, pesos nos Pájaro, da. vea Pájaro como se ofrece. Pájaro, así es. Ave María. 100.000 pesos y vamos a hacerle la atención al Beiro. A la 1, A las 2 y a las 3. Buen provecho le haga. Vuelve y lo dona, mi Dios le vuelve y pague. lo dona. Por 100.000 pesos no, va a volver a dar el remate Eladio. No diga que vuelve y lo da en 100.000 pesos. No, señor. No, entienda bien Eladio. Usted le tiene que ser fiel a la buceta. $100.000 pesos nos da, mi Dios le pague. Bueno, mi Dios le pague, doña Dilma ya la atiende con mucho gusto. Doña Las personas Dilma que la van recibe. rematando, por favor se acercan allá a la carpa donde doña Dilma, que con mucho gusto ella los va a saludar. Le apuesto que Pájaro no es capaz de sostenerse en los 90, Oscar. Pájaro, usted es capaz de sostenerse en los 90. Usted es capaz, Pájaro. Ay, Ah, bueno. 100 100 el nos da caballero. ya. ¿Cómo se 100 nos llama? da al caballero. ¿Cómo se llama? 100.000 pesos y se lo vamos a rematar. Ever Cadavid nos da 100.000 pesos y A la vamos a una. rematárselo. A las 2 y a las 3. Ni Y Dios le nos lo pague, don dona Ever. otra vez para el altar de San San Isidro. Muy bien, así es, así son las colaboraciones Pájaro, que 10.000, hombre. para el altar de San Isidro. Muy bien. Márgara, mi Dios le pague. Y vuelve y lo dona, correcto. Vuelve y lo dona, sí. Correcto, entonces estamos tras la base de este ternero. A ver, Manuel, ¿qué nos dice? Manuel, 80. Toño, Toño nos Cataño nos da 80.000 pesos. 80.000 pesos nos da Toño Cataño por este hermoso ternero. 80.000 pesos. Toño Cataño nos está dando 80.000 pesos. Y aquí los atendemos a todos. El que no haya dado su colaboración, esta es la oportunidad. Mi Dios le pague a Mi todas Dios le estas pague. personas que van desfilando. Vea. Muy bien, ahí la señora que ya fue a pagar su donación. Ya fue y pagó la donación para el altar de San Isidro. 80.000 pesos nos está dando Toño Cataño Oscar. 80.000 pesos. Pájaro, 90. 80.000 pesos. ¿Qué nos dicen? ¿Quién silbó por allá? ¿Sería otra vez cubano, Oscar? 80.000 pesos nos está dando Toño y Pájaro tiene ganas de quedarse con el ternero en 90. Allí nos dan 90.000 pesos nos está dando allá la señora. Y vamos a 90.000 echárselo. pesos y se lo vamos a rematar a la 1, a las 2 y a las 3. Y vuelve y lo dona para el Y Dios altar le de San pague. Isidro. Muy bien, esas son las personas que queremos en esta plazoleta, en esta calle principal de Don Enrique, nuestro muchas gracias. corregimiento. Feliz tarde. Hasta luego. No, la muchacha ya va a donar la plata, no sé. Corazón.
Ya va a llevar la plata, ya fue donde doña Dilma. Mi Dios le pague. Estamos buscando la base, pájaro, para el 7B. 50 nos da Toño. No, Ave María, no da ni María, vergüenza, para. pájaro. Toño nos da 50.000 pesos por el ternero. Toño nos da 50.000 pesos. Remate número. La señora que está almorzando tiene ganas de dar 100.000 pesos por ese ternero. Se lo cambiamos al ternero. 100.000 pesos nos da la señora. Se lo vamos a rematar a la 1, a las 2 y a las 3. Y vuelve y nos lo dona para el altar de San Isidro. Muy bien. 100.000 pesos, 100.000 pesos. Ella que dirá si es sabido no salgo. No salgo al No, muy bien, estamos colaborando. Aquí todos estamos colaborando. 100.000 pesos. A ver qué nos dice. Los 50 otra Toño vez, nos Toño. da 50.000 pesos. Toño Cataño nos está dando 50.000 pesos. Si hay otra persona 100.000 pesos interesada. nos da Andrés Mejía. 60.000 pesos nos da. 60.000 pesos. Buscamos los 70, Toño. 70, Toño. 80, Andrés. 80. 100.000 Ah, pesos. eso sí, Ah, no, sí, eso bueno, sí es 100.000 bonito. pesos. 100.000 pesos, Andrés Cataño. 100.000 No, Andrés pesos. Mejía, Andrés Mejía. Andrés Mejía. 100.000 pesos, Andrés Mejía. 100.000 pesos, Andrés Mejía. 100.000 pesos, Andrés Mejía. Y se lo vamos a rematar a la 1. A las 2. A las 2:30. Eso sí, Eladio, atiéndamelo bien. A las 2:30, usted puesto haciéndole a todo el gasto a la buceta nomás, no, hágale el gastico a la gente de Bellavista que tanto lo ha querido a usted aquí. 100.000 pesos, Andrés Mejía, a las 2:30 y a las 3. Buen provecho y vuelve y no lo dona. Vuelve y no Muy bien, así es que es bueno que movamos esto, que hagamos de esto una actividad bien bonita esta tarde. Don Toño vuelve y arranca con 60.000 pesos y Pájaro quiere dar 70 por él. Vamos a ver si Pájaro es capaz de... Si no es berra... No, Ave María. Y en el pueblo de uno. Imagínese. Ave María. Pero Daniel sí. Daniel sí nos da los 70. Daniel nos da los 70. Daniel, ¿sí o no, Daniel? Daniel, 70. No, ¿quién? Es muy poquito, 80. 80 entonces. Para esta atrás de usted, vea. Hermosa mano. 70. Vea, atienda a la niña, vea. Daniel, la dejó volar, hermano. $70.000 pesos, Pacho, nos da Santiago Willes. Victoria García, 200.000 pesos. Está en los Estados Unidos. Mi Dios le pague a Victoria y García. García. Victoria García nos da 200.000 pesos por la ternera, Oscar. Y se lo vamos a rematar. A la 1. A las 2. Y a las 3. Y Pero- vuelve y la dona para la parroquia de Bellavista. Muy bien. Victoria García, Dios le pague. Y un saludo y un abrazo muy especial aquí desde su corregimiento, desde su poblado. Mi Dios le pague. A su familiar en los Estados Unidos. Muchas gracias. Muy bien, y nos está dando 70.000 pesos Santiago Willes por ese ternero. No, Santiago, y se lo vamos a rematar. A la 1. A las 2 y a las 3. Y vuelve y nos lo dona. Vuelve y lo dona para el altar de San Isidro. Mi Dios le pague, Santiago, por su colaboración. Y nos está dando Toño 60.000 pesos, Toño. 60, Toño, muy Y bien. el pájaro nos da 70. Y el pájaro nos va a dar 70, ¿sí o no? Sí, señor, yo no creo que... Eso sí. 70.000 pesos el pájaro nos da por este hermosísimo ternero. Ya cabeció para adelante. Zarco, ¿qué nos dice? Lo atendemos. Está en 70.000 pesos. Le ponemos los 100. 100.000 pesos el Zarco y vamos a rematarlo. Hagámosle la atención. A la 1. A las 2. Antes de que se arrepienta. Y a las 3. Y vuelve y lo dona. Vuelve y lo dona. Zarco, vuelve y nos lo dona para el altar de San Isidro. Mi Dios le pague. Esto refleja el cariño y el fervor que se le tiene a la parroquia y el respeto por nuestra religión. Dios le pague a todos por su vinculación. Y Dios le pague a todas las personas que se han ido acercando. Bienvenidos. Aquí los atendemos con mucho gusto, Oscar. Claro que sí. Un musiquita, 2 minuticos y continuamos con el remate. Creció pura sangre, igual que su madre yegua. Como homenaje a su padre, le pusieron
Antes que le echaran bala, lo entregó como respuesta. Aquí le estoy, mi potrillo, que es todo lo que me resta. Bueno, muy bien, continuamos, remate número 7, remate número 7. Y empezaron a correr. No, 7, es el mismo ternero, es el mismo ternero. Vamos a darle ya salida a este ternero, que ya todas las personas han tenido la oportunidad de hacer su colaboración y los que no la han tenido por aquí con mucho gusto los atendemos. Remate número 7. A ver, estamos esperando que alguien nos le ponga la base. Remate número 60. 60 Toño Cataño, 60.000 pesos Toño Cataño. 70.000 pesos, Oscar, 70. 70, 80. Andrés, 80.000 pesos Andrés. 80.000 pesos Andrés. Toño, 90. 90 Toño. Estamos buscando los 100. ¿Qué nos dice Andrés? Natalia, ¿cuántas puede tener? Usted en 80. 100. Y se lo ha rematado a la 1, a las 2 y a las 3. La Natalia Gaviria. Muy bien, Natalia Gaviria, que ha rematado este hermosísimo ternero. Muy bien. Es mucha agresividad de la y vuelve lo dona. Y vuelve y lo dona, claro, vuelve y lo dona para el altar de San Isidro y Toño nos da 70. 70.000 pesos, Andrés, 80. 80.000 pesos nos da Andrés. Dios le pague, Natalia. 80.000 pesos Luis Carlos 100. 100.000 pesos Luis Carlos Gómez a la 1, a las 2 y a las 3. Y vuelve y nos lo dona para el altar de San Isidro. Y lo estamos esperando aquí en el tablado hace mucho rato. No, pero 100.000 si pesos. quiere- pero, Oscar, pero si quiere deje que llegue la gente un poquito más, porque entonces al menos 100.000 que pesos Luis Carlos Gómez y vuelve y nos lo dona. Muy bien. Y nos va a dar 100.000 pesos don Aníbal Gil. Don Aníbal Gil nos va a dar 100.000 pesos y se lo vamos a rematar. a la 1, A las 2 y a las 3. Y vuelve y nos lo dona. Vuelve y nos lo dona para el 100.000 altar de pesos San por él. Isidro. 100.000 pesos nos da Leonello Hornos, Oscar. Leonellos Hornos, 100.000 pesos. A la 1, A las 2 y a las 3. y vuelve y lo dona para el altar de San Isidro. Muy bien, muy bien. Así Qué es. bueno. Toño. Todo el que vaya llegando que salude de esa manera. Muy bien. Ojalá nos llegara un bus. Ya, María. Pero si saben de Muy bien, Toño, 70.000 pesos. ¿Qué nos dice? A ver, vamos a hacer una vaca para que contratemos a Eladio para que vaya y traiga la buseta llena de gente para que la recibamos de esta forma. Eso. Muy bien. La tiene un señor Toño Cataño en 70.000 pesos. ¿Lo conocen? 70.000 pesos. A la 1. A las 2 Y a las 3. y se lleva el ternero. Se don lleva Antonio. el ternero. Y Vuelve vuelve lo para el altar de San Isidro. El ternero no se quiere ir de aquí sin darle la oportunidad a toda la gente que está aquí en el poblado de Bellavista para que dé su colaboración y colaboremos con nuestra parroquia. A ver, Héctor, José Luis, que están por acá como dormidos. ¿Está buena la cervecita? Buena la cervecita, Don Aníbal, gracias. doña Liliana, compañía, con mucho gusto los atendemos a cada uno. Y no se hay hacen- grupo. Y se hacen aquí No hay detrás. grupo. Y se hacen aquí detrás. Como si uno no los viera. Y el caballo no vuelve, no. Ya no Don Aníbal Betancourt, de parte de Mepsilver, nos va a dar Pacho por él 500.000 pesos. Eso. así Muy es bien, que- 500.000 pesos y se lo vamos a rematar. A la 1. A las 2 Y a las 3 y vuelve y nos lo dona. para la parroquia. Dios le pague. de Bellavista. Aníbal, Liliana, Dios le pague por su colaboración y por su vinculación a este magnífico evento. Mario Pérez, 300.000 pesos. 300.000 pesos a la 1, A las 2. a las 2:30 Y a las 3. y vuelve y nos lo dona para el altar de San Isidro. Mi Dios le pague, Mario, por esta colaboración. mismo tiempo. A ver, Luis Carlos, suba pues a ver. ¿La cara ahí haciendo el bobo o qué? Ya lo va a asustar. Cuando una terrible peste A ver quién le pone precio. Luis Carlos, póngale precio, pero yo no lo he hecho. se lo llevo. Parece que me llamaba. Oscar Willy nos da 300.000 pesos por el ternero y se lo vamos a rematar. A la 1, a las 2 y a las 3. Y vuelve y lo dona para la parroquia de Bellavista. Yo le pague, Oscar. Oscar, si yo le pague solamente por el remate y no por la vinculación con esta tarde de Isidro, pues están acompañando acá. Mi
Dios les pague a ustedes todos, sin excepción alguno. No puedo mentar nombres, porque si mientan nombres, yo sé que quedamos alcanzados, mi viejo. Pero no cagué pues el audio, no cagué que está cagueando ya, entonces mátame un guaro más bien. Yo gagueo para decir coco, parcero. Bueno, ¿Usted va a Vea qué bonito, vea. Este muchacho Samuel Lopera nos trajo 100.000 pesos por el ternero Eladio y se lo vamos a rematar. A la 1. A las 2. A las 3. Y a las 3. Dios le pague viejo por su decoración. Qué bonito que los jóvenes no se lo vaya a echar al bolsillo, pues. No se lo vaya a echar al bolsillo. Ya lo 8. Qué bueno que todos los jóvenes también se vinculen. Vea, qué bonito esto. ¿Quién? Un aplauso para todos los que se han vinculado Tito. con estos remates, pero aplaudada. Tito da 80.000 pesos, da Tito por ese terrero. ¿Quién da más, Robert? Tito nos da 80 lo va a rematar a la 1, a las 2 y a las 3. a la 1, a las 12, a las 3 a Tito. Ay, María. Lo conocí de Y potrillo Dios le pague. galopar. Vuelve Y vuelve y lo dona. Dios le pague en el cielo. Y John Jairo Sor nos está dando 300.000 pesos por el ternero y se lo vamos a rematar a la 1, a las 2 y a las 3. Paga ya, vean. Dios le pague John Jairo y vuelve y lo regala. Dios le pague a usted y a toda su familia. Qué bonito un encuentro familiar de todos los amigos en colaboración para la parroquia de Bellavista. Dios les pague a todos. Sí, señor, así es. Dios les pague, Dios les pague, Dios les pague. Cuando ya vi que era hora, le compré su buena silla. Cuando ya vi que era hora, le compré. Betancourt, ¿qué es la jugadera, pues? Don Ignacio Willes. 30, 30. Buenas tardes. Levanta el sombrero, don Ignacio. ¿Cuánto nos da por el ternero? Yo decía, 200.000 pesos nos da. Se va a casar Ignacio, Pacho. Para mí se va a 200. casar. Ay, María. Para mí Yo se va a creo. casar Ignacio. Para mí Mate. que lo van a excomulgar hoy. Lo van a Don Ignacio excomulgar de Willes la nos está dando. Anda y lo deja hablar bobada. 200.000 2.000 pesos. Ignacio Willes y vuelve y lo dona para la parroquia de Bellavista. A la 1. Ignacio, Dios le paga a la 1, a las 2 y a las 3. Y vuelve y lo dona para la parroquia de Bellavista. Señora, con mucho gusto la atendemos. Cuando nos vimos perdidos. 200, ¿a nombre de quién? ¿A nombre de quién? En Celaya, no más Edelma Cataño nos da 2. Nelva Cataño nos da 200. Nelva Cataño nos da 200.000 pesos por este terreno y lo vamos a rematar A la 1, Radio. a las 2 y a las 3. Nelva, mi Dios le pague, que usted también está arriba. Y Mi Dios le Es de la pague. gente que está al otro lado del charco y quiere su parroquia y quiere aquí su gentecita de Bellavista. Dios les pague a todos. Nelva vuelve y dona el ternero. Mi Dios le pague. Nelva, el año entrante voy para que escuchemos las calles del amor. Las calles del amor. No obstante estar malherido, ¿Cómo? el tordillo Este te- me llevo a la cerra. Claro, vea, este ternero lo hemos rematado en la tarde de hoy y tiene un valor de 3.500.000 pesos en todas las personas que se han vinculado con él. Dios le pague a todos. Este mero ternero, vean. Ahí si lo están viendo ahí, mírenlo, vean. Ahí ven la clase de berraquera de terrero que tenemos aquí hoy. No, la clase de gente que tenemos acá y que se han vinculado acá con este tarde de Jalisco, Pacho. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Umarro, lo atiendo. García. No, no está rematado, ahí está todavía. La Sí, muchacha. no, ya la muchacha fue a pagar, vea. Dios les Ya pague. está rematado todo. Vuelve y no juega, vuelve. 200, Gumarro. 100.000 pesos nos da Gumarro. El vamos a atender a Gumarro. A García. Tiene un malo, El que está con Cubano allá, vea. Cubano no puede silbar. Si silba, vuelve ni lo echa. Entonces se lo vamos a rematar a la Vamos a 1, rematárselo a García a la 1, a las 2 a las 2:30 y a las 3. y a las 3. Y vuelve y lo dona Vuelve y para lo la dona. carta de San Isidro. Mi Dios le pague García. García, mi Dios le pague. 100.000 pesos. Ahí se le aumentó la cifra al ternero Oscar. Ya no son 2.500.000 y no 2.600.000, vea. Alonso, Mucho cuidado, buenas tardes, hombre. Mensajero, mucho cuidado que está mamón el ternero todavía. ¿Está qué? Mamón. Paula Mejía. Paula, están 100, ¿cuánto da? Están 100, diga.
Paula. Paula, 200. Paula, están 100, ¿cuánto da? 120, lo van a matar a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Ay, descreyente! Paula Mejía, vaya, ya vean. Paula Mejía nos da 120.000 pesos por el ternero. Paula Mejía, mi Dios le pague a todos los que se han vinculado. Paula, ¿cómo le quedó el ojo negrita? Vaya, pague allá. Eladio, la base. Vuelve y lo dona. Paula, Daniel, la base por el ternero, Daniel. o se lo va a llevar para la finca o lo dona. 100.000 pesos. 120 lo remató. Estamos buscando la base para el ternero. Eladio, estamos buscando la base. Vuelve y lo dona, listo. Millones pague Paula y le mete el pan, listo. 100.000 pesos nos da el señor de sombrero a 100.000 Y pesos. se lo va a rematar a la 1, a las 2 y a las 3. A Moreno. Al Moreno, Ey, 100.000 pesos nos da. Y al Moreno es el cuñado suyo, ni le sabe el nombre. ¿Cómo se llama? Ave María Eladio. Eduardo Moreno, bebé. Eduardo Moreno, Ave María Eduardo Moreno, vea por Dios. Eduardo, a toda la gente que se ha vinculado a Eladio, mi Dios le pague. Paula, millón le pague, o yo. Eduardo, millón le Don pague. Eduardo, mi querido millón le pague. Andrés, millón les pague a todos, a todos. A todos los que han colaborado desde esta semana, a toda la gente, millón le pague. Llego a Palomina, yo la quiero por Catrina. Estamos Bueno. buscando la base. ¿Quién tiene la base para ese ternero? ¿Qué? 50 da cada amigo de sombrero. Un momentico que el padre le va a poner la base al ternero. Padre, póngale la base al ternero. Póngale la base al ternero. Venga, Ya la padre, no, no. colocaron. 50.000 pesos lo tiene allá el hombre. 100.000 pesos, 100.000 pesos. 100.000 pesos da David Castaño, la rematar A la 1, a las 2 y a las 3. Y vuelve y lo dona para la parroquia. No es creyente. No es creyente el padre David Castaño. Hasta el padre también quiere colaborar y vincularse con la misma parroquia fuera del trabajo. David, vaya, Yo vine ya. Yo le pague a David. El padre de David también se vinculó con la parroquia. El padre David, 100.000 pesos, el padre David. bueno. Que estamos acosando mucho, lo hacemos despacio. Pongamos musiquita entonces un momentico. 2 minuticos, viejo, la musiquita. Ya dijo. Aflójalo, compadre. Dígame, sapo, yo brinco. Fue yegua final. Eso. Mientras tanto vamos a ir rematando estas cositas que hay aquí, Oscar. Hágale, pues. A este ternero le hizo 4 millones de pesos y todavía está ahí. Otro con más frío que otro caballo. Sí, enseguida rematamos esas. Sí. Bueno, vámonos con esta camiseta talla XL. Para que no le quede estrecha a nadie. Camiseta de contado. Este remate es de contado. A ver, la persona que me dé 10 por ella, alce la mano. 10. 10.000 pesos, 20.000 pesos. Busco 20.000 pesos. Busco 20.000 pesos. Mire qué hermosura de camiseta. 20.000 pesos. 20.000 pesos aquí. Buscamos 25. 25 allá, 25, buscamos 30.000 pesos, buscamos por esta camiseta. Ahí en el segundo piso, vea. 30.000 pesos en el segundo piso, 30.000, 35, buscamos a alguien que nos alce la mano, 35, 30.000 a la 1, 30.000 a la 2. Luis Carlos 40. Luis Carlos 40 a la 1, buscamos 45, a ver, ¿quién nos dijo 45? 40 a la 1. 40 a la 1, 45 allá en el balcón, 45 en el balcón. Es una 50. Y bonita verde nacional, vea. 50. ¿Quién nos da 50, macho? 50, vea. La señora del balcón, la niña del balcón nos da 50.000 pesos. 50.000 pesos, buscamos 55. Mejía, 55, Diego, 55. Buscamos los 60. A ver, la del balcón que no nos esconda, 60.000 pesos. Sí, que sí, vea. Dijo que sí, vea. 60.000 pesos la del Nando, es la balcón. talla suya. SXL, 60. No, 60 nos da la del balcón, Oscar. 60 la del balcón a la 1. A las 2. A las 2:30 y a las 3. Buen provecho y venga por su camiseta. Que vuelve y le regala. Vuelve y la regala 60.000 pesos, 60.000 pesos. Vámonos a ver, buscamos 20.000 pesos por la camiseta. 20.000 pesos por la camiseta. 30.000 pesos. 30.000 pesos aquí. Buscamos 35. ¿Quién nos da 35 por la camiseta?
35, 40 Luis Carlos, 40.000 pesos nos da Luis Carlos por la camiseta. 40.000 pesos, 40.000 pesos. Se ve que Leonelli lo tiene sin ropa en la casa. Lo tiene sin ropa, lo mando ahí con una camisa con un rotico atrás. 40.000 pesos Luis Carlos, 40.000 a la 1, 40.000 a las 2 y 40.000 a las 3. Buen provecho le haga don Luis Carlos su camiseta, 40.000 pesos, apúntenla ahí por favor. Vámonos, terminemos el remate. Sí, sigamos con el ganado, ya hicimos aquí. No, rematemos otra, Oscar, demos un descansito, hágale. No, él dice que el ganado, hay todavía mucho ganado, que dejemos esto aquí, que podemos... No, de a uno. Bueno, un blue jean. Andaba bien armado. Póngalo al derecho. Talla 28. Le sirve a Daniel. Revolucionario, quería mucho a su caballo. Sí, Un señor. descansito aquí, un refresquito, vea. Correcto. Está buena la Talla cerveza. 28. ¿Quién nos da? Está buena la cerveza, Daniel. Está buena la cervecita. Busco 40. Solo Esa es la este talla de remate Daniel, nomás. vea, Daniel, 50. Daniel, ¿qué nos dice? Busco 40. No este pantalón. 40, ¿quién nos da 40? Que lo abra. 40.000 pesos. Ya, y Albeiro lo mide también, vea. No, muéstrelo, vea. 40.000 pesos, pues, le queda buen Oscar. ¿Quién nos da 40 por él? 40 al amigo. 45, ¿quién nos da 45? 45, a ver, ¿quién nos dijo yo? 45, mire, 40 a la 1, 40 a las 2, ¿quién nos da 45? 45 el amigo, 50. ¿quién nos da los 50? 50 a la 1, a las 2 y a las 3. Buen provecho, venga por su pantalón y vámonos con el ganado, Pacho. Hágalo, pues. Luis Carlos, démosle al remate. Y como decía Maclavio, arriba la revolución. Muy buenas tardes tengan todos Vaya, le ustedes. paga la señora arriba. Gracias, viejo. Vamos a reiniciar con el remate del ternero, Pacho, ¿cierto? Sí, señor. Buscamos la base. Nos contaba Eladio ahora. 50.000 pesos nos da el señor por él. Eso aquí es ligerito, Luis Carlos. No hay poca gaguear mucho que nos coge aquí la noche y nos tenemos que volar de una vez para dónde. Lo que yo iba a decir era que Eladio decía que ya llevábamos 4 millones de pesos en el ternero y todavía pertenece al altar de San Isidro. Sí, señor. 50.000 pesos nos dan allá. 50.000, busco 100, buscamos 100.000 pesos por el ternero. 60, el señor nos da 60.000 pesos, Luis Carlos, vea. Muy bien, 60.000 pesos. 60. ¿Quién nos da 70? Estamos buscando 70.000 pesos, 70. Buscamos 70.000 pesos por el ternero. 70. 70 por el ternero buscamos. Y si no, se lo vamos a rematar. A la 1. A las 2. Y a las 3. Buen provecho le haga y vuelve y lo dona. El señor en 60.000 pesos nos da por el ternero y vuelve y no lo dona. 60.000 pesos. Golondrino siguió a Maclovio a su tumba. Ya lo va a pagar allá también. Eso aquí es como volador Correcto. hecho, volador quemado. Qué bueno. Me parece muy bien. Esto es un... Le estamos poniendo. ¿Quién nos pone la base de este ternero, Luis Carlos? Buscamos la base del ternero. 50.000 pesos. 50.000 pesos, correcto. 50.000 pesos. Estamos buscando 60. 60.000 pesos por el ternero. 50 nos dan, buscamos 60, atendemos a todo mundo, levántenos la mano y verá que a todos los podemos ver, a todos los observamos y aprovechemos esta tarde tan bonita que estamos disfrutando en el día de hoy. Vamos a hacerle la atención. A la 1. Sí. A las 2. Acá el compañero. Y a las 3. Vecino de Pacho. Eso. Vuelve y nos lo dona. Y vuelve y lo dona para el altar de San Isidro. Muchísimas Hombre, gracias. Qué bonito, Muchísimas qué gracias, bonito de con verdad. estos. Vemos la gente cómo se va acercando, va pagando y la gente que nos va a pagar hoy nos va a firmar una letra. Una letra, un pagaré.
Y les damos 2 meses, Luis Carlos. 2 meses, correcto. 2 meses. Estamos buscando la base de este ternero. Octavio. El padre, perdón, Pacho, el padre está vendiendo unas boleticas a 2.000 pesos de una ternera que se va a rifar terminando la tarde. Correcto, Luis Dando Carlos. los remates, se va a rifar una ternera. El padre está vendiendo las boleticas a 2.000 pesos, muy favorables para todos, para que todos podamos tener acceso a ellas. Sí, señor. Y qué bueno que todos nos vinculamos con esto, Octavio. Póngale precio al ternero, pues. Ahorita cuando lleguemos el turno con ella hablamos, Luis Carlos. Freddy, compañeros, Ah, bueno, ¿cómo están hágale. ustedes? Listo. La boleta, perdón, La ternera de la rifa viene de la finca de Diego Tavares. de don Diego Tavares es la ternera que se va a hacer en la rifa. El padre está vendiendo las boletas a 2.000 pesos. La rifa se realiza en la tarde de hoy. Acá mismo, en este escenario, se hace la rifa de la ternera. Correcto, Luis Carlos. Dígame, Ahora Pacho. sí estamos esperando la base para el ternero. Ignacio, Daniel, ponle la base a este ternero. Daniel, ponle la base. 50. ¿Cuánto? 10. 100.000. 50. Daniel Betancur nos da 50.000 pesos por el ternero a la 1. él dijo que 100. No le entendí que 100. Correcto. Daniel Betancur nos da 10.000 pesos por el ternero. Listo, vale, todo eso es plata. Y se lo vamos a rematar a la 1. Vamos a rematárselo porque con los 10.000 A las 2. él deja de tomar 3 cervezas. Y a las 3. Buen provecho le haga a Daniel Betancur este hermoso ternero. En 10.000 pesos. Y vuelve y lo regala. Vuelve y lo regala. Vuelva, póngale precio. Uno toreado sí hace muchos... ¿Ah? Daniel. 50. 5.000 a la 1. A las 2. Y a las 3. Dijo 5. Dijo 5. Debe 15. Debe 15. ¿Usted qué? Ya otra vez, Alonso. Daniel. El próximo que lo remate se lo lleva. El próximo que lo remate. Póngale precio, Daniel. Daniel, espere. No, lleva 15. Lleva 15. Una avanzada. Ah, bueno, se lo va a lleva. llevar. Listo. Es suyo. Es suyo. Suéltelo a Suélteselo corral. ahí que se lo lleve. Muy bien, está muy bien. Correcto. Dios le pague, Daniel. Dios le pague, Daniel, por su colaboración. Usted siempre ha sido uno. Vaya, pues, pague. Pero quedó como asustado. Y asustó con un terreno de 5.000 pesos. Seguimos con el remate número 8. Una hermosa novillona, Luis Una Carlos. hermosa novillana. Sí, reiniciemos. Dios le pague a todos los que dieron y volvieron y lo regalaron. 300. 300 el caballero acá del Morral. 500. 500 allá no del señor de atrás. Perdone. 600.000 pesos nos da Don Antonio. Don Antonio. 600.000 pesos. 600 don 650. 650 el señor. Don 650. Antonio, 700. 700 el señor aquí. 700. Y tú, mi 750. Busca 800. Buscamos 800. 800 el muchacho allí. 800.000 pesos, ¿no? 850. 850 buscamos. 850. Estamos buscando 850. 850, una ternera. Una novilla, 850.000 pesos. Juan, ¿cuánto está? 850 el señor aquí que tiene la soga. Ah, bueno, 850. Juan, ¿por qué se va a ir, hermano? Juan, venga a ver. 850 la tiene el señor aquí que tiene la soga. Diego. Y prepararon Carlos. la ejecución. Súbala. Carlos Gómez. Vivos de 850.000 pesos está la novillona y se la vamos a rematar. 850. Buscamos 900. Buscamos 900 por la novillona. 870. Don Antonio, 800. Don Antonio, 870.000 pesos. 900, caballero. Aceptamos la propuesta que nos hagan. 870. Y se la vamos a rematar a don Antonio. A la 1. A las 2. Y a las 3. Buen provecho. Le haga.
Vuelve la dona. Vuelve la dona, don Antonio. Vuelve la Buscamos la dona. base nuevamente. Buscamos. 300 el caballero. Buscamos 350. Buscamos 500 mil pesos nos dan allí. 500. 550. Están 500. 600. 600, correcto. 600 mil pesos. 650. 650. Busco 700. 700. 700 mil pesos por ella. 800 mil pesos nos da el señor allí. 800 nos da. Perdón. 750, Pacho. 750, correcto. No, Luis todo Carlos. lo aclaramos. No me preocupe que todo se aclara. 750 mil pesos allá nos el caballero. Buscamos 800. Buscamos 800 por esta hermosa ternera. 750. Vamos a hacerle la atención, Luis Carlos. Están 750, señores. Y A se la la vamos una. a matar a la 1. A las 2 Y a las 3. Buen provecho. Nos regala el nombre tan amable. William López. William López. El señor William López, 750 mil pesos. Una ternera. Seguimos con el remate número 9. Remate número 9, un ternero. Cruzando montes, barrancos y poblados. Un ternero, remate número 9. Buscamos la base. Don William, vea el ternero para que le haga parejita a la ternera. Pero lo acompaña rastreando Ahí está la los parejita. sembrados. Eso. Siempre tienen que esperar un poquito, pero Todos se bueno. dicen por ahí viene la racada. Buscamos la base del ternero. Chamarra de vaquero. 300, John Freddy Yepes. John Freddy Yepes nos da 300 mil pesos por el ternero. A la 1. John Freddy Yepes, 300 por el ternero. Buscamos 350. John Freddy Yepes a las 2. Voy a cumplir un juramento. Busco 350. John Freddy Yepes. A las 2:30. Y busco 350. John Freddy en 300 a las 3. Buen provecho le haga a John Freddy. Vuelve y lo regala. Vuelve y lo regala para la parroquia de Bella Vista en 300 mil pesos. John Freddy Yepes. Muchísimas gracias, John Freddy. John Freddy Yepes lo remató en 300 mil pesos y vuelvo y no. Buscamos la base para el ternero. Buscamos la base. A ver qué nos da la base para el ternero. 80 mil pesos nos da el señor aquí. 80 mil pesos. 100. 100 mil pesos nos dan ahí abajo. 100 mil pesos. 100 mil pesos. 120. 200 mil pesos nos da por el ternero el señor aquí. 200 mil pesos. 250, buscamos 250. Lo hallaron muerto. Daniel. 200. Buscamos 250, Daniel. 220. 220, Daniel Betancourt. Daniel Betancourt, 220. 250 el señor aquí. 200, 300. 300 mil pesos. ¿Está buena la cervecita? Buena, ¿sí o no? Daniel, busco 350. Daniel. 300 mil pesos nos da el señor a la cafetería, al restaurante de la agropecuaria. Daniel se asustó ahora con 5 mil pesos y yo diciéndole que busca 300. Ay, Dios. Ahí sí no hay con quién. 300 mil pesos y se la vamos a rematar, Luis Carlos, a la 1. A las 2. A las 2:30 y a las 3. Y vuelve y lo regala. Vuelve y lo regala. Tan amable el nombre. Acércanos por aquí para que nos regale el nombre tan amable. ¿Quién? Espera que ya viene, él viene aquí con Acose a la gente, no acose Vamos a la gente, Luis Carlos, que él no se va remando. Mientras tanto, ¿quién le pone el precio al ternero otra vez? ¿Usted le pone? 200. Venga, ¿cuánto? Emanuel Gómez nos da 200 mil pesos. Emanuel Gómez está arriba. Miro las aves volar. Emanuel, muchas gracias. Vamos a hacer la atención a Emanuel Pacho. A la 1, A las 2 y a las 3. Y yo le pago a Emanuel. Y yo le pago Emanuel y lo dona. Emanuel Gómez. 100 mil pesos nos da Guacharaco. Ay, María Willy. Willy, Willy, qué Willy, buena Guacharaco. Willy, que Dios le pague, viejo. Hágale que sí.
Vaya con la señora, tranquilo. Pacho, 100.000 pesos nos da Guacharaco y vamos a hacerle atención a Guacharaco. A la una. No, es que Guacharaco, 100.000 pesos nos da Guacharaco. Estamos A las buscando dos. 150.000 pesos. 200.000 pesos nos da de sombrero. Aprenda Guacharaco, aprenda. Guacharaco, venga. Usted es de Bellavista, pero aprenda. Eso que no vino Aprenda la vecina, gente suya, mijo, vea. Apréndale a la gente. ¿Cómo suyo no? 200. Son errores que tú has de Está pelado, ¿usted da cuánto? Fue una aventura de esas 210.000 pesos nos da Guacharaco. 250 nos da nada Guacharaco. Aprenda, Daniel. Aprenda. 250. 250.000 pesos. 260 Manuel. 260 Manuel. 260, 300.000 pesos, Albeiro, vea. 300.000 Así pesos es. nos dan allá. Guacharaco, 320. Cuando te Guacharaco. 320. a los ojos, Por el ternero. Y le encimamos el vaquero. El vaquero y la una soga. aventura de esas que da la vida y son errores que tú has de olvidar. Fue una aventura Gracias, de mi esas Dios, que da la vida y son errores que tú has de olvidar. ¿Quiere una cervecita? Una cerveza. Una cervecita. Claro, vea. Daniel, atienda pues, señor. Padre, nos regaló una cervecita. No, espere. Le mandamos la cerveza. Y verá que Anda, trae una cervecita, Traele por la favor, cerveza hombre. al señor, hombre. una cervecita. Que no se lleva el vaquero, dice Guacharaco. Tampoco lo estamos rematando Guacharaco. Las hojas, sí. ¿En cuánto está? En 300.000 pesos. 300.000 pesos nos da el señor de sombrero a 300.000 pesos. 300.000 pesos. Voy a la atención, Albeiro, a la una. 300.000. A las 2 y a las 3. Buen provecho le Buen haga. provecho le haga. ¿Me regala el nombre suyo? ¿Ah? Padre, ¿dónde anda el padre? Estamos buscando al padre. Albeiro, espérate. Mario Jiménez. Por favor, el padre David. Tan amable el padre David. Seguimos con el siguiente remate. Pongámoslo, Oscar. Venga, pues remate otra cosita de esta aquí mientras tanto. Para enamorarme, nadie más que tú, nadie más que No, el pantalón enseguida, que estamos con el ganado y enseguida le rematamos el pantalón. nadie me ha hecho No, es que sentir este espantó al padre, ese hombre. modo que solo consigues tú. Por favor, el padre nos alza la mano donde esté. Ese modo que solo consigues tú. Nadie más que tú me ha quitado el sueño. Nadie más que tú, nadie más que tú. Ha de ser mi dueño. Nadie más que Bueno, mientras tanto, mientras nos llega el próximo remate, vámonos con esta toalla. Pero es una toalla para secarse, ¿listo? Toalla, 20.000 pesos. Busco la base, 20.000 pesos. A ver, ¿quién nos da 20.000 pesos por esta hermosa toalla? ¿Quién no necesita una toalla todos los días? 20.000 pesos. ¿Quién me alza la 20.000 pesos mano? nos está dando allí, 20.000 pesos nos está dando aquí, 20.000 muchacho. pesos allá, 20.000, busco 25.000 pesos. Guacharaco, 30 por la toalla. ¿A usted le hace falta una toalla en el carro, hermano? 25, busco 25. Busco 25.000 pesos. 25.000 pesos aquí el señor. Busco 30.000 pesos. 30.000 pesos la muchacha, a la chica. 30.000 pesos. 30.000 pesos a la una. Busco 35. ¿Quién nos da 35, Freddy? Nos da 35 por esta toalla. La muchacha nos da 30.000 pesos a la una. Y apuesto que es para regalársela a Daniel, el hermano. 30.000. María. No. Ave María, Daniel, vea, la hermana le va a hacer el regalo de la toalla. 30.000 pesos. Daniel es tan malo que la hermana le tiene que regalar la toalla. No. 30.000 pesos a la una. 30.000 pesos a las dos. Y 30.000 pesos a las 3. Buen provecho, bien Y pueda, vuelve y venga. la dona, y vuelve y la dona. Miguel le Vuelve paga. la dona, mi Dios le pague y vámonos con la ternera. que solo consigues tú. Nadie me hizo Vámonos con el remate número 10, ¿cierto? Remate número 10 de esta tarde. nadie más que tú, nadie más que tú. Ha de ser mi dueño. Nadie
Padre, venga, hágale propaganda a la cruz. Venga, pues usted que es el que maneja la cruz. Olvidemos el pasado y vivamos esta historia de amor como dos enamorados. Bueno, vamos a salir con la cruz. Listo, se solicita por favor al señor alcalde, si nos escucha, lo solicita aquí el señor Freddy. Presta el chinche, padre. Usted puede colocar lo que usted desee, de 1000 para arriba sirve. Oiga los proyectos que vamos a realizar. Oiga los proyectos. Sala de velación. Un salón comercial para la parroquia. Salón parroquial para eventos. Y 6 habitaciones en cuanto nos sea posible para empezar a recibir a nuestra gente cuando se quieren quedar en nuestra comunidad. Por eso les decía ahorita en la Eucaristía las necesidades de un hotel, de un restaurante, una panadería, una farmacia, porque esto tiene que ir cambiando lentamente. Bueno, vamos a salir con la cruz. Bueno, muy bien, padre, ahí escucharon todos ustedes los proyectos de la parroquia con los dineros del altar de San Isidro. Seguramente todos no los podremos realizar, pero vamos arrancando con los más prioritarios. Entonces es la invitación para que todos nos despojemos como la viuda de unos centavitos y colaboremos con nuestra parroquia de Bellavista. Ya vamos a hacer el recorrido con la cruz y continuamos. Por favor, no maltratemos los animalitos. Vámonos con el remate número 10. Esta ternera es donada por el señor Mauro Herrera. Remate número 10. Tú eres la mata de engaño y en vez de flores darás espinas como el guamacho. Cállate, no vengas a decir que son habladurías, que son puras mentiras, que te ven entrar y salir en horas de la noche y en las horas del día. Cállate, no vengas a decir que son habladurías, Bueno. que son puras mentiras, que te ven entrar y salir en horas de la noche y en las horas del día. Listo, correcto. Muy bien. Entonces vámonos con esta ternera. Don Toño, ¿cuánto le ponemos a la ternera? 300,000 pesos y nos lo da. Y se la vamos a rematar a la una a nombre de Manuel Betancourt. Manuel Betancourt nos da 300,000 pesos por esta ternera y se la vamos a rematar a la una, a las 2 y a las 3 y vuelve y nos la dona para el altar de San Isidro. Manuel Betancourt, 300,000 pesos. Muy bien, Dios le pague a don Manuel Betancourt por su colaboración. Lo escucho, amigo. 300, 350, 300,000 pesos allá al amigo. 300,000 pesos. Si me regala el nombre, por favor. 350, 400, 400,000 pesos. 500,000 pesos, 500,000 pesos allá al amigo. 500,000 pesos, 500,000 pesos. Si hay otra persona interesada, 550, ¿quién nos da? 500,000 pesos por la ternera. Regálame tu nombre, por favor. Luis Carlos. Luis Carlos, 500,000 pesos por la ternera. 500,000 pesos por la ternera. 550, 550, 510, 600, 600,000 pesos por la ternera. 600,000 pesos aquí el amigo. 600,000 pesos. 650 Luis Carlos. 650 Luis Carlos. 650 Beatriz. 700,000 pesos Beatriz Gil. Como vinieron de grandes todas tres. Qué cosa tan linda. Beatriz, Camila y Susa, bienvenidas. 700,000 pesos nos está dando Beatriz Gil por esta hermosísima ternera. Oiga, todos los rematadores se fueron con Albeiro, con la cruz. Esa cruz va a tener que venir muy llena porque perdieron todos. 700,000 pesos nos está dando Beatriz Gil por la cruz. 750,000 pesos el amigo. 750,000 pesos. Luis Carlos, 800,000 pesos Beatriz. 800,000 pesos Beatriz. Luis Carlos, 820. ¿Qué nos dice? Sí, 820,000 por Luis Carlos. Beatriz, 850. 850,000 pesos. Luis Carlos, 900,000 pesos. 1,000,000 de pesos nos da Beatriz Gil. Eso sí, ahí ya la demuestra que no necesita tener mucho estator para ofrecer y colaborar con la parroquia
de este que fue su corregimiento durante tanto tiempo en el Zapatico. 1 millón de pesos, Beatriz Gil, y se la va a rematar a la 1, a las 2 y a las 3. Y vuelve y la dona, vuelve y nos la dona para el altar de San Isidro. Mío le pague, Beatriz, por su generosa colaboración. A ver, Luis Carlos, ¿qué nos dice? 500.000. Luis Carlos nos da 500.000 pesos por esta hermosísima ternera. 500.000 pesos. 520 el amigo, 520.000 pesos, 550, 600, 600 Luis Carlos, 600 Luis Carlos. 600.000 pesos Luis Carlos. Eladio, coja el micrófono. 600.000 pesos Luis Carlos. 600.000 pesos nos da por esta ternera. 620 da el amigo Morales. Morales, 620.000. 700.000 pesos Luis Carlos. 700.000 pesos nos da Luis Carlos. 700 a la 1. A las 2. 700.000 pesos a las 2. Morales, ¿qué nos dice? 720 Morales. 700.000 pesos Luis Carlos a las 2:30 y 700.000 pesos a las 3. Buen provecho le haga al joven Luis Carlos esta hermosísima ternera. 700.000 pesos. Luis Carlos, José, venga por ella. Musiquita. Se le está mojando la hoja. Los dos. Hay mucho ganadito todavía. Ajá. Hay como 10 todavía. Un par de potrillos. Bueno, Morales. Están sin chapetear para que le pongan mucho cuidado bajo la responsabilidad de ustedes. No, pero de a uno Eladio, rematemos de a uno. Dígame, Zapullo Brinco, ustedes mandan muchachos. Eso, no, de a uno solo, vea. De a uno, bueno, El listo. que está cogido, vea. Empecemos por el que está cogido. Vea, es muy bueno uno aclarar las cosas. Nosotros, ni la parroquia, ni los organizadores se hacen responsables de ningún animal. Por eso es muy bueno que cada uno venga y observe lo que va a rematar. ¿Por qué? Porque puede haber algún animal que tenga algún ¿qué? Algún defecto, exactamente. Y por eso aclaramos aquí los organizadores que ni la parroquia ni la organización se hace responsable de ninguna clase animal para que vengan y lo observen bien. ¿Listo? Vamos a rematar primero el potrico que está cogido, el que está cogido, el negrito. Andrés Mejía da 230.000 pesos por este par de potrillos. No, rematemos de a uno, Eladio. No, y se lo voy a rematar a la 1. Ah, bueno, listo. A las 2 y a las 3. Andrés, ¿no fue lo que usted me dijo? Ah, bueno. Entonces el mío le pague, vuelve y los dona. Vuelve y los dona, Andrés, el mío le pague del cielo. Estos vienen de la pejera de Víctor Builes. Hay uno corneto. Eso, por eso hacía la aclaración ahorita que hay un animal ahí defectuoso para que por favor los que lo vayan a rematar se cercioren bien y lo hagan. Entonces vamos a rematar el potrico café, el que está cogido. ¿Quién nos le pone base? ¿Cuánto? 100.000 pesos nos da el señor aquí por el potro que está cogido. 100.000 pesos. 200.000 pesos nos dan por él allí. 200.000 pesos. 300.000 nos da el señor. 300.000. 320 busco. 320. 320.000 pesos busco por el potro. El potro negro, el que está cogido. 320.000.
El señor Betancur nos está dando 300.000 pesos por él, por el potro que está cogido, 300.000 pesos. 350. 350 el señor. Betancur, 370. 370, 370. 370 del amigo Betancur, pues lo vamos a rematar. 400.000 pesos nos da el señor de camisa negra. 400.000 pesos. Da Luis Carlos. 420 420 Changuito. 420 Changuito. Changuito. Changuito, eso. 420 de Changuito. de Changuito. 450, viejo. 450 nos Luis da por el Carlos. Luis Carlos. 400 Luis Carlos Herrera. Changuito, cuadres el sombrero y ofrezca 500 que se lo voy a rematar. No le dé miedo. 470. 470 Changuito. 470 Changuito a la una. Listo. 470 Changuito a las 2 y 470 Changuito a las 3. Buen provecho le haga a Changuito este hermoso potrillo. Vuelve y lo regala, qué bonito. Qué belleza, Vuelve hombre. y lo Mi Dios le regala, pague en el vuelve y cielo, lo Changuito, regala. hermano. Qué pena. Luis Carlos. Sigue el 400 con él. 400.000 pesos nos da Luis Carlos por él. Luis Carlos Herrera da 400.000 pesos por este hermoso potrillo. 400.000 pesos da el amigo Luis Carlos. Luis Carlos nos da 400.000 pesos. A la una. A las 2. A las 2:30 y a las 3. Buen provecho y vuelve y lo Luis regala. Carlos, mi Dios le pague. Vuelve y lo regala. Mi Dios Qué le pague bueno, a Luis viejo. Carlos. Mi Dios le pague, hermano, muy querido, por vincularse con esta tata de San Isidro. Dios lo bendiga. Bueno, Qué bueno que todos nos vamos vinculando con la parroquia de Bellavista. Qué bueno. Luis Carlos Herrera volvió, no vean, el papá no quedó muy contento, eso fue, vean. No, José no quedó muy contento, fue aburrido porque le orí en caballo. Y está allá en la y traía No, pero venga, vuelva, póngale precio que lo vamos a rematar. Vuelva, póngale. Descarado como le cogió al papá, Nos da 300.000 pesos. pesos. Luis Carlos nos da 300. No se vaya con el lazo que lo necesitamos aquí, mi Sí, señor. José, no se vaya para que se lleve su potrillo, lo va a rematar. Para que lo lleve lleve. su potra que lo vamos a Se lo va a rematar. rematar a la 1, a las 2, a las 2:30 y a las 3. José, venga, lleve su potro. Vuelve Y y lo da. vuelve y lo da. Bueno, mi Dios le pague. Vuelve y lo dona. Mi Él Dios le sigue. pague, José. José, mi Dios le pague, muy querido. Vuelve y lo dona. Dios le paga. José, ¿cuánto va? Vaya pues allá. Vaya allá para que lo firmen la letra. 100.000 pesos nos da. Eso es plata, Eladio. Eso es plata. Claro. 100.000 pesos da Changuito. Y Tanguito nos da 200. 200 nos da Tanguito. Changuito, Changuito. 300 nos da Luis Carlos por él. Luis 300 Carlos nos da por Luis él. Carlos por él. Es el potro que está cogido. Es el potro que está. Y se lo vamos a rematar a Luis Carlos. A la 1. A las 2. 320 320 Changuito. 320 a Changuito. Está en 300. 340. 340 a Chango. 340. 350 Luis 350 Luis Carlos. Carlos. 350 Luis Carlos. 400 da Changuito. 500 da José. 4,5 da Luis Carlos Herrera. 450 está dando Luis Carlos Herrera por este hermoso potrillo. 500 Changuito. No, que no. 450 vamos a hacerle la atención a Luis Carlos Eladio. A la 1. A las 2. A las 2:30. 470 a Changuito. 470 Changuito a la 1. A las 2. 500 da el amigo Luis Carlos. Se lo va a rematar a la 1, a las 2 y a las 3. Buen provecho le haga a Luis Luis Carlos Carlos. este hermoso potrillo. Luis Carlos, es suyo. Manda el papá por él. José, en de que me montaron. Mi Dios le pague Luis Carlos. Luis Carlos, vaya para que firme la letra, por favor. Mi Dios le pague y Dios lo bendiga. Déjelo aquí. Vamos a rematar el potro amarillo. El potro amarillo. Una potranca. Es una potranca. Listo. A ver quién le pone base a la potranca amarilla. Los Morales, no se pierdan que hay ganado muy bueno todavía. 150 Antonio Cataño. Y se lo va a rematar.
150 Toño Cataño a la 1. A las 2 y a las 3. Listo ya. ¿Qué? Vuélvelo a Toño. Vuelve y lo dona. Vuélvelo, dona. Vuelve y lo dona. ¿Quién le pone la base a la potranca amarilla? ¿Quién le pone la base a la potranca amarilla? 50 el pájaro. 50 el pájaro. A ver, por ahí me Estoy- llamaron. Eladio. A ver. Bien, póngale 100.000 pesos. Jennifer Cataño está dando 200.000 pesos por este hermoso ejemplar. Jennifer Cataño, que está en el otro lado, está dando 200.000 pesos y se lo vamos a rematar a ella. Que mi yo le pague y le aumente el pan también a la 1, A las 2. a las 2:30 y a las 3. Y ella vuelve y la lo dona. Vuelve y la dona. Mi yo le pague, Jenny, mi yo le pague. Yo, por aquí la esperamos un día de estos. Y el pájaro nos da 50 por ella, ¿cierto? ¡Paro! Paro. 100. 50. 50 el 50 Jorge pájaro. Mejía, se le va a rematar a la 1, a las 2. ¿Quién da más? A ver, yo los escucho, a ver, no me duerman. No se duerman a esta hora, que a esta hora no nos podemos dormir. No. 100.000 pesos. Héctor Willy nos da 100.000 pesos por la potranca Eladio y se la vamos a rematar. A la 1, a las 2 y a las 3 y vuelve y la dona. ¿Cierto que sí? ¿Quién? Héctor Willis. Héctor Willis. 300. Bueno, yo voy a rematar este remate, lo voy a hacer yo a nombre de Mari Cataño. Pero ella dijo que no, que esperábamos otro remate mejor. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿quién le ponemos precio? ¿Quién le pone la base? Usted la tiene en 50 pájaros y no se me vaya a marear. No se marea. Y se lo vamos a rematar al pájaro en 50.000 pesos a la 1. No. Ya se arrepintió tan ligero. Ahora no estamos confesando, mano, para que arrepienta. Le da 100.000 pesos el pájaro y lo vamos a rematar a la 1, a las 2 y a las 3. Buen provecho le haga al pájaro esta hermosa potranca. Felipe Jiménez. Vuelve y la dona a nombre de Felipe Jiménez. Felipe Jiménez, 100.000 pesos. 100.000 pesos. 200. Teléfono. Nelva Cataño. ¿Está dando cuánto? 200 se lo vamos a rematar a Nelva. A la 1, a las 2 y a la... Ah, bueno. Ahorita. Sí, claro, sigue subiendo, pero que yo subo. Apretado ahorita en otro remate, en otro. En otro remate ahorita. ¿Cuánto va por ella, Eladio? Daniel. La amarilla. Buena. ¿A quién le sobra una oreja aquí? Yo se la pongo en un momento. Necesitamos una oreja que lo quede la potranca, porque Daniela remata en 500, pero si le pone una oreja. No, y si no, que la dibujen, ahí se la montamos. ¿Quién nos dibuja una oreja? Ay, María, man. Mujer tan descarada, eres chica dañosa, me quieres engañar. Darío, esta no le sirve para las cabalgadas. Me quieres engañar. No, y Pícara, picarona, seductora y tramposa. Después que das amor, te empeñas en volar. 50, José. ¿Da 50 quién? Verde, aquí. Descuidando el nidar. Que no, él dijo que no. Que sí, que Sí, bueno. Berto da, y se lo vamos a rematar a la 1, a las 2. Guillermo da 50. A las 2. Y a las 3. Y a las- Vuelve y lo y vuelve juega. a- Mío le paga a Guillermo. Y ahora vuelves a mí. No Mío le paga a Guillermo, muy querido. Yo. crees que es un descaro. Pícara, Don Pájaro, póngale precio. José, ¿cuánto va por esta potranquita usted? ¿Cuánto? no crees que es
No, usted la pone. ¿Y usted que se va a montar en la oreja? Usted no se va a montar en la oreja, huevón. Es para usted, para su servicio. William, ¿cuánto apuesta por Blanquita usted? ¿Cuánto va para que se la lleve? No, pero ofrezca. Ofrezca barato que se la... ¿Ah? Daniel, Daniel. No crees que es una falta, no crees que es un descaro. Pícara, picarona, ya me olvidé de ti. No crees que es una falta, no crees que es un descaro. Pícara, picarona, ya me olvidé de ti. Pícara, picarona, pícara, picarona, pícara. A ver, pues. Ya me olvidé de ti. 50 da pues el ternero, el amigo se va a rematar a la 1, a las 2 y a las 3. Ah, vuélvela, mi Dios le pague, muy querido. Mi Dios le pague, Gustavo. Daniel nos da 100.000 pesos por ella y se la vamos a rematar en la dio a la 1. Que no, está diciendo que no, vean. Ahí voy yo la cabeza de Gurré, Daniel. Daniel. 100. Da 60. Da 60, listo, la A la vamos a 1. rematar. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo, échala para el Echa pa'l corral. corral. Échalas para el corral todas dos. Hijo de puteta. Sí. Échalas para el corral todas dos. Aquí se metió debajo, vea. ¿Se está echando, no? Así es, claro. Ajá. Sáquela para el corral con mañita que no lleva por allá. 15.000 pesos. Bueno, traigan un animalito bien bueno. Hay ganado muy bueno, muchachos. Hay ganado bueno para rematar falta. Para que se animen y para que no se me vayan a ir. Hágale. No, pero no se ha metido ninguno. Hágale pues. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo Carlos, Negocio es negocio, Daniel. que arrancarla de mí. coge el micrófono. De aquel amor que quema mi piel. Ahora sí, llame esta muchacha aquí. Venga, Eladio, venga. Espera un momentico, no vaya a ir. Que aquí hay 2 remates pendientes. Bueno, Que no quede a ver. Este remate, ¿quién da? A ver, póngale precio Morales. ¿Qué número es? Ahora sí, checa. La 11. Bueno, Remate Morales, número los con 11. Willy. 200.000 pesos da William López por esta ternera. ¿Quién da más? A ver. 250 da. No, venga. Checa. 300 da Manuel Betancur. 400 da el amigo Chango. 400 da el amigo Changuito por esa ternera. 420 da el amigo Morales. 400. El amigo de sombrero da 430. Hernán Vale, en Cataño lo escucho. ¿Cuánto vea? 450 Manuel Betancur alias Chango. El chango. 470 Ramón Morales. 500 da el amigo El amigo. Jiménez, el amigo Jiménez allá. Chango. 510 da la Manuel Betancur y el Chango. 510 al ojo. 510 da Chango. ¿Quién más? A ver. 510 chango, 510 chango. Jiménez, lo escucho. 520, ¿quién? Estamos buscando 520. Que no, uy, es que es porfiado. 520 el señor de Avea. 520 el amigo allá. ¿Quién da más? 520. Chango, 530. 530 Manuel chango. Betancur y la vamos a rematar. A la 1. A las 2. A las 2:30 ¿Quién y a da las más? 550 Ramón Morales. 550 Ramón Morales. A Perdón, 530. 530. Como hizo así, yo pensé que eran 530 Ramón Morales. 540 Manuel Betancur. 540 Manuel Betancur. 550 del amigo de sombrero allá.
550. ¿Quién da más? A ver. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. 540 da el amigo Morales. 50. Perdón, 550 da el amigo ya Giraldo, el amigo Giraldo. A ver. Son muy tristes. 560 Manuel Betancourt. 570 Manuel Betancourt, la vamos a rematar. A la 1. A las 2. A las 2:30. Y a las 3. Buenas. Se fue. Perdón, hermano, no lo vi. 570 dio Manuel Betancourt por esta hermosa novilla. Los amigos del pueblo preguntaron si volvías llorando, diles Bueno, el que sigue. Ayer que regresé a mi pueblo, ¿Sí o no? alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me Para el remate olvidaste. número qué. Me marcharé con los ojos aguados. Después le pregunté a la luna. Bueno, vámonos con una cobija. Cobija. Aquí hay gente que tiene a la señora descobijada. Y esta es la oportunidad. Rápidamente nos vamos con este remate estrés. Sí. Busco 30.000 pesos por esta cobija. Rápido, que vamos a 30.000 arribar. pesos. ¿Quién me dijo yo? 30.000 pesos el amigo de contado. 30.000 pesos. Busco 35. 30.000 pesos. 35. Busco 40. Busco 40.000 pesos. Esta cobija vale 40.000 pesos allá en el balcón. Busco 45. A ver, pájaro. Cobije la señora alguna vez en la vida, que usted lo único que ha hecho es descobijarla. 40.000 pesos allá en el balcón. 40.000 pesos. Busco 45. 40.000 pesos a la 1. 45 aquí, 45, busco los 50. Julio, ¿Quién ¿cuánto dijo por yo? la cobija? 50.000 pesos, vea, es una hermosa cobija. Para la niña, para el niño, para la señora, para la vecina. 50 de ella García. 50 aquí, 50.000 pesos aquí la vecina. No, dije vecina y salió la vecina. Y ¿No se la vio? vamos a rematar a la 1. 50 a la 1. ¿Quién me dijo 55? 50 a la 1. 55 la niña. qué 55, linda. busco 60. ¿Qué me dice? 60. 60 Delia pesos, García. muy bien. 60 Delia 60.000 García. pesos. Busquemos los 65. A ver. 60 ¿Quién Delia me dijo García. 65? La niña. ¿Qué me dijo 65? Esta cobija está mandada a hacer para usted. Dígale a la mamá que le dé 65. 65. Sí. Sí, dale 35 a la niña. 60 la señora a la 1, 60 la señora a las 2 Y 60 la señora. 60 la señora a las 3. Y vuelve y nos lo regala. Muy bien. Entonces se lo vamos a la niña en 55. Se lo vamos a vender en 55. 55 a la 1, 55 a las 2 y 55 a las 3. Venga por su cobija. Venga por su cobija, mi reina. Dígale a la mamá que le dé la platica y venga por su cobija. Ni yo le pague, Oscar, ni yo le pague. No, dígale que le regale la cobija que usted tiene ganas de ella, que le dé los 55 y que usted quiere llevar la cobija. La dona. No, ella lo quería para ella, la dona. Ni yo le Bueno, pague, muy bien. niña, ni yo le pague. Vuelve y lo dona, vuelve y lo dona. Bueno, ahora Muy bien, ahora sí vámonos con la ternera. No, Eladio, vámonos con la ternera ya. No, porque No, ahorita. A ver. 50, vámonos pues con la cobija. 50 con la cobija. No, Ah, el amigo nos da 50. ¿Quién? No, está dando 500 Ah, por no, este espere, ah. Oscar, ¿qué pasa? No, papá. Estamos trabajando con mulas viejas. Ay, María. estamos Yo cagados. creí que me iba a dar 50 por la cobija y es por la ternera. Estamos cagados y el agua lejos y el balde roto. No, qué cosa tan horrible. Bueno. Bueno, Eladio. 500.000 pesos dan por ese Es un ternero, un ¿Quién ternero. da? A ver, 500.000 pesos. Por este hermoso ejemplar, a ver, ¿quién da más? A ver. 500.000 pesos está dando el amigo allá. ¿Quién da más? A ver. 500 de Manuel Berrío. 550. 600 da Manuel Berrío. 600 Manuel Berrío, 600.000 pesos Manuel Berrío. 600 Manuel Berrío. 650 Manuel, 700.000 pesos Manuel. 700.000 pesos por este ternero. 700.000. 720 da aquí al amigo. 720, 750 Manuel. 750 Manuel, 770, 770.
800 Manuel. 770, 800 Manuel. 800 Manuel pesos Manuel Berrío. Berrío. 800.000 pesos da Manuel Berrío, pues tenemos los ejemplares. García, ¿qué nos dicen? Daniel. Y se lo vamos a rematar. Manuel, Daniel. 800.000 pesos a la 1. A las 2. Manuel, 800.000 pesos Manuel a las 2. Berrío. Manuel Berrío lo tienen 800.000 pesos. Manuel Berrío a las 2:30. Y 810 da allí, amigo. 810.000 pesos, 810.000 pesos. 810, 820 Manuel, 820 Manuel, 820 Manuel a la 1, A las 2 y a las 3. Buen provecho le haga a Manuel Berrío este hermoso ternero en 820.000 pesos. Échelo para el corral. Y estamos el otro ejemplar para acá. Traigan otra. Bueno, traigan otra, la cobija. ¿Quién nos da 50.000 pesos por la cobija? Tavares, ¿cuánto va para la ¿Quién cobija, nos dijo? Tavares? Tavares, ¿cuánto? ¿Cuánto? 50. Diga, ¿cuánto va para la cobija? Tavares, 50 por la cobija. No te hagas el huevo, no, hombre, venía a ver. ¿Quién dijo yo? Ya en la ventana, 50, 50, busco 55, 55. No, ahora 40. están dando 50 o 55. Hágale. 55, muy bien. 55 a la 1. 55 a las 2. 50, hay 50, a las 3, Valeria. A las 3, Valeria. ¿Qué? Bien pueda, venga por su cobija. Venga por su cobija. Por fin se va a cobijar con una cobija bonita, hijo de madre. Y peludita, peludita. No, Eladio, y lo barata que la llevó. Muy barata la llevó, demasiado barata. Hágale pues, venga. Muy bien, vámonos con el siguiente remate, que los organizadores nos digan de qué se trata. Muchachas, 55, ¿listo? 55 Hágale pues. Valeria Betancuro. Al fin y al cabo se tendrán que acostumbrar. Si les contara la verdad, Remate número 13, ternera con el remate número 13. vuelven a dormir. Yo no soy de esos que por Dígame. van por el mundo dedicándose a mentir. Soy de los buenos y yo no hablo por hablar. Podrán mirarme pero no llegan aquí. Ah, César García, Pablo Salazar y Alberto Alarcón. no me le pague. Jason Jiménez. Que esta ternera viene de la finca de Humberto Willes y de Víctor Willes, junto con los 2 potrillos que le remataron. ¿Listo? Bueno, Eladio, Señor. remate número 13. Una hermosa ternera. Mire la coincidencia. mire, 300.000 pesos ya le digo allá. Y tiene la chapeta número 13. Claro, Buena remate suerte. número 13. Remate número 13. 350. 350. 400 William López. No, 500 da el amigo Changuito. 550. 600. 600 el caballero. 620. 620 el caballero. 620. 650. 650. Así es que me gusta, hijo de madre. Así es que es. 650. 670, vean cómo se animan. 670. 670 del amigo Capricho. 700. 700 da Capricho. 700.000 pesos qué dan. bien. 750. Se calentó esto el Me adiós. calentó y así es que 750. me gusta a mí escucharlo, así que me gusta esto a mí. Una hembra bonita, Que como que buena, me- bonita y que barata. como que me voy acalorando yo también. 750. 750.000 lo tiene el caballero. Buscamos 780. 760 buscamos. 760. Buscamos 760 el caballero. 760.000 pesos el caballero. 760. Busco 780. 780. Buscamos 780. Viene de la finca de Humberto Willes. Les aseguro que no vuelven a dormir. Llama por teléfono. Yo no soy No, recalito, no. 780. La tiene acá el de chaqueta negra. El que tiene la garrafa de guaro ahí, que está todo contento, hijo de puta, vean. No la largue, hermano, no la largue, tranquilo. Vea lo que es uno ser fino. Se tomó esa garrafa de guaro y está enterito todavía el hombre. Ah, y rematando. Y rematando, por eso. Que es lo más bonito. Eso- Ah, no, eso Claro, no- es lo más importante, no nos claro. quepa Así la es menor que duda. usted tiene la boca tacheada de razón, parcerito. Bueno, 780 le va a rematar a la 1,
A las 2. Ah, 760, bueno. 760, sí, Eladio. Hay que- 760, bueno. Acabo de corregir allí en el cuaderno, son 760. Bueno, muchas Aquí gracias. todo lo corregimos, aquí no hay problema. Todo lo estamos para que lo Y sin corrijamos. problema lo solucionamos. 760 a la 1, A las 2. a las 2:30. Y a ¿Quién da las- más? ¿Quién da más? A ver. A ver, allí el señor. Allá el caballero nos da 8. 770. 770, sí señor. 770 pesos nos dan allá por ella. Hermano, usted con esa garrafa aguardiente no se vaya a quedar atrás. 780. 780, ¿quién es? 770. Y se lo voy a rematar a la 1. Esto lo tiene. 780. Dígame, don Jorge. No piense tanto. 770. 75. 65. Ellos lo conocen, Toño, ellos lo conocen. 775. 775 el amigo. Y se la vamos a rematar a la 1, a las 2. Y el ya tampoco. Sí. O sea, que estamos entre el diablo y el infierno. Estamos como cuento de coco. ¿Y este otro muchacho quién es? No sabe quién. Ninguno de los dos. 775 la tiene el hombre ya. ¿Quién nada más a ver? 775. 780 Manuel. 780 Manuel. Se la vamos a rematar. A la 1, a las 2. Y a las 3. 780 Manuel Betancur. 780 Manuel Betancur. 780 Manuel Betancur. A la voz de 3. Pero estas garrafas las trajeron. Estas garrafas las trajeron. A ver, pues el ganado, ¿dónde están? Bueno, ¿cómo le parece esta camisita roja para que la rematemos? Se nos fue la gente del balcón. Una camisa talla L. Camisa talla L. ¿Quién me da 20.000 pesos por ella? Remate Express. Remate Express, 20.000 a la 1. 20.000 allá al amigo, 25 busco. 25 busco, talla L. Remate ¿Le sirve a Express. cuál de ustedes? Remate Express, 20.000, 25 allá al señor. ¿Quién me da 30? ¿Quién me da 30 por la camisa? 30 allá, 30 allá a la señora. 30.000 pesos. ¿Quién me da 35? 35 el Tito. amigo. 35, busco 40 a la 1. ¿Quién me da 40.000 pesos? ¿Quién me da 40.000 pesos? 35 a la 1. 35 a las 2. ¿Quién me da los 40? 35, va a los 40 allí el señor. 40, ¿quién me da los 45? 45 el amigo. 40, ¿quién me da los 50? 50 el 50 señor. de Ave María, 50 el si usted señor, es. ¿quién me da los 55? 55 Tito. 55 Tito. ¿Quién me da los 60? 60 el señor, se me sentó. 55 a la 1. 55 a las 2 y 55 a las 3. Bien, pues venga por su camisa y le recibo 55.000 pesos. Vámonos con el remate, Eladio, por favor, de la novillona. Sí, señor. Vamos con esta hermosa. Vean qué belleza. Esta viene de donde César Gómez, de la Primavera. Primavera, César Gómez, una hermosísima ternera novillona ya casi Sí. una ternera merecedorcita. Por favor, vámonos para el remate. 600, 700 de ahí al amigo. Remate número 14. 750 del amigo Chango. 800 el caballero. 800.000 pesos nos da por la novillona. 800. 820 Ramón Morales. El señor Morales. 830 del amigo de Chaqueta. 830. 840. 840 Morales. 840. Víctor Morales, Víctor ¿cierto? Morales, correcto. Sí, ¿cómo? Tavares, el amigo Tavares. Ah, Tavares, yo que Morales. 840. Se parece a los Morales en las orejas. $840 el amigo Tavares. 840 el amigo Tavares nos da por la novillona. A ver, lo atendemos. A ver. 850. El Mueco. 860 Chango. 900 dan allí el amigo por él. 900.000 pesos dan por la ternera.
900. 900 alias el mueco, no más, pero tiene buenos dientes. 900.000 pesos. el Patricia, señor. ajá. 900.000 pesos. Buscamos 1 millón de pesos da Manuel Betancourt. 920, 920 da Manuel Betancourt. 920 Manuel Betancourt. 920 Manuel Betancourt. Manuel Betancourt nos da 920.000 pesos por la ternera colorada. Remate número 14. 930 el señor Morales. 930 el señor Morales. Manuel, 940 Chango. 940 Chango, 940 Chango. El amigo Morales. 950 el amigo de acá, 950. Busco 960. El camarógrafo alzó la mano, ¿va a darle el millón o qué? No lo arisque, hombre, no lo arisque. 950 la tenemos, 900. Chango, ¿qué me dice? 970. 60. 960, perdón. ¿Qué me dice? 970, busco los 970. Busco 970, ya me dan 960, señor Morales. Buscamos 970. 960 a la una. 960. Don César, 970. Uno. Un millón, de don pesos. César. 1.100.000 el amigo, 1.100.000 el amigo. Don César fue el que nos donó esta ternera, me lo acaban de decir, ¿cierto? No. No. Ah, bueno, fue el otro. Él nos está dando 1 millón, pero él nos está dando 1.100.000 pesos. Correcto, 1.100.000 pesos. Don Ever nos está dando 1.100.000 pesos por esta hermosísima novillona colorada. 1.100.000 pesos nos está dando Don Ever por él y se la vamos a rematar si no hay otra persona interesada. ¿Qué nos dice don César? ¿Qué nos dice Changuito? ¿Qué nos dice el señor de allá? 1.150.000. 1.200.000. 1.200.000 pesos, don César. 1.200.000 pesos. 1.300.000 pesos, don Ever. 1.300.000, don Ever. Muy bien, así es que se habla. 1.300.000 pesos. Don César, buscamos 1.400.000. Sí, señor. 1.400.000, don César. Sí, señor. 1.400.000, don César. Muy bien. 1.400.000, don César nos da por la ternera colorada. Don Ever, busco 1.500.000. Don César, uno montado en ese macho que usted estaba ahorita se merece llevarse esa ternera para que sepa. 1.400.000. ¿Qué nos dice? 1.450.000, don Ever. Sí, 1.450.000. Don César nos va a dar 1.500.000 pesos. ¿Qué nos dice? Dígame, Changuito. 1.450.000, don Ever, a la una. Don César, buscamos 1.500.000. Espérate que Eladio le va a dar un aguardiente. Eso Espere que me le dé un aguardiente, Eladio, hágame el favor. Eladio, a don César se lo da grandecito. Esta novillona hace juego y le queda muy bien con el macho hermosísimo en el que usted estaba montando ahora. 1.500.000, don César, muy bien. Así es, 1.500.000 pesos. 1.550.000 aquí el muchacho, 1.550.000. 1.550.000 el caballero. Don Ever, busca 1.600.000. Don César, busca unos 600. Sí, 1.550.000. El caballero que El está caballero acá, 1.550.000 a la una. 600. 1.600.000. 570. 570, correcto. 1.570.000 a la una. Don Ever. Don César, buscamos 1.580.000. Ave María, eso sí es bonito. 1.600.000. 1.600.000 pesos, don César. 1.600.000 pesos y le vamos a hacer la atención. A la una. Don Ever. 1.600.000, don César, a las 2. Pero espere que Don Ever está muy bien acompañado, no nos puede quedar mal. Él dice que espera. Vamos con Don César a las 2:30. Y a las 3. Buen provecho le haga a don César esta hermosísima novillona. En 1.600.000 pesos. Muy bien, mi Dios le pague y mi Dios se la proteja y se la reproduzca. Muy bien. Le agranda el pan. Bueno, vámonos con... Y le aumenta... No sé, un ponchito ya de esos tradicionales de Sí, no es de propaganda ni nada, parecido a eso. Tráigame lo que yo le doy la liga.
Me robaste un poncho. Ve a comprarme igual que ya no lo encontré. Bueno, muy bien, vámonos con el remate número 15. 15. Y oiga, qué coincidencia, y tiene a la chapeta 15. Ah, huevo. Remata una ternera. Y don Antonio nos está dando 200.000 pesos por ella. Don Antonio nos da 200. 400.000 pesos. Allá el 400. señor. Buscamos 500, don Ever. Eso sí es bonito. Don Ever nos da 500.000 pesos por ella. Dígame, don Antonio. 600.000 pesos por ella. 600.000 pesos por ella. 620.000. Juan Diego Noreña. Está por ahí, me dice Pacho. Que se nos acerque. Hey, Juan Diego Noreña, lo estamos esperando. Alce la mano, a ver dónde está. ¿Por qué tan retraído? A ver, ya lo vi. Déjese ver, viejo, para saludarlo. Pero ¿por qué llegó tan tarde? 620.000 pesos nos está dando el amigo allá. 620.000 pesos por esta hermosísima ternera. 650.000 pesos. 650.000 pesos por esta hermosísima ternera. Dígame, Changuito. Donada por don Oscar Bedoya en Romazón. Una excelente ganadería con unos promedios de leche supremamente buenos. Don Oscar Bedoya, me Dios le pague por su donación para el altar de San Isidro en la parroquia de Bellavista, y nos está dando allá el compañero del teléfono 650.000 pesos por ella, y se la vamos a rematar. 670, Juan Diego. 670.000 pesos, Juan Diego. Juan Diego Noreña, 670.000 pesos. 670.000 pesos, Juan Diego Noreña. 670.000 pesos, y aquí con mucho gusto los atendemos a todos. La persona que quiera hacer su remate, con muchísimo gusto lo atendemos, y nos está dando Juan Diego Noreña 670.000 pesos por ella. Y se la vamos a rematar. 680 el señor, 680. 700.000 pesos, 700.000 pesos, muy bien. Allá la chica, 700.000 pesos por esta hermosísima ternera. 700.000 pesos, remate número 15, una hermosura ternera donada por el señor Oscar Bedoya en su finca en Romazón. 700.000 pesos, 710.000 pesos, 710.000 pesos, 720. 720. Juan Diego. Juan Diego Noreña, 720. Cubano. 730 el amigo, 730.000 pesos. Dígale que nos dé 750 y verá que se la van a llevar. 750. 730 nos está dando el amigo, y se la vamos a rematar a la 1. A la 2. 730, 740, Juan Diego. 740, Juan Diego. 740.000 pesos, Juan Diego. 740.000 pesos, 750, 750 el amigo. 750.000 pesos. Y se la vamos a rematar. Remate número 15, 750.000 pesos a la 1. A la 2, Juan Diego. Último llamado, está en 750, 70. 770, correcto. ¿Cómo? 70, por eso. 770, Juan Diego Noreña. 770.000 pesos, Juan Diego Noreña. 770. 770.000 pesos, Juan Diego Noreña a la 1. A la 2. 770, Juan Diego Noreña a las 2:30. Y 750, Juan Diego 770. Acá aclaramos, 770. Y 770 a las 3. Buen provecho le haga al señor Juan Diego Noreña esta hermosa ternera, 770.000 pesos. Remate número 15. Y nos vamos para el 16. ¿Listo? Remate número 16 de esta tarde, un ternero girolando. Remate número 16, una porgadita, un poquitico de vitaminas, y con plena seguridad ya mismo tienen un ternero de 7.000, 7.500 pesos el kilo, para que sepan, con una purgadita y una vitaminas. 800.000 pesos, muy bien, 800.000 pesos nos paga aquí el amigo por este hermoso ternero, 800.000 pesos. 800.000 pesos por este hermoso ternero girolando, remate número 16 de esta tarde. Remate número 16.
800.000 pesos. Y se la vamos a rematar. Juan Diego, ofrézcame por este ternero. Lo tiene. 820. 820, Juan Diego Noreña. Juan Diego 820, Noreña. Juan Diego Noreña. Caballero. Juan Diego Noreña. 830 el caballero. 830.000 pesos del caballero por el ternero. 830. Un ternero ya destetado, ya no necesita leche, solo una purgadita y unas vitaminas. Y es un ternero de más de 1 millón de pesos a 7.500 pesos el kilo, para que lo sepan. Juan Diego, busco 720.000 pesos. 830.000 pesos nos está dando el señor. 840. 840 la niña, 840.000 pesos la niña. Buscamos 850, 850.000 pesos buscamos. 840.000 pesos y se lo vamos a rematar a la una. 850 850 el caballero, 850.000 por el caballero. El caballero nos paga 850.000 pesos por el ternero y se lo vamos a rematar. Juan Diego, último llamado. Ey, García, no me entretengan los clientes, haceme el favor, y con Daniel me van a armar pues desorden ya. Venga, que aquí le damos guaro, que es mejor. 850.000 pesos. El caballero y se lo vamos a rematar. A la una. A las 2. A las 2:30. Y- Un momentico, la niña. 870.000 pesos. 870.000 pesos nos da ya la dama por él. 870. Caballero, busco 880. No, señor, vamos a rematárselo a 870. A la una. A las 2. A las 2:30. Y A las 3. Buen provecho le haga este hermoso ternero. 870.000 pesos. Mire esta dama como le dio ejemplo a muchos caballeros que toda la vida han sido ganaderos. Por favor, ¿Qué entonces dice? organizan ¿Qué su dice Juan ternero Diego? allá y coordinan para la letra allá en la caseta. Por favor. Colóquele que está. ¿Quién es? Ya, no pregunte más. Es Gómez. Y es Gómez para que muerdan. Lo único bueno que salió. Venga, acabe de decir. Remate número 16. Bueno, vámonos con el remate número. ¿Qué número tienes a chapeta, Luis Carlos? A chape. Puede que me haga el pendejo, pero ¿sabes? 17. 35, buscamos 35. El Médico, cabida. 35, busco los 40. ¿Quién me da los 40? 40.000 pesos. Véalo allá al compañero, Mario. 40.000 pesos, nada. Vuelvas en serios. A ver, García, 40.000 pesos. Estoy buscando. Te sirve. Y para esta camiseta, esta ni mandada se para la barriga. 40.000 pesos. Busco 40. Busco 40. 35 José Luis a la 1, 35 José Luis a las 2, 35 busco los 40, 35 José Luis, busco los 40, ya tenemos los 40. Vamos a rematar. 40.000, busco los 45, ¿quién me da 45 por esta? Vea, verde militar, polo. 45, no la consiguen más barata sino aquí. 45, 40 a la 1. A las 2. 45 el alcalde, 45. Y le sirve alcalde, ni mandada a hacer. No, alcalde, no es porque usted esté gordo ni barrigón, sino porque esta camiseta lo está llamando a usted. Es más, se la puede regalar a Adolfo. 45, señor alcalde, a la 1. 45, señor alcalde, a las 2. ¿Quién me da los 50? Y 45 a las 3. 45 a las 50.000 pesos nos da el alcalde a las 3. 50.000 pesos, alcalde. Venga por su camiseta, por favor. Venga pues, por favor. Muy bien, Mejía, venga por la camiseta y se la lleva. Hágame el favor. Bueno, venga pues, una hermosísima camiseta y nos vamos con el remate, Eladio. Hágale pues. Bueno, a ver, vamos con el remate número. No, listo. 17, remate número 17.
Sí. Bueno, a ver, póngale base. ¿Cuánto? 100.000 pesos da el amigo. Perdón, no. Bueno, Zaida da 100, Fernanda García da 150, Nelva 200, Nelva 200, a ver, ¿quién da más? Fernanda, ella está dando 200, Zaida. 300 da el amigo el Mueco. 300.000 pesos da Alias el Mueco, ¿quién da más? A ver. Remate número 17. 300.000 pesos por esta hermosura ternera. 300.000 pesos. Si Fernanda García me está escuchando, ya enseguida la atiendo. Espera, mi amor, que enseguida la atiendo porque aquí ya se le pasaron de la meta suya. ¿Listo? Un saludo para usted, Fernanda. Mi Dios le pague, muy querida. Aquí lo atendemos a todos. El señor nos da 300, enseguida lo atendemos, con otro remate. Fernanda, mi Dios le pague. Enseguida le atendemos a usted. Que ve que nos dormimos, nos vimos, no. Aquí la gente se entusiasmó. Entonces, 300.000 pesos la tiene Alias el Mueco. ¿Quién da más? A ver. 300.000 pesos. Y se la vamos a rematar. A la una. En 300.000 pesos la ternera. Remate. Es una hembrita. 300.000 pesos. ¿Quién nos da más? 300.000 pesos, Changuito. 320 nos da Juan Diego Noreña. 320. 3,5 al amigo. 350 Alias el Mueco. 350. Juan Diego, busco 370. 350 se la va a rematar. 350.000 pesos nos ofrecen por la hermosura ternera. Juan Diego. Efren, están 350, ¿cuánto? ¿Ah? No, bueno, mi niño, así es. Muchas gracias, don Efren. Vamos a rematarla en 350. ¿Quién no Sí. tiene en 350, Ladio? Lo tiene allá el amigo de sombrero, Alias el Mueco. Vamos a rematársela entonces porque todavía tenemos mucho ganado, Sí. todavía tenemos acá unos Claro. remates express, vamos a hacer la rifa, nos van a dar enseguida el dato de la cruz. Padre, ¿ya la cruz acabaron de recoger o todavía están recogiendo? 350.000 pesos para que nos entretengamos a la una, a las 2, a las 2:30 y a las 3. 3. Vuelve la Vuelve y no lo dona. dona. Vaya firme allá. Por favor, Dios le pague. Bueno, ahora sí. Fernanda la tiene en 200.000 pesos y le vamos a hacer la atención a Fernanda. Mi Dios le pague. A la 1, a las 2 y a las 3, Fernanda. Mi Dios le pague, yo, muy querida. Y vuelve y la dona. Y vuelve y nos la dona. Fernanda vuelve y la dona. ¿Ah? Venga, vea, este es el señor que la remató. Bueno. Eladio, el Mueco vuelve y dice que la iniciemos con 100.000 pesos. No, pero ya la rematé aquí. ¿Ah? Ya la rematé aquí. ¿Ya la remató? No hay problema. Sí, ya A la Fernanda, remató. Fernanda en 200.000 pesos, a Correcto, Fernanda está- García. No hay problema, está rematada. Porque, No hay ningún problema. Volvió y la donó yo. Listo, volvió y la donó. Eso sí. Entonces, Ahora sí, volvemos, arrancamos. El Mueco da 100.000 pesos por ella. Bueno, 200.000 pesos da allí Constanza García, Sepúlveda. Espere. ¿Quién? Sí, pero es para que la gente vaya subiendo para rematar al nombre de ella. La señora nos da 300.000 pesos por la ternera, ¿sí o no? A nombre de Constanza Sepúlveda. Eso, Constanza Sepúlveda nos da 300.000 Y se la pesos. vamos a rematar a la 1, a las 2 y a las 3. Y vuelve y la dona Vuelve y la para dona. el altar de San Isidro. Constanza, mi Dios le pague. Dios le paga a doña Constanza. ¿Ahora sí que? Ahora sí le abrimos la venta con 100 al Mueco. Abrimos le abrimos la boca. ¿Cuál? Esta. Esta. El Mueco nos da 100.000 pesos por ella. ¿Quién es el Mueco? A ver qué se hizo. Ahí está la que está firmando. Bueno, ahora de todas maneras, abrámosle. 200. 220 Toño Cataño. 220 Toño Cataño. 220 Toño Cataño.
200. ¿Cómo es que llama? Nelva Cataño, 300.000 pesos. Nelva Cataño, 300.000 pesos. Y se lo vamos a rematar. A la 1, a las 2 y a las 3. Y vuelve a Dona. quién? Nelva Cataño. Y Dios le pague, Nelva. Dios le pague a Nelva Cataño 300.000 pesos. Nelva, mi Dios le pague. No se entretengan ahí, muchachitos, pues, y apunten. A ver, ¿en cuánto? 200.000 pesos. 200.000 pesos. 250 Antonio Cataño. 250, 300.000. 300. 300 Mari Cataño. 300 Mari. Me devuelve un poquito. Sí, no, espere. No, espere un momentico. Irá, nos devolvemos y enseguida seguimos con el remate Sí. del señor. Como tiene- Mari Cataño nos da Sí, 300.000 ¿está- pesos. ¿Está de acuerdo? Y se la va- Niño, ¿está de acuerdo? Sí, porque él va a volver a regalarla. Hágale, sí. Ah, bueno. 300.000 pesos a la 1, de Mari Cataño a las 2 y a las 3. Mari Cataño. Y vuelve la dona. Vuelve Dios la le dona pague, Mari doña Mari. Cataño. Mi Dios le pague, ya están en el exterior. Ahora Mi sí, Dios el le señor la pague. tiene en 350.000 pesos. 300.000 pesos. 300. 300.000 pesos. Muy A bien, Mari, muchas Dios le pague, gracias. Mario, yo. Bueno, 300.000 pesos. ¿quién da más? A ver. A ver, ¿quién? Chisto, cuénteme. Si por apariencia porque era una te donación. tocó dormir con él, que usted no me olvida. Tengo de testigos mis amigos, sus amigas. Algo delicado. Hágale que sí. No me olvida. No vuelve a pasar. Hágale, Jorge, sí. ¿Total de acuerdo? Sí. ¿Total de acuerdo, Jorge? Claro. 300.000 pesos la tiene el señor. 300.000 pesos. Darío Tavares, lo escucho. ¿Cuánto? Hable, que su siervo escucha. ¿No tiene leche? ¿Y qué leche va a tener? Ya no este león? necesita, cuidito, solo vea. 300.000 pesos. Diego, ¿Dónde están los morales? 300, 320, 320 Diego Noreña, 320 Diego Noreña, 350. Se me voló. 320 Diego Noreña, 320 Diego Noreña. 320 Diego Noreña a la 1. 320 Diego Noreña a las 2. 330 el caballero, 330. Diego, 350. 350 Diego Noreña. 350 Diego Noreña. No hay no que levanten la mano y listo. 360 el señor, 360. 360.000 pesos. Willy. ¿Quién dijo más? A 370. ver. No, con José Luis, vea, junten ahí los dos. Entonces compren cervecita. A ese pues, che pues para acá, que nos estamos muriendo de sed. $360. 360, Eladio. ¿Cómo llama el señor? Por teléfono. Realízame mi sueño. Jairo Peña. 360.000 pesos nos está dando por el ternero y se lo vamos a rematar a la 1. A las 2. El señor Jairo Peña. Diego, 370. 360, Jairo Peña a las 2:30. Y a las 3. Buen provecho le haga a Jairo Peña una hermosa ternera. Ese Albeiro sí es caballero, mire. Sí. Tiene a doña Durley cargando la cruz. Eso, una belleza. Eso sí es caballero. Una belleza. El compañero, doña Durley, Albeiro es muy caballero. ¿La pone usted a cargar? Casi le reventa la nariz. Aquella que sin ti no vale ya. Soñé que en una noche me juraba que por siempre me amaría. Y la luna y el mar también se amaban. El asilo de Don Matías también tiene una actividad que hace cada año, muy bonita, 2 actividades. Una cabalgata y un remate. La cabalgata es dentro de 8 días, sábado, el 20 de noviembre.
a la vereda La Piedradita, la vereda La Piedradita. Y el remate es el 27 en Pesebrera Bar Los Colores. Muchas gracias. Y a todos les hacemos la invitación que también necesitamos de los abuelitos necesitan de nosotros y también nosotros necesitamos de los abuelitos. De verdad que queremos reiterarle la invitación para que el sábado de esta semana, el 20, nos acompañen a la gran cabalgata, el Paseo a Caballo de la Solidaridad, el Paseo a Caballo número 21. Este año lo vamos a hacer a la placa polideportiva de la vereda La Piedradita. Acompáñenos desde las 11 de la mañana. Estaremos saliendo del Parque de Marianito. Del parque allá del barrio Marianito estaremos saliendo, acompáñenos a esta cabalgata. Y dentro de 2 semanas, el sábado 27, en el Estadero Bar Los Colores estaremos haciendo los remates de ganado a favor del Centro de Bienestar del Anciano. De verdad, acompáñenos, ha sido tradicional estos 2 eventos y este año un poco tarde, pero no queremos pasar desapercibidos y los vamos a hacer. Listo, Luis Carlos, muchas gracias. Seguimos con el remate número 18. Remate número 18. Un hermoso ternero. Un Oscar, hermoso torete, vea. ¿Qué raza? Ya que Pájaro, Jairo Sordo 100 $100,000 nos está dando Pájaro por el 100,000 pesos. 300 el caballero allí, 300. 300,000 pues nos dan por el hermoso 350 Daniel Betancourt, 350 Daniel Betancourt, 400,000 pesos. 400 por el ternero. 450 Daniel Betancourt, 450 Daniel Betancourt. 450 Daniel, busco 500,000 pesos. Vamos buscando 500,000 pesos por él. Buscamos 500 por el hermoso ternero. Vamos a agilizar un poquito los remates, todavía tenemos ganado, tenemos los remates, tenemos la rifa. 450,000 pesos Daniel Betancourt. Daniel Betancourt, 450. 500. 470. 470 el señor. 470. 470, perfecto. Daniel, 500. Ah, bonito, Daniel. 480. 480 Daniel Betancourt. Caballero, busco 490. 500,000 eso es pesos. Bonito, 500,000 pesos por el ternero. Daniel, busco 520. Sí, señor. Daniel Betancourt nos da 520,000 pesos por el ternero. 530. No se asuste que yo estoy temblando. A todos los atendemos. Levántenos la mano, háganos una ceñita. 530 el señor, 530. Daniel, busco 540. 530. Busco 540. Está en 530, está en 530. 550. 540. 540, 550. Le dio miedo del 5. No, señor, el 5 es bonito. Él no le dio miedo, el hombre está pensando. Él se toma ese sorbo de cerveza y ofrece los 550. ¿Cierto que sí? No me haga caer mal. ¿Vio? Ay, María. Yo lo conozco. Un poco cariado mata a la mamá. Le aseguro que es más flojo Daniel que él. Es más berraco este hombre. 550, Daniel. Busco 560. Busco 560. No lo mire, es el mismo ternero. Diga si sí o no. 550. Están 550. Busco, ¿qué dijo? $560. Hombre. Daniel, respete, mano. Yo soy mayor que usted, me habla y me respeta. No, déjelo. No le paré bolas, hombre. Dejémoslo que enseguida en el primer carro, vamos a pedir un favor. El primer carro que salga para Matías, lo montamos y lo despachamos. 550 el caballero a la 1. 550 el caballero a las 2. Y 550 a las 3. Es suyo. Buen provecho le haga. Viejo, ¿cuál es el nombre suyo? Mario Jiménez. Mario Jiménez. Vea qué belleza, vea. Aquí le trajimos a doña Durley. Ay, María. Doña Durley, muchísimas gracias. Qué pena como estaba usted mal acompañada. Él recogía la plata y la ponía a cargar a usted. Hagamos un negocio, doña Durley. ¿Cuánto nos da por esa cruz, padre? Claro que es que con el respeto, don Hernando, no es la primera cruz que carga doña Durley. Sí. Ha cargado otras más bravas. Doña Durley, ¿cuánto nos da por esa cruz, padre? ¿Dónde está el padre David? Para que hagamos un negocio aquí con doña Durley. Beatriz Gil. Yo la vi por aquí ahora, Beatriz.
Beatriz. Venga. Háganos el favor. Usted es de esta vereda y de este barrio. Venga, a ver, hagamos un negocio aquí. El padre David, si nos escucha, por favor. Mire, acá tenemos la ofrenda que todos ustedes de forma muy solidaria y muy voluntaria le hicieron. Estos billetes son una ayuda y una colaboración de todos ustedes para esta parroquia. De verdad que mi Dios les pague a todos ustedes, a doña Durley, al Beiro, al padre, que se dignaron sacar el ratico para recoger este dinero. Pacho, ¿usted qué propuesta tiene con esta cruz? Espere y verá. Churria. Beatriz, usted ha sido padre David, háganos el favor un momentico que allí viene, venga. Que vamos a hacer un negocio aquí, si el padre está de acuerdo. Si el padre está de acuerdo. Beatriz, ¿usted para dónde voló? No, es que usted tiene que hacerse de frente porque usted siempre está muy chiquita. Usted está acostumbrada a comprar la cruz. Yo no sé cómo le irá a ir el día que me muera. Si le irá a comprar también. Don padre, háganos el favor un momentico, que aquí vamos a hacer, a ver si Beatriz, que está acostumbrada a... Beatriz, ¿usted cuánto? Le voy a hacer una propuesta. Usted nos puede dar... Doña Durley, si el padre está de acuerdo, vea, eso sí es bonito. Padre, ¿usted está de acuerdo? Espera que el padre... No, pero Beatriz, usted no va a hacer la boba. Usted dice que sí. Venga, a ver. Es que esto, tan viva. Esto es un remate. Es que es un remate. El padre nos va a dar... O sea, no está sin ser irrespetuosos con la cruz, pero estamos negociando plata, ¿sí o no, padre? ¿Sí o no? Doña Durley, ¿usted está de acuerdo, padre, que la negociemos? Que la rematemos. Lo que Doña Durley nos da 1.500.000 pesos por la cruz. Eso. Beatriz, ¿usted cuánto nos da por ella? Mire, Doña Durley recogió el dinero y nos dice que nos da 1,5 millones de pesos por la cruz. No, ella no sabe. Pero eso no es lo que ella diga. Ella no es lo que ella alguien diga. más nos dice que nos da más dinero, Beatriz, es el dueño de la cruz. ¿usted no es capaz de darnos 2 millones de pesos por la cruz? Un bobo cariado mata a la mamá. Un bobo cariado. Diga, Usted pues, ¿cuánto? a usted le va a ir muy bien porque negocia la cruz. Ella dio 1.500.000. Ella dio. No, porque es que es un remate. O sea, usted se lleva la cruz. A ver, si alguien más quiere ofrecer por la cruz, lo atendemos. En 1.500.000 pesos nos da doña Durley. Doña Sosa y Beatriz nos dan 1.600.000 pesos. Eso Doña Durley. Doña Durley. Daniel, nos dan 1.600.000 por la cruz. Nos dan 1.600.000 por la cruz. A ciegas. Usted se la lleva y ya. Recoja lo que hay ahí. 1.650.000. No, si véalos arriba están, véalos. Y aquí abajo también. Ninguno sabe cuánto efectivamente. Nadie sabe cuánta plata hay en la cruz. Y nos están ofreciendo 1.600.000 pesos por 650. 1.600.000. 1.600.000, Beatriz. 1.600.000. La persona que lo remate viene, recoge todos los billetes y ya. Y va y paga. Daniel, tómese ese guarito. Yo me tomo uno con usted. Jairo Macías, usted que está caracterizado. A ver, alcalde. A ver, alcalde, venga, hagamos un negocio. Venga, arriba, alcalde, usted también es capaz, venga. Daniel, 1.600.000, alcalde. 1.700.000, alcalde. Junte con Macías. Oh, como es de malo. 1.700.000. Marcela. Venga, madre, venga, no le dé miedo, que me estoy temblando. Marcela, venga, que usted ha cargado cruces Daniel. más grandes. Venga, hágame el Venga, favor. pues, Daniel, no se vaya. No, échale mano usted, venga. Si alguien cree de que hay más dinero, ofrézcanos. La tenemos en 1.600.000 pesos por Beatriz Gil y doña Susa Yepes. 1.600.000 pesos. Y se la vamos a rematar. Pacho, agilicemos. Doña Durley, díganos a ver.
¿Qué oferta Doña nos tiene Urley. usted? Está en 1.600.000. Vamos a rematársela entonces. A ver, Nando, que le dé el visto bueno, Don Hernando. Don Hernando, que le dé el visto bueno. Está en 1.600.000 por Beatriz Gil. Que si usted le sube 100.000 pesitos. A la cruz. Y le doy la cruz y todo. Don Hernando dice que ya no se aceptan más cruces en la casa. Vamos a hacer. No estando, Susa no estando 1.600.000. Durley Sí. se va a dejar quitar la cruz. A la una. Todo lo que yo le pegué a ustedes, Durley, por Dios, en la cruz. Ave, man. 1.600.000, doña Susa y Beatriz a la 1:30. A las 2. Espere que viene Camilo. Atendamos a Camilo. Y le devuelve la cruz al padre, se lleva la plata. Quemar boletas. No, espera que estamos rematando la cruz. Estamos rematando la cruz. Hay muchas. Da los de 50, los de 20, los de 30. No. Listo, Bueno. vamos a hacer el remate a Beatriz ir a la 1. Camilo, usted manda en su parroquia. Aquí mandamos nosotros. Aquí no venía a tomarle fotos, ¿oís? Vamos a rematarlo. A la 1. A las 2. A las 2:30. Y a las 3. 3. La cruz fue rematada a las señoras Susa Yepes Y Beatriz Gil. en 1.600.000 pesos. A las señoritas. Ahora sí, Beatriz, es suya. Allá te la cuentan abajo. No, ya es de ella. Hombre, Ya es de ella, ella la cuenta, o sea. Ella la cuenta. Sí. Seguimos con el remate número 17. 17. Por eso, vamos a Una hermosa ternerita, vea. Una hermosa ternerita. Remate número Yerhol. 18, yo creo que es. ¿Qué número 19. es? 19. Remate número 19. Remate número 19, una hermosa ternera Una hermosa Yerhol, ternera. muy bonita. ¿Quién nos da la base? ¿Quién nos da la base? 1.000.000. 100.000 pesos, Jorge. Jorge Mejía. 200. Bueno. 200, 300. 350. 500 el amigo allá, 500.000 pesos. 500, ¿quién nos da más? 500.000 pesos. 550, 550.000 en la ternera. 600 allá, 600 Don Ever, 600.000 pesos, 700.000 pesos Manuel, 750 Manuel, 800, 1.000.000. 1.000.000 Juan Diego. 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 Vamos a agilizar los remates porque me avisan que todavía falta bastante ganado. 1.000.000 Juan Diego. 1.000.000 Juan Diego a la 1. A las 2. 1.000.000 Juan Diego. Chango. No. Allá el amigo Jorge. Don Ever. No. 1.000.000 Juan Diego a las 2:30. Y a las 3. Buen provecho le haga al señor Juan Diego Noreña esta hermosa ternera en 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. Vámonos con el remate número 20. Remate número 20 de esta tarde. Esa navaja Le reiteramos, el Dios le pague a todas las personas que se han vinculado de una u otra forma con el altar de San Isidro. Mi Dios le pague a la gente del comedor que allá silenciosamente, a los transportadores, a nuestro ejército, a la administración municipal en cabeza del señor Camilo Correa y todo su equipo de trabajo. Mi Dios le pague, Padre, por habernos invitado y por hacer posible este espectáculo, esta distracción, este encuentro tan bonito de la gente de Bellavista y de todos los donmatieños. Vámonos, estamos a la espera de que nos traigan el próximo animal del remate número 20 de esta tarde. Bueno. Pero venga, ¿usted por qué no viene y hace el remate número 20? O sea, nosotros le entregamos el micrófono. Hágale y yo me siento. Recuerde que los inalámbricos se descargan.
Usted verá. Feliz, voy con ella, ¿viste? ¿Por qué vas a ir? Ya me vas a pasar. 20. Remate número 20. Mire qué hermosísima noillona. Tiene un pequeño pringuecito. Ahí la tienen a su disposición. La gente que quiera. 400. Don Oscar, empezamos con el remate número 20, que sea la oportunidad para 100. agradecerle. 100 el amigo. En 100 por este lado, que sea la oportunidad para Un momento, por agradecerle. favor, Marcela. Y entonces tu brazo encontré, mi amor. Es tan puro el amor que me estás ofreciendo. Don Darío nos va a dar. Póngame cuidado, que es que eso son las cosas que lo enamoran a uno de la gente. Don Darío Tavares dice: yo ahorita hice un remate y lo doné, pero está por debajo de lo que yo estoy acostumbrado a donar al altar de San Isidro. Eso. Le dio 1 millón de pesos en plata y él dice: no señor, yo engañé al altar de San Isidro, yo le voy a dar otros 300,000 pesos. Entonces él nos va a rematar esta ternera en 300,000 pesos y vuelve y nos la dona. Yo quiero pedir un aplauso para don Muy Darío. grande para don Muy Darío. bien, don Darío. Muy bien, Don muy Oscar, bonito. y le vamos a hacer el remate ya, don Darío. El remate a la 1. A las 2 y a las 3. Y Dios vuelve y le nos la dona pague, para el Dios altar le de San pague y vuelve y Isidro. nos la dona. Don Darío Tavares, concéntrenme aquí, muchachos. Don Darío Tavares y la dona. Muy bien, ahora sí. ¿Quién nos ofrece? Remate número 21. No, 20. 20A. Seguimos con el 20. 100,000 pesos nos da el amigo. 100,000 pesos. 150. 150. 200,000 pesos, changuito. 200. 200 changuitos ya. 250. 250 por acá. 300. 300,000 pesos la señora. 320,000 pesos. 400,000 pesos. 400. 500,000 pesos. 550,000 pesos. Ah. Sí. Hágale que ahorita lo. 600,000 pesos. 600,000 pesos. Muévame en la ternera, que es una hermosísima ternera. Eladio, mueva pues la gente por allá. Vamos en 600,000 pesos por la ternera y encimamos a este perro. 600. Perra. Por eso, la perra. Vamos con la ternera y encimamos la perra. Estamos en 600,000. 600,000 pesos. Por 600. aquí me dicen que se iba a encimar. Bueno, muy Sería bien. un regalo, sería un regalo. 600,000 pesos. Estamos en 600,000. ¿Quién da más? 620,000 pesos. Don Antonio, lo necesitamos aquí arriba. 620,000 pesos. 630. 630. Juan Diego, 640. 640,000 pesos. 640. 650. 650. 660. 660. Listo, 660 Juan Diego, 660 Morales, 670, 670,000 pesos, 670. Estamos en 670 con Morales. ¿Quién más se arriesga? 670 Morales a la 1, 670 Morales, 680 Juan Diego, 680,000 pesos Juan Diego. 680, Baloya, 680,000 pesos Juan Diego, 680,000 pesos Juan Diego. Morales, 690. 690 Morales, 690, 700 Juan Diego, 700,000 pesos Juan Diego a la 1. Y vamos a rematarlo. 700. Juan Diego a las 2. ¿700 qué? 700 Juan Diego a las 2. Morales. ¿Qué nos dice Morales? Se la lleva Juan Diego. 700 a las 2. 700 Juan Diego a las 2:30 y a las 3. Buen provecho y le Dios haga le pague. a Juan Diego 700 Noreña. a Juan Diego. Este hermoso remate de 700,000 pesos. Más bueno que yo. Cuando estoy en otros brazos, pienso en ti más que en ellas y vuelas. El problema sigue siendo la pila. Esa pila falla, yo sé.
Remate número 71. Remate número 71. Remate potro. Porque Un los potros nos llevan agradecimiento, número. oigan, muy especial a la gente de este sector, pero de manera también particular a la gente de Don Matías. Ah, es que me equivoqué con el remate que quedó en 700. ¿Qué remate es? 21. Remate potro. Remate número 21. Y como les decía, un agradecimiento muy especial a la gente de este sector, pero de manera también muy especial a toda la gente de Don Matías, que cada año se vincula con este altar de San Isidro. Hoy en cabeza del padre David, bien lo decía Eladio en la mañana, no es por el padre, es por la parroquia y es por la comunidad de Bellavista. Entonces a todos, Dios les pague. Sí, Marcela, vos tenés toda la razón. Mi Dios le pague a ustedes todos y a cada una de las personas que se han vinculado. Y vuelvo y le digo, mi Dios le pague, porque yo sé que los empleados públicos pasan de paso, pero las obras quedan. Las obras quedan. Mire, los padres que han salido, como tienen la casa cural, como tienen la iglesia. Al padre Davison que salió, que Dios lo bendiga también, y a todos los curas en general, a todos los que han pasado y a toda la gente de Estados Unidos que se ha vinculado con este hermoso evento, a toda la gente, a las mujeres que han estado en la cocina ya desde el jueves, desde el miércoles trabajando, y al padre. Yo sé que esto es un trabajo muy duro, entonces así es que los invito a que sigamos rematando, a que nos manejemos muy bien. Bueno, Eladio, vámonos con el remate del potro, por favor. Vámonos con el remate del potro. Marcela, hágale pues. Una cosita muy sencilla. Levanten Potranca. la mano los que están esperando a los relicarios en el día de hoy. Levanten la mano. Ah, no, solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se cancelan los relicarios porque solamente 7 personas los están esperando. Y canto yo. Otra vez, levanten la mano los que están esperando a los relicarios la noche de hoy. ¡Eso! ¡Wow! Lina, ya no nos cancelen los relicarios, que sí, ya hay más gente. Bueno. Remate número 21. Una potranca. A mí me parece que en este remate voy a ceder el micrófono porque se puede prestar para muchos chistes. No, Marcela, mi Dios le pague, Marce. Marcela, mi Dios le pague, Marcela, de todas maneras. Es un detalle muy bacano que usted está aquí en el tablado colaborando con ese ¿Y usted por qué no le dice a ella que le multiplique, que es lo que usted les manda a multiplicar todo el el rato? pan también, Ah, que yo le bueno. multiplique el pan, claro. Bueno, vámonos con el remate de esta hermosa potranca. A ver, la persona que nos quiera dar la base. Venga, rematemos primero el ternero. Rematemos el ternero, dejemos la potranca quieta. Vamos a tener el ternero cogido. Y las 2 mulas que lo van a tener. ¿Listo? Ternero cogido. Vamos a hacer el remate primero de este animal para que lo podamos volver a retirar de la pista y no nos vaya a hacer un daño. Ese es el remate número 70. No, 22. Vamos a rematar que el caballo o el ternero. No, vamos a rematar el ternero. No, vamos a ajá. rematar el ternero. Dejemos el caballo quieto para que el ternero no nos vaya a hacer un daño, don Antonio. ¿Listo? Listo. Lo Total de acuerdo. rematamos y lo sacamos aquí de la pista. Qué pereza que nos salgamos de aquí con una persona porreada. Dejémoslo quieto ahí con el par de mulas. Y lo vamos a rematar. Colóquele toro. Listo. Si alguna cosa, colóquele toro al remate. Miren el ternero. Es un ternero bastante pesado. Y ustedes saben el valor que tiene ahorita los animales de carne. Mírenle el peso, calcúlenle el peso a ese animal y multiplíquelo perfectamente por 7,000, 7,500 pesos. Y ahí tienen la oportunidad. El ternero está bravo porque lo tienen toreado, pero es un animal bastante tranquilo cuando lo entraron ahorita. 200 Mora. 200,000 pesos. 300. 500. 700 Víctor Jiménez. 700 Víctor Jiménez. 700,000 pesos. 800.
1 millón da Mario Jiménez. 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. 1,5 millones da Darío Tavares, pero ya en la casa. No, buscamos que nos lleve. No, ese par de mulas los llevan a la casa. 1,5 millones nos da don Darío Tavares. 1,5 millones, 1.600.000. 1.600.000. Juan Diego, 1.600.000 pesos, Juan Diego. 1.650.000 Manuel Berrío. Manuel Berrío, 1.650.000, 1.700.000 pesos, Juan Diego. 1.700.000 pesos, Juan Diego, a la una. 1.700.000 pesos, Juan Diego. Manuel, ¿qué nos dicen? 1.700.000, Juan Diego, a las 2. A las 2:30. 1.700.000 pesos, 1.700.000 pesos, Juan Diego, a las 3. Buen provecho le haga al señor Juan Diego Noreña este hermosísimo ternero. Cuidado, por favor, que vuelvan y lo saquen. Cuidado que no nos aporrea nadie. El propósito es que no nos aporrea nadie. También oscuros, clavo en los tuyos, como diciendo, Hey. esas 500 varas, tú la dejarás llegar primero. Bueno. Ya había un viejito. Lo tengo muy bien presente, toda la gente por mí apostaba. Tu dueño en su locura, su gran fortuna. Al partir de la carrera, junto a la yegua, casi voy. Bueno, vamos con el caballo ya, Oscar, ¿o qué? Sí, vámonos ahora sí con el remate del caballo, de la yegua, de la potranca. Ah, una potranca, bueno. 200. 200. 200 y lo... ¿Quién? 200 por la potranca. 250, ¿quién? Bájame la música un momentico. Michelle Cataño da 250 y lo vamos a rematar a la 1, a las 2 y a las 3. Vuelve y lo dona. Mi Dios le pague, Michelle. Michelle, mi Dios le pague, o yo. Muy Sí, claro. querida. Mi Dios les paga a toda esta gente que se han vinculado. Les vamos a dar un dato importante. Un dato importante para que quede tranquilidad. Ustedes se acuerdan que la cruz la acabamos de rematar en 1.650.000 pesos. Listo, ya la persona que la remató, doña Beatriz Gil, contó la plata y había 1.359.000 pesos. O sea que colaboró con más de 300.000 pesos con el altar de San Isidro. Listo, un aplauso por favor para Beatriz Gil. A Tati. Bueno, vámonos con la potranca. Mire qué hermosura de potranca. Obsérvenla bien. Y ahí tienen un animal nacido por aquí en la vereda para el servicio de las personas que lo necesiten. Bueno, seguimos con el remate. 300, Luis. Luis Osorno nos da 300. 400 nos da Changuito. Chango. 400.000 pesos. 400.000 pesos por esta hermosura de potranca. 400.000 pesos. Víctor Osorno, que nos dice que está poniendo problema. Marcela, para la cabalgata dentro de 8 días tiene potranca. 400.000 pesos la tiene Changuito. ¿Cuánto? 500. Me fue glorando, que para que lo vieran, ve. Va 500. Bueno, 500.000 pesos. 500. El más grande de la tarde, 500.000 pesos. Lo va a montar ya, vea, móntelo. No, cuidado que lo aporrea, 500.000 pesos está dando el muchacho. 500.000 pesos, 500.000 pesos. Que se vea. 500.000 pesos, 500.000 pesos. Está dando el amigo. Esa es su potranca. Esa es su potranca, hermano, vean. Agárrelo, que si la potranca brinca, se lo vamos a rematar para que se vayan a ir a pie derecho. Marcela, por favor, usted se puede venir también y montar un momentico en la potranca a ver a quién le casa mejor. Si al joven o a usted.
500.000 pesos nos está dando el caballero. 500.000 pesos. Se lo vamos a rematar al caballero. A ver, ¿quién da más? 500.000 pesos. Mario Pérez, a usted también le sirve esta potranca. Para la cabalgata de San Isidro. Se lo vamos a rematar al joven allá, a la 1. 500.000 pesos a las 2. 500.000 pesos. A las 2:30. Y 500.000 a las 3. Buen provecho, Buen le hagan provecho, 500.000 vean. pesos a esta hermosa potranca. Parcero, vaya allá y firme allí. Que a charros y a caporales, a todos los ha culpado. El 19 de marzo, preséntelo. Llama por teléfono. Bueno, vámonos pues. A ver, pájaro, ¿qué siguen? Vámonos con esta toalla. Vámonos con esta toalla mientras llegue el animal. Vámonos con esta toalla, un remate express. Rápidamente, busco 20.000 pesos, pájaro. 20. Pájaro nos da 20.000 pesos por la toalla. 20.000 pesos, busco 25. ¿Quién me dijo yo 25? El que remató la potranca, por favor, vaya a firmar allá, por favor, de una vez listo. ¿Será que no lo conocemos? Mauricio Montoya, bienvenido. No lo hemos visto por aquí para hacerle la atención. Por favor, déjese ver. Busco 25.000 pesos por la toalla. La tiene pájaro en 20. 25.000 pesos. ¿Quién me dijo yo? 25, don Ever. 25. Busco los 30. ¿Quién me da 30.000 pesos por la toalla? 30.000 pesos a la 1. Don Ever 25 a las 2. Don Ever 25 a las 2:30. Y Don Ever 25 a las 3. Buen provecho le haga su toalla. Cuidado, perdón para el que le vaya a pegar. Muy bien, don Ever. 25.000 pesos por a los de la caseta, don Ever. 25.000 pesos la toalla. Bueno, vamos a ver qué más rematamos aquí. Vámonos. Una ancheta, vean. Cubano, usted está averiguando por una olla a presión. Bueno, ya está, vean. Bueno, vamos a rematar la olla a presión. Formando el cuadro, si esta carrera se Sí, pues no lo digamos, sí, pues no lo digamos. el que corriera al azar, hombre de mucho valor. Esto no es precio. Bueno, vámonos con una olla a presión y musa mientras nos llega la próxima ternera. Buscamos 30.000 pesos por la olla. ¿Quién nos dijo yo por la olla? 30.000 pesos. Vea, cubano. Sacúdala para que sepa que no hay conejos. ¿Quién nos da 35? 40 la doctora Doris Mariana Tejada, 40.000 pesos. El señor 45, ¿quién me da 50? Marcela 50. 50.000 pesos, ¿quién me da 55? 55, ¿quién me da los 60? 60 Héctor Chavarría, Héctor Chavarría 60. Héctor Chavarría 60, busco los 65. ¿Quién me da los 65? Cubano me da los 65, busco los 70. Eduardo Moreno 70. Don Eduardo 70, 75. Cubano. Cubano 75. Cubano. 80 Héctor Chavarría. 80 Héctor Chavarría. Don Héctor 80, ¿quién me da los 85? Una olla a presión universal, ¿quién me da los 85? Don Héctor 85, Beatriz. Beatriz me da los 85, ¿quién me da los 90? ¿Quién me da los 90? Don Ever me da los 90. ¿Quién? ¡Ay, no tiene conejo! ¿Quién me da los 90? Don Ever me está dando 90. ¿Quién me da 95? 100 da López aquí, vean. ¿Cuánto? Dando el amigo López. 100. Sí. 100.000 pesos. 100.000 pesos a la una. ¿Quién me da 105? ¿Quién me da? Allá el amigo alzó la mano. 105. ¿Quién me da los 105? Don Ever 105. ¿Quién me da los 110? 110. 110 es. 110 Don Ever. ¿Quién me da 115? 110 a la una. 110 es a matar a la una. 110 a las 2. Y a las 115 Marcela. 150 Marcela Peña. 150 Marcela Peña. Ahora sí se nos va a casar la mujer. Ya va a comprar hoy Universal. 150 Marcela Peña. Y distinguió el problema de la potranca. Se nos va a casar. 150 Marcela a la una. 150, ayúdenme, a las 2.
y 150 ¿Quién más? a las 3. Muy bien, 150.000 pesos. Vámonos con la ternera. Remate número 22, no. ¿cuánto? Remate número qué, mi reina, mami, niña. Vuelve y la dona. Ah, ya no se casa. Muchas gracias, Marcela. Vuelve y dona la olla, Marcela. Vamos para el remate número. Para el remate número 21. Diego. Bueno, Diego Cataño. Diego Cataño nos da. Aquí está Diego Cataño que nos está viendo el exterior y Nos está da dando 500.000 pesos. por la ternera. El remate número 21. Vamos a atender a Diego 500, Cataño. mira. Espera un momentico. Diego Cataño está dando 500.000 pesos y la vamos a rematar. Muchas porque- gracias, Diego. no, A la 1. a las 2 y a las 3. Muchas gracias, Diego. Y vuelve y Dios la le pague, regala. Dios lo bendiga y Dios les ayude a todos. Mi Dios les pague. Muy querido a Diego. Este es Diego Cataño y no lo distinguimos. Diego Mocho. Listo, mi Dios Diego le pague. Mocho, 500.000 pesos. Muchas gracias. Y vuelve y la regala. Sí, mi Dios le paga a Diego. Bueno, vuelve y la regala. Ahora sí. ¿Cuánto nos da? 500. 1.000.000 millón Darío nos da. Tavares. 1.200.000 Ever. Don Ever nos da 1.200.000. 1.014.000 Darío Tavares. Darío Tavares, 1.400.000. 1.400.000 Darío Tavares. 1.400.000. 1.500.000. 1.500.000 Capricho. Ever Cadavid está dando 1.500.000. 1.500.000. Ever Cadavid 1.500.000. Ever Cadavino está dando 1.500.000. Don Diego. Ever Cadavid 1.500.000. Y vamos a echársela, vamos a atender a... 1.000.000. Carlos López lo escucho. 1.500.000. 1.500.000 nos está dando. Ever Dios le pague. nos está dando 1.5 millones. Ah, bueno. Y que hay momentos. Mi Dios le pague Por lo que favor, es. el padre David lo necesita Camilo Correa acá en la tarima. Por favor. 1.500.000. El amigo. ¿Quién la tiene, Julio? Ever. Ever Cadavid. Ever Cadavid la tiene en 1.500.000. 1.500.000 Ever Cadavid. Y vamos a atenderlo Vamos a atenderlo a la 1, a las 2 a las 2:30 y a las 3. 3. Buen provecho le haga. Ever. Vuelve y la regala. No, recuérdese que todos los animales quedan de parte de ustedes, Ever. No nos hacemos responsables, ni la parroquia, ni nosotros del ganado que remate. ¿Listo? Bueno. Casi la un infarto. No le sirvió esta otra novillona. Ever. Esta otra novillona Un no le sirve. ternero, es un ternero. Julio, es un ternero. No, no, pero es un ternero. Pájaro, ¿cuánto nos da por el ternero? A toda hora el pájaro. Estamos buscando Todo la yo, base para el todo remate. yo. Todo yo, como el chavo, sí. Estamos buscando la base para el ternero. Estamos buscando la base. A ver. 150 nos da el pájaro. 300.000 pesos nos da Daniel. Apréndale a Daniel pájaro. Apréndale a Daniel. 300.000 pesos. 300 Daniel Betancourt. 350 nos da el muchacho. 350 nos da el muchacho. ¿Quién? ¿El de Changuito? Sí, Changuito. 350 a Changuito. 350 nos da Chango. Daniel, 340, 360. 360 nos 360 da. Daniel. 360 Daniel. 400 nos da Diego. Puntilla nos da 400. Puntilla nos da 400. 400.000 pesos nos está dando Puntilla por el remate Eladio. Bueno. ¿Está en cuánto? En 400 nos está dando 400. Daniel. Esta la va a rematar Toño Cataño a nombre de Luis Osorno. En 500.000 pesos. Entonces, 500.000 pesos y vamos a da Luis atenderlo. Osorno. Luis Osorno está dando 500.000 por ese ternero y lo vamos a rematar. A la 1, a las 2 y a las 3. Y Vuelve y lo dona. Mi Dios le pague, Luis. Mi Dios le pague, muy querido. Daniel. Diego. Puntilla. Lo tenía Daniel Betancourt en 400. No, Puntilla. Ah, Puntilla. Daniel.
Juan Diego Noreña. Juan Diego Noreña lo tenía en 400. Se sostienen los 400. Juan Diego Noreña se sostiene en los 400. Diego Noreña, 400.000 pesos. Juan Diego Noreña se sostiene en los 400 y además hace la atención Eladio. 400.000 pesos. Juan Noreña. Juan Diego Noreña a la 1. A las 2. A las 2:30. ¿Quién dijo más? A ver. 400.000 pesos por el ternero. ¿Quién da más? A ver. 450. Nos dan por acá. ¿Quién? Johnny Tavares nos da 450.000 pesos. Y se lo vamos a rematar a la 1, a las 2. Un momentico. El que tenga tienda, que la tienda buen amigo. Bueno. O se eleve el cliente. Juan Diego, ¿cómo es? Johnny Tavares, que nos está viendo desde lejos, está dando 450.000 pesos y vamos a atenderlo. Y lo va a donar a la 1, a las 2 y a las 3 porque vuelve y lo dona. Ah, bueno, ahí sí. Y yo le pague, o yo. Yo le pague Liliana, muy querida, muy formal, porque usted está haciendo el puente con estos muchachos allá en los Estados Unidos. Entonces, para ellos, mi Dios les pague, mi Dios les ayude y Dios los bendiga. Qué bueno que nos estemos vinculando desde allá. Y mi Dios les Yo no entiendo por qué don Iván Gómez y la personera doña Olga se mantienen por allá en vez de acercarnos aquí. Aquí es que lo necesitamos, don Iván. Arrímese aquí al palco. No le dé miedo que aquí no le hacemos nada, tranquilo. ¡Epa, hijo de mamá! Ah. Lo tenía Juan Diego Noreña en 400.000 pesos y en eso sigue. A ver, le hacemos una pregunta a los organizadores. ¿Qué tanto ganado tenemos para rematar? Para saber cómo manejamos aquí en aquí en la parroquia. Que hay lobos hambrientos. Octavio, ¿cuánto ganado va a dar para rematar todavía? Octavio, lo necesitamos acá en el tablado, por favor, en la tarima. 400.000 pesos Juan Diego Noreña. Juan Pablo García, 500 y vuelve y lo dona. Juan Pablo García, mi Dios le paga. Y le vamos a hacer el remate, hagámosle el protocolo con Eladio. Claro. A la 1, a las 2 y a las 3 y vuelve y lo dona para la parroquia. Paulito García. ¿Cómo? Pablo García, alias Paulito le llamábamos. No, le llamamos todavía. No, él está ya muy buen tiempo, pero Dios lo bendiga, Pablo. Mi Dios lo bendiga y Dios le ayude. Mi Dios le pague por esta vinculación. No solamente a usted, sino a todos en general, todos los que están vinculando con usted de San Isidro. Eladio, qué bonito uno ver la gente que se va de Bellavista y siempre quiere su región. Es algo espectacular, como por un canal, venga, por un don teléfono. Pacho, ¿cuánto fue el anterior? ¿Cuánto? 500.000 pesos. Pablo García. Y yo les decía que qué bonito que la gente que está en el exterior, en Estados Unidos, en otro país, siempre quiere su región, siempre quiere su parroquia y siempre quiere vincularse con su familia aquí. Es algo muy bonito y es algo que hay que rescatar para todas las regiones. Para todos ellos, si alguno nos está escuchando, Dios los bendiga. Aquí se les quiere en su región, en Bellavista. ¿Verdad? Qué puñado de gente tan grande que nos ha acompañado en la tarde de hoy. Todo el mundo quiere participar en lo que puede. Todo el mundo Don quiere... Pacho. Sí, Camilo. Y a propósito de lo que dice don Pacho, en este momento estamos transmitiendo en vivo y está conectado Ferney Pajarilla. Don Manuel, ¿sí sabe cuál es Ferney Pescado o no? Ferney Pajarilla, que quiere mucho el corregimiento, que es propietario de Villares, Colombia, East Boston, y se vincula con una donación de 1 millón de pesos en efectivo. Hagámosle un remate, Camilo, venga. De una vez, diga hagámosle, cuál, de una hagámosle vez. El mismo ternero que estamos rematando. Sí. Ah, bueno, enseguida lo hacemos, Camilo. Dígale que enseguida le hacemos un remate. Porque él está conectado en este momento para que vea el remate y para que Ferney nos ayude pegando la llamadita a los amigos Pájaro en Boston a ver si subimos la cantidad de recursos que estamos recaudando. Correcto, Todavía Camilo. no hemos alcanzado los 30 millones.
y el corregimiento yo creo que es capaz de superar lejos los 30 millones de pesos para que todos nos animemos. Entonces Ferney se acaba de animar, yo también me voy a animar para que subamos la puja como el año pasado en el asilo. Hágale que la que sí, subimos Camilo. bastante. Todos estamos pendientes de esto, Camilo. Dios le pague. Camilo, Y Dios le pague. Y Dios le pague a la administración de don Matías. Sí. Hombre, qué bueno, Camilo, que estás aquí con tu familia, con tu gente. Qué bueno que la administración está pendiente también de todos estos eventos. Así no sean de la alcaldía, pero la parroquia es comunidad y la parroquia es también municipio, Camilo. Así es, don Pacho. Freddy está por allí. ¿Freddy ya remató o no? Freddy. Le anotamos 500.000 pesos. Le anotamos 500.000 pesos a Freddy. Para subir a los 30 millones, sí. ¿Cuánto le anotamos? 500.000 pesos a Freddy. Venga, vamos a Freddy empezar a Yepes. anotar. Hágale pues. Venga, 500.000 pesos a Freddy Yepes, 500.000 pesos a Freddy, 1 millón de pesos a Ferney. No tiene que ser con lotes. Listo. Así también lo perfecto. hemos manejado. Claro que sí. 1 Camilo. millón de pesos a Ferney y 500.000 pesos a Freddy. Démosle un aplauso a Freddy y a Ferney, por favor. 1,5 millones que nos ayudan a recoger. Por allí está Iván Gómez. Iván Gómez ya se vinculó o no. Para anotarlo con alguna cosita. Y doña Olga la personera. Pero tienen que ser reparados. No pueden ser juntos porque así nos echan chuzo. ¿Dónde Así nos está? echan. Ayúdeme a encontrarlo a ver si le anotamos 500.000 pesos más. A ver, don Iván. Octavio, vaya por Iván a ver. Por allí me lo está señalando doña Olga. Doña No. Olga, le anotamos 500.000 pesitos a los dos. A Iván, ¿sí o no? Yo no sabía que doña Olga le tenía miedo a don Iván. No. No, la personera me dice que sí, le anotamos 500.000 pesos. ¿Quién me ayuda a encontrar a Fernando Granda? Fernando Granda, que ya también es de Bellavista. ¿Dónde está Fernando Granda para que se vaya también preparando? Y así empezamos, don Pacho, a vincular Claro. a los líderes de acá para que también, No, espera un logremos la momentico. meta. Y también vinculamos a don Adolfo Correa. Claro, también Claro. búsquelo. A ¿Dónde está? ver, don Adolfo. ¿Cuánto don le anotamos a Adolfo Correa? ¿No ha Adolfo rematado? Correa. No, ahí sí se voltea y da Don la espalda. Adolfo. Don Adolfo. Don Adolfo, le anotamos 500.000 pesos. 500.000 pesos le anotamos. 500.000 pesos. Para que se vincule. Don Adolfo, 500. 500.000, sí. Daniel, ¿cuánto le anoto? A Daniel. A ver, Mauricio ¿cuál Montoya. Daniel? Yo No, soy Daniel. Mauricio Montoya. ¿Dónde está Mauricio Montoya? Él está por ahí. Y él Mario, es de- Mario Pérez ya remató o no. Nada. Venga, es que el sonido para atrás no se está escuchando. Y estos negocios tienen la música muy duro. Mario. Sí. Mario, le anotamos 500.000 pesos para la parroquia. 200.000. 200.000, ¿sí o no? 200.000 pesos a Mario y a la familia. Mauricio Montoya. 500.000 pesos, anotémosle a Adolfo. Busquemos a Mauricio. Y alguien que vaya a León Guaro a Mario a ver si se vuelve un poquito menos malo. galopando en la pradera. Lo conocí de potrillo, galopando en la pradera. Y yo Terminemos los remates mientras Mauricio come. Encontramos a don Fernando. Mario se vuelve menos duro. A Freddy Dios le pague por los 500.000 y a Ferney. Y al Pero terminar, antes de los relicarios, vemos a ver cuánto más recogemos. Listo, Camilo, hágale. Terminemos los remates y después hacemos esa subasta, Camilo, listo. Esta es IA 013, es una moto, ¿sí o no? Una moto. ¿Sí? No, eso no es un carro, son motos. 3 motos. IA 013, RNF 41C y ENU 29B. Por favor, los conductores, los dueños, se acercan que están inmovilizando. Seguimos con el remate número ¿qué? ¿Qué número? Lo tenía Puntilla en 400, a ver si se nos arrima por aquí. Puntilla, 400.000 pesos lo tiene Puntilla
¿A dónde está Puntilla? Vamos a hacer 400, listo. Puntilla lo tienen 400.000 pesos y le vamos a hacer la atención. A ver quién más está interesado en este ternero rojito, un ternero rojo. 400.000 pesos. Los tiene Juan Diego. A la 1, 410. Pájaros, no. 400.000 pesos. Ya lo Juan desplomaron. Diego. A las 2. A las 2:30. Y a las 3. Buen provecho le haga el señor Juan Diego Noreña a este hermoso ternero. Y nos vamos para el siguiente remate. ¿Qué número tiene el ternero? El que vamos a rematar. 73. 23. Remate número 23. un El ternero anterior fue el Girola- 22, Juan Diego Noreña, el anterior. Remate número 23. Un hermoso ternero Girolando, 500.000 pesos nos da. Ah, 5. No, qué hijo de puta. Era malo y se dañó. A ver, don Iván. 500.000 pesos. 200. Oscar Asmático. 500.000 pesos nos da Iván Gómez y se lo vamos a rematar. A la 1, a las 2 y a las 3. Y vuelve y lo dona. Y vuelve y nos para lo el dona remate. para el altar de San Isidro. Muy bien, Dios le Dios le pague pague, a don Iván Gómez. A don Iván 500.000 Gómez. pesos. Ahora sí siga con el remate, Oscar. Muy bien, vámonos. 200. 200.000 pesos nos da el caballero. 200.000 pesos por este hermoso ternero Girolando. 230. Juan. 300. Juan Gallego. 300. Póngale, Juan Diego Noreña. 300.000 pesos Juan Diego Noreña. 350. 500 y... 350. ¿Cuánto? 200. 500. Espere un No, momentico. espere, ya, hay que esperarlo. Ya esperemos el otro Juan. Al otro Listo. Juan. 300.000 pesos nos da el señor. 300.000 pesos. Manuel. 310. 350. 350 Manuel Cataño. 350.000 pesos Manuel. 350 Manuel Cataño. 350 Manuel Cataño. 370. 370 el caballero. 370.000 pesos. 400.000 pesos Manuel Cataño. 400.000 pesos. 420. Manuel Berrío, perdón. Qué pena Manuel. Manuel Berrío, 400.000 pesos. 420. 420.000 por el caballero. 420.000 pesos el caballero. 420. 420, Manuel. 420.000 pesos a la 1. 430. 430.000 pesos Manuel Berrío. 430.000 pesos y se lo vamos a rematar a la 1. 430 Manuel Berrío. 450. 450 el caballero. 450 a la 1. Manuel, 460. 450 a la 2. 460 Manuel. Berrío. 460 Manuel. 460 a la 1. A las 2. 470. 470 el caballero. 470.000 pesos a la 1. 470 a la 2. Manuel. 480. 480.000 pesos Manuel a la 1. 490. 500. 500.000 pesos aquí el joven. 500.000 pesos el caballero. 500.000 pesos a la 1. 500.000 pesos a las 2. Y 500.000 pesos, Manuel. A las 2:30. 510. Póngale 10 y yo lo remato. 500.000 pesos el señor. 500.000 pesos a la 1, Manuel. 500 a las 2. Y 500 a las 2:30. Y Manuel, ¿qué nos dice? Se la jugaba. 500.000 pesos a las 2:30. 510 Manuel. 510 Manuel a la 1. 510 Manuel a las 2. 520. Caballo alazán lucero, cual caballero con una dama. Pongámosle un poquito de volumen a la música, 2 minuticos. Quedó en la nada. ¿Cómo olvidar ¿En cuánto está? ¿En cuánto está? ¿En cuánto está? cuando iban a 520. No.
llovía. En una noche nublada, una manzana me sorprendió. En 520 esta Pachamama tendrá 520 Manuel Berrío. Manuel Berrío, 520. 520 el de la tula. 520. 520.000. 530 Manuel Berrío. 530 Manuel Berrío. A la 1. A las 2. A las 2 y media. Y a las 3. Y vuelve y Buen lo dona. provecho, Manuel vuelve y lo dona. No. ¿Sí? No. Rematado a Manuel Berrío en 530.000 pesos. Y él se lo lleva. Hágale que sí. Él ya había dado la donación al Beiro, tranquilo. Hágale pues, Manuel. Seguimos con el remate número 19. Hombre, 24. 24. Remate número 24. 24. Otro ternero. La torta. Jorge tiene ganas de la torta, hombre, el pájaro. Vamos a rematar la torta, venga. Vamos a rematarle la torta al pájaro que está sin ¿Cuánto comer, vale? en la casa está caído. ¿Cuánto? Vea, pájaro, 100.000 Pájaro, póngale pesos. precio. 100.000. ¿Cómo que no, hombre? La torta vale más. 50. 20, 50, no, hombre. 50. No. Estamos, una torta que es para una familia grande, véala aquí, vea. Vamos a hacer este remate de esta torta. Los que no Y nos están trajeron, dando- los que no estoy trajeron buscando comida, vea. Estoy buscando 30.000 pesos por la torta. 30.000 pesos la señora del balcón, vea. 30.000 pesos. Paro, 40.000, 50. 50 nos da Deme quién. 50.000 pesitos, doña. 50.000 pesos nos da la señora de amarillo. Estoy buscando 60 por la torta. Pájaro, Y enseguida- ¿qué nos dice? y 60, enseguida- 60 pájaro. Y enseguida partimos la torta. 60 pájaro. Albeiro, ¿qué nos dice? 65. 70. Albeiro nos da 70 por la torta. Albeiro nos da 70. Albeiro, señora, nos da 70 por la torta. 80. No, 75. La vamos a 75. rebajar. 100.000 pesos nos da pájaro 100.000 por ella. pesos. 100.000 pesos nos da el señor por la torta. 100.000 110 pesos. pájaro. 110. 120 mil por la pesos. ¿Qué me torta. da 130? Mire la 130. torta. Muéstrela, don Antonio. Muestra esa torta. Está muy grande, no. Esa torta es mejor que el pan de Eladio. 50. Esa torta está mejor que el pan de Eladio. ¿Quién la ¿Quién la 130. 130 y la tiene pájaro. 130.000 pesos a la una. ¿Quién va a 135? 140. 150. 150. Busco 160. Pájaro. 160. 150 a la una. 180.000 pesos. 180.000 pesos. 180.000 pesos. ¿Quién me da 200.000 pesos por la torta? 200.000 pesos por la torta. ¿Quién nos da 200.000? ¿Quién nos da 200.000 pesos? La señora primero. Primero la señora. Primero. La señora nos da 200. ¿Quién me da 210? 250. 250. 250 por la torta. 250 por la torta. Pájaro. No la deje quitar. 270. 280. 280. Deme 300.000 pesos, señora, por ella. Deme 300. Esa torta Y se la paso 300.000 pesos. Y se la paso aquí por el balcón, vea. Qué bonito. 300.000 pesos. 300.000 Ya pesos. nos van a dar machete, vea. Ya nos van a dar el machete. Yo les dije que en Bellavista nos iban a dar machete, vea. 300.000 pesos nos está dando la señora por la torta a la Y una. se la vamos a rematar a la Pájaro, una. se la va a dejar quitar. 300.000 pesos a las 2. Mírela, pésela. Pésela. Hágale pues. 300.000 pesos a la una. 300.000 pesos A las dos, 300.000 pesos. Vetico. Hágale. 310.000 pesos. Señora, yo no creo que usted se vaya a dejar quitar esa torta. Eso es vergonzoso que usted aquí en ese balcón se deje quitar esa Y torta. al pie, y usted que le está viendo mejor que él. ¡Ey! 300, es para la misma. 300. 320. Ay, María, no. Yo me conseguí una novia y la novia era mi señora. 310.000 pesos a la una para el pájaro. 320 a las 2. No, espere que ya nos va a dar 330. 330, ¿sí o no?
310 a las 2. Y 300. Beatriz, chao. Beatriz. 310 350. a las 2 y Pa' que se la media. lleve, 350, Beatriz. 350 nos da por ella. 350 Beatriz. 350 Beatriz. A la 1. 350, 360. Pájaros. Pájaro será. Venga, espera un Pájaro. momentico. Pájaro, no se la deje llevar. No se la deje llevar. 360. 360. A la 1. Pájaro. Hágale pues. 360 el pájaro. A las 2 y a las 3 que se la lleva el pájaro, hombre. Ay, María. Ya, Pacho. 360.000 pesos. Muy bien. Muy bien. Hágale. La dona a nombre de Ignacio Sepúlveda. Muy bien, pájaro. Mío le pague. Beatriz. Se voló ya. Beatriz, de reverse. Por favor, que enciendan las luces. Están pidiendo de allá que ya se ve poquito. Beatriz, 350 la lleva. Se Muy la bien. lleva, 350. Beatriz, le queda rematada la torta de Beatriz y le en 350.000 pesos. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, mío les pague, hombre. Este es el espectáculo. belleza, hombre, esto es un Vámonos, Pacho, espectáculo. con este ternero. Vámonos con este ternero rápidamente que nos oscureció. 400.000 pesos nos da Juan Diego. 500.000 pesos nos da Juan Diego por el ternero. Por Jairo Querubín. Jairo Querubín. Un hermoso ternero nos da Juan Diego Noreña. 500.000 pesos por él. 500.000 pesos. Si hay otro oferente, con mucho gusto lo atendemos. Juan Diego Noreña a la 1. A las 2. A las 2 y media. Y a las 3. 3. Buen provecho Buen le haga al provecho señor le- Juan Diego Noreña. A Juan Diego Noreña, este hermoso ternero. Finge no mirar, ponte muy contenta porque estoy aquí. Bueno, vámonos. Hay más animales. No, matemos los animales, Pacho, que nos vamos a enredar. Ya, vamos para el remate número 25. Vamos para el remate. Remate número 25. ¿Usted que le mandó la mano qué era? Una. $500.000 pesos nos da Juan Diego Noreña. 500.000 pesos nos da Juan Diego Noreña. 550 nos da el de la garrafa. 550 nos da el de la garrafa. 560. 600.000 pesos nos dan acá. Juan Diego. 620. 700 nos da Juan Diego. 700 nos da Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego nos da 700. Se nos vuela la luz ya, hombre. Por allá alzó la mano Daniel, pero yo no sé para qué. Voy a aceptarlos porque es mi único tesoro. Vale, machete, yo no sé a quién Luis Carlos. 720 nos da este muchacho de camisa blanca, Luis Carlos. 710. 730. 740. 740 el caballero. 750 nos da Darío. Don Darío. 760 nos da acá. 760. Don Darío, 800. 800 nos da el de la garrafa. Daniel, 800. 900. Eso sí. Daniel, 900. Don Darío, 900. El caballero de garrafa nos da 800. 800.000 pesos. 800 nos está dando el señor de la garrafa. 820 nos da, 830 nos da este otro, el de la soga. 850 nos da el del sombrero. 860 nos da el de la garrafa. 860 nos da el de la garrafa. 860.000 pesos. Por... ¿Hay más ganado, Pacho? No, yo creo que solamente hay otra. 860.000 pesos. 860 nos están dando por acá, Juan Diego. Don Darío, busco 880. 880. Nos dan 860, buscamos 880. Me da 870 para rematársela. 870 para rematársela. 860 nos está dando. 860. 860.000 pesos. Y vamos a atenderlo, Luis Carlos. 870 y el caballero. 870. 870. 875. Oh, que es que lo esperan para la torta al pájaro, bendito sea el Señor. 875. 800. 900.000 900 pesos. don Darío. Don 900.000 pesos, don Darío. Don Darío nos dan 900.000 pesos por él. 900.000 pesos. Y se lo vamos a rematar a don Darío. A la 1. Te lo vamos a rematar a don Darío. A las 2. Momentico, Daniel nos da 950. Está en 900. 900. Daniel.
9.20. Ah, ¿qué esperan? Rematársela a usted. A don Darío, a la 1. A las 2. A las 2:30. Y a las 3. Buen provecho, don Darío. Mi Dios Don le Darío, pague. 900.000 pesos. Mi Dios le pague a toda la gente que se ha vinculado con el altar de San Isidro de Bellavista. Los organizadores del ganado nos confirman si falta más ganado, ¿sí? Porque acá tenemos otras cositas y hay gente interesada en algunos remates. La concejala doña Durley me está pidiendo el favor que rematemos rápido todo esto. A ver, Oscar, saquemos un producto de esos, a ver. Que faltan 2 o 3 lotes, me dice Manuel. Vamos para la guadaña, Oscar. Juan Carlos Pacho. Vamos a rematar la guadaña. Nuevecita, una guadaña. Una motosierra, Luis Carlos, una motosierra. Una motosierra, perdón, una motosierra. Buscamos la propuesta, a ver, abrimos el remate. Por una guadaña, está nuevecita, empacadita. Steel. Ferretería Tíos. Bueno, vámonos con esta motosierra. La persona que esté interesada, con muchísimo gusto lo atendemos. Busco Todita despechugada. Malaya, mi mala suerte, apenas me alejo un poco y luego enseñas el cobre. Dándole vuelo a la hilacha, al no tener quien te estorbe, mientras yo ando de alambrado. Queriendo salir de pobre. Eso sí, cuando te enteres que traigo billete verde, me besarás como Judas y me dirás que me quieres, porque yo sé que el dinero... Vámonos con el ganado y ahorita seguimos. ¿Qué nos faltan? 2 animales. 3 animales. Vámonos con el remate número 26. En este remate sí se encima el vaquero, en el otro no. Remate número 26. Don Jorge, ¿cuánto me da por la ternera? 500.000 pesos. 500.000 pesos, Mora. Daniel, ¿cuánto nos da? 550. Por esta, la primera. Y le encimamos el vaquero, Daniel. 600.000 pesos, Daniel. 600.000 pesos, Daniel. 620.000 pesos. 630. 650, Daniel. 660, García. 700.000 pesos, García. 750.000 pesos. 750.000 pesos. Morales, 750.000 pesos Morales a la 1. 750.000 pesos Morales a las 2. Y 750 a las 3. Buen provecho le haga al señor Morales esta hermosa ternera. Vamos para el remate número 27. Remate número 27 de esta noche. Remate número 27. ¿Cuál es el 27? ¿Cuál? Sáquenos la anterior. ¿Esa ya la rematamos? No. Esa es la que tiene remate el señor. número 27. Esta ternera pringadita. Esta ternera pringadita. 1 millón, Juan Diego. Juan Diego nos da 1.100.000 García. 1.100.000. 1.200.000. Don Darío. 1.200.000. 1.300.000 García. 1.250.000. 1.300.000. 1.300.000 pesos. Don Darío, 1.400.000.
Los amigos, si de pronto nos pueden, si hay forma de dejar las luces quietas un momentico. 1.400.000, don Darío. 1.400.000, don Darío. 1.400.000, don Darío. 1.500.000, don César. 1.500.000, don César. 1.600.000, Juan Diego. 1.600.000 pesos, Juan Diego. 1.600.000 pesos, Juan Diego, a la una. Don César, 1.700.000. 1.700.000. 1.700.000. 1.700.000. 1.700.000. Señor. 1.700.000. El señor ahí de sombrero y de chaleco. Don Nicolás, 1.700.000 a la una. 1.700.000 a las 2 y 1.700.000 a las 3. Buen provecho le haga Nicolás esta hermosa ternera. Vámonos con el otro remate. Vamos para el remate número 28. Remate número 28. Una hermosa ternera jersey adaptada aquí a la zona para los interesados que quieran leche dentro de muy poquito. 500.000 pesos, don Darío. Don Darío. 520 nos da acá este muchacho. 520.000 pesos. 550. 600.000 pesos. 600. 600, don Juan Diego Noreña. Juan Diego Noreña, 600. 700, don Darío. 700, don Darío. 700, don Darío. 720. Daniel, 720. 730, Juan Diego. 750. Morales. 800.000 pesos nos dan acá. 800.000 pesos. Don Darío, 850. 850, nos don da Darío. 900, Juan Diego, 1 millón. 1 millón, Juan Diego. 1 millón, Juan Diego Noreña. 1 millón, Juan Diego Noreña. 1 millón de pesos, Juan Diego Noreña, a la una. 1 millón de pesos, Juan Diego a la Noreña, a las 2. Y 1 millón de pesos, Juan Diego Noreña, a las 3. Buen provecho le haga al señor Juan Diego Noreña esta hermosa ternera en 1 millón de pesos. Vámonos con el chivo. 100.000 aquí el amigo. 100.000 por el chivo. 100.000 por el chivo. 200.000 pesos, Juan Carlos, y se los rematamos a la 1, a las 2 y a las 3 y vuelve y lo dona. Yo El le chivo. pago a Juan Carlos. Juan Carlos Gallego. Juan Carlos Gallego y nos lo dona. 100.000 pesos. 100.000 pesos aquí el amigo. Y nos lo rematamos a la 1, a las 2 y a las 3. Y vuelve y lo dona. Y vuelve y lo dona. Regálame su nombre. Juan Guillermo Berrío. 100.000 pesos. Juan Guillermo Berrío, 100.000 pesos y lo dona. Y lo dona. Si alguien está interesado en el chivo, Daniel, con mucho gusto lo atendemos. Daniel, denos la base para el chivo, Daniel. 50 nos dan. 50. Juan, 50. Daniel, 100. 50, Juan, por el chivo. A la 1. 100.000 pesos. 100.000 nos por dan el acá. amigo. 100.000 pesos. A la 1, a las 2 y a las 3. Y es suyo el chivo. ¿Cuál es su nombre, amigo? Es este muchacho. ¿Cómo se llama el que está arriando? Leonardo. Cataño, colóquele Cataño. Leonardo Cataño, 100.000 pesos por el Cataño. chivo, doña Dilma. Listo. ¿Qué más nos queda? Nos faltan animales. Faltan Bueno, animal del pájaro. vámonos con la Steel. Entonces, A ver, Oscar, ¿qué vamos a rematar? Qué esperanza que le ruegues ese tiempo. Arranca con 500. Vamos a rematar una motosierra donada por Tíos Ferretería. Esta motosierra tiene algo especial y es de que de Tíos Ferretería Juan Carlos Pancho. Ya estoy de nuevo otra vez aquí en mi tierra. En esta tierra. De Tíos Ferretería nos viene con un precio de base el remate.
Como sabemos de que es un artículo de buena necesidad y un poco costoso, el señor Oscar Builes nos da 500.000 pesos por ella. Esa es la base. Oscar Builes arranca en 500.000 pesos por esta motosierra marca Steel, donada por Tíos Ferretería. Está nuevecita, está empacada tal cual como viene de la fábrica. Y el señor Oscar Builes nos da 500.000 pesos por ella. A ver, Daniel, 600. ¿Ah? No. No vas a cortar madera. Una motosierra, está nuevecita. Está empacada, Una motosierra Steel nuevecita. donada por Tíos Ferretería. El precio de base es 500.000 pesos y nos está dando el señor Oscar Builes por ella. Oscar Builes nos da 500.000 pesos por la motosierra. ¡Burro! Cubano, díganos a ver. 600. No. No te interesa la motosierra. 500.000 pesos nos están dando por la motosierra el señor Oscar Builes y se la vamos a rematar a la 1. A las 2. A las 2:30. Es un producto que vale más en el mercado. Tenemos 500.000 pesos de base, pero atendemos a todo el que nos quiera ofrecer por ella. En este momento nos están ofreciendo 500.000 pesos por ella. A las 2:30. Es de las marcas mejores que hay en el mercado. Marca Steel. 550. Colacho. Colacho, 550. 550 nos da Colacho por la motosierra. ¿Quién nos da 600? 600 el caballero, el señor Berrío, ¿cierto? Tito. Víctor nos da 600.000 pesos por la motosierra. 650 Colacho. 650 Colacho, Víctor, 700. 700 me da Oscar Builes. Oscar Builes me da 700.000 pesos por ella. Oscar Builes da 700.000 pesos por la motosierra. Señores, a ver, Colacho, 800. 800. 800. 750. 750. Nicolás, el señor Nicolás nos da 750 por la misma. El señor Nicolás nos da 750 por la motosierra. 800 me da el señor Oscar Builes. Oscar Builes, 800. ¿Ah? 800 me da Oscar Builes. No, Oscar Builes nos da 8. A eso sí. No me grite, pues. 850 Nicolás. 850 Nicolás. Sacudo el palo mejor. Silve. Cubano. Silve. 850 Colacho, Oscar. 900. Muy bien. 870 Oscar Builes. 870 Oscar Builes. Colacho. 870 el señor Oscar Builes, se la vamos a rematar a la 1. Busco 900, dígame a ver. Colacho. Oscar Builes nos da 870 a las 2. A las 2:30. Y a las 3. 870 Oscar Builes por la motosierra Steel. Volvemos con la torta. La señora se nos fue. No se ha ido todavía. ¿Cuánto nos da por la torta? Ah, ya sí se abarató la vuelta. Nos da 50.000 pesos por la torta. A ver, Pájaro, ¿a dónde está Pájaro? Pájaro está interesado en la torta. ¿Cómo? 60, ¿quién me da 60? Ah, entonces. 60, ya es el amigo del Colacho. 60, 70. 70. ¿Cómo? Aquí está la torta, ¿vale? Aquí está. Volvió la torta al ruedo. 60 nos dan allí por la torta. Ah, la señora dice que esperemos un momentico a Oscar. 80 nos dan por la torta. Que 80 nos dan por la torta. ¿Dónde está Pájaro que estaba interesado en la torta? La señora dice que lo esperemos. Lo esperamos. Rematamos otra cosa mientras tanto. Doña Durley, vamos a rematar esta ancheta. Busco la oferta. 85 por la torta. No, esperemos que venga Pájaro, que él dijo que lo esperáramos. Pero doña Orley da 85. Eso. Esa es la base. Ah, bueno. Llamamos a Pájaro a la voz de una. Nancy García Cataño.
200.000 pesos por la torta y se la vamos a arrebatar. A la una. Un momentico que Nancy García Cataño nos da 200.000 pesos por la torta y vamos a hacer la atención Luis Carlos. A la una. A las 2. A las dos y media y a las 3. Y vuelve y la dona. Muchas gracias Nancy en Estados Unidos Muchas gracias, por de verdad. vincularse con este proyecto de Pero la parroquia de Bella Vista. Espere verá que seguimos con la torta porque... Doña Durley nos da 200 por la torta. 85, 85. 85 está. 90 nos da por la torta. Pájaro. 100.000 pesos nos dan acá por la torta. 120 nos da pájaro. Tranquila señora, la esperamos. La esperamos, dígale que le gaste el minuto. 120. Huele bueno la 125. 130 nos dan en el balcón. 140, vea. 150 pájaros. 200.000 pesos nos dan nada por la torta. Pájaro, 220. 210 nos da pájaro. Se la aceptamos. 210 nos da por la torta. 220. 210 nos da pájaro por la torta. Oscar Willes dice que huele. Huele bueno. Que huele a torta. 210.000 pesos nos da pájaro. Y se la vamos a rematar. Pájaro, 220. 220. 220 nos da pájaro. Qué tan berriondo que encima de 10.000 después de estar ahí rematando. No. Venga por su torta, venga. Usted es un tipo berraco, tiene derecho a llevársela. Es que A la una. le jugamos sucio a pájaro si él mismo encimó 10.000. No, señor, legalmente la tienen 210.000 pesos. En 200 la tiene el señor Jorge. Jorge, pájaro, 210.000 pesos. A la una. A las dos. Y a las 3. Pájaro, vuelve y la dona. 210. ¿Y a nombre de quién, pájaro? Luisa Mejía. Melisa Mejía. Y la dona. Hombre, como una hora nos puso a mamar gallo aquí. Melisa Mejía vuelve y la dona. Mi Dios le pague a Melisa. Estamos buscando la base para la torta. 50. 80. 100. 200 nos dan acá por la torta. ¿A nombre de quién? Tatiana García nos da 200.000 pesos. Ya, Tatiana. Que ya Tatiana está. No, que ya Tatiana está, que ya donó. Pájaro, se sostienen 180. Tranquila, señoras, que no hay problema. No hay problema, tranquila. No A hay todo el mundo lo problema. atendemos. Hágale bien, pueda. Y yo le pague a estas muchachas que se han vinculado con la estatua de Isidro, a la gira llamadita, en especial a ellas. ¿Por qué? Porque son el contacto. Porque me dijo. Remátela, pues. Eladio. ¿Ah? Uber Cataño nos da 100.000 pesos y vamos a rematársela. Uber Cataño nos da 100.000 pesos por la torta y vamos a hacer la atención Eladio. A la una, a las 2, a las 2:30 y a las 3. Mi Dios le pague Y Dios le pague a Uber Cataño. Y vuelve y la dona. Vuelve y la dona Uber. 50. 50 Guillermo. 100.000 pesos nos dan. El 100 es Colacho, 100 da Colacho. Nicolás nos da 100.000 pesos por la torta. Estamos buscando 150. 100 da más, a ver, 100.000 pesos Colacho Cataño. Pájaro, ¿dónde está? 150 de Elia García. 150 de Elia García. Elia García nos da 150.000 pesos. Y la vamos a rematar a la 1, a las 2, a las 2:30 y a las 3. Ojo pues. La vuelve y la dona. Vuelve y la regala Delia García. Y vuelve y la dona. ¿A nombre de quién, Delia? Pájaro, ¿cuánto nos da por la torta? 50 nos dan otra vez. 200. Vuelve y ¿Cuánto? remátale, otra cosita. 80 nos dan Vuelve allí por la dona, torta. Vuelve y la dona. 90 nos da doña Urley. 100.000 pesos nos dan allá. 50, no, entonces los 50 lo van al padre. 100.000. Los 50, menos yo. 110. Pero, ay, pues yo 110.000 pesos nos dan allá.
110.000 pesos nos da doña Durley por la torta. No, hay remate. Ah, la muchacha ya que está con doña Durley. Hay que decir aquí. 150 nos dan allí, 150 nos dan allí. Yo digo, venga. Vea, aquí quieren que la rematen para que la repartamos y nos la comamos de una vez. ¿Quién la quiere rematar para que la partamos aquí? ¿Quién la quiere rematar en 100.000 pesos para que nos la comamos aquí? ¿Cuán? 150. 150 a la 1, 150 a las 2 y 150 a las 3. Buen provecho y venga por su torta. Sí. Adrián Restrepo por acá es solicitado en la carpa. Adrián Restrepo. Mario, bien juicioso para Matías, Mario. No se vaya a quedar en el camino, Mario, que está cerrado todos los chuzos. Vea, vamos a rematar el cuadro, vamos a rematar. Mario, venga. Vamos a rematar la ancheta. 50 nos da la niña por la ancheta. Mire, es una señora ancheta. Busco 70, 70, busco 80, 80.000 pesos, busco 90, 90.000 pesos, busco 100. ¿Quién me da los 100? Véalo ahí. ¿Quién me da 110? 110. ¿Quién? 110. ¿Quién me da 130? 130 Luis Carlos Gómez. ¿Quién me da 140? ¿Quién me da 140? 140 por la ancheta. 140 aquí la niña, 140. 140 la niña. 150 Luis Carlos Gómez. 150. Busco 160. 160 la niña, vean. 160 la niña. ¿Quién me da 170? 170 Luis Carlos Gómez. ¿Quién me da los 180? 180 la niña aquí, vean. 180 pájaros. 180. ¿Quién me da los 190? 190, 190 me alzó la mano. ¿Quién me da los 200, pájaro? 200 la niña, vean. Los 200.000 pesos me da la niña por la ancheta. 200.000 pesos. Es una señora ancheta. Don Toño, alce esa ancheta para que la gente la vea, que eso vale más plata. 200.000 pesos. Se la va a rematar a la 1, a las 2 y a las 3 porque es para volver a donar. Mi yo le pague. Y vuelve y no la dona para levantar de San pague. Isidro. No, no la dona. ¿No la dona? No, señor, se la quiere llevar. se la quiere 200.000 llevar. pesos Bueno. porque ya la rematamos. Llévesela. Llévesela. Ya es de ella. Vaya allá para que la pague, vea, por favor. Bueno, mi yo le pague de todas maneras, mi reina muy querida. Yo mi yo le pague por la ancheta. Por la donación. A ver, ¿sabe? Padre, llamamos al padre David, por favor. La gente quiere que hagamos la rifa. Entonces, por favor, el padre David que se acerque aquí a la tarima. Que estas otras cosas las vamos rematando con Hay unos cuidado. también hay pan de quesos, hay morcilla para rematar acá. Por favor, estos últimos remates que se han decontado, estamos esperando. Recuerde que estamos trabajando para la parroquia. Por favor, todos se acercan y van y los pagan. 9 libras de morcilla, vean. 9 libras de morcilla nos dieron aquí para rematar. Sí, en serio, vean. Ya está lista a punto de comer, vean. 9 libras de morcilla. 50 da Guillermo Berrío. La morcilla, ¿quién quiere morcilla? Está lista para comer. Son 9 libras. 9 libras. 60 nos da Jorge pájaro. Mejía. 60 nos da pájaro. 60 da Jorge Mejía. Luis Carlos. 70 da Guillermo Berrío. Guillermo de Río nos da 70.000 pesos. 70.000 pesos da Guillermo Berrío. ¿Quién da más? A ver, 70.000 pesos. Y se la va a rematar a la 1. A las 2. Espera a ver quién da más pájaros. ¿Quién da más? ¿Quién da más? A ver. 80 Jorge Mejía. Jorge quiere comer morcilla. 80.000 pesos da Jorge Mejía y se la va a rematar. Jorge Mejía nos da pájaro. 60. 80 da por la morcilla. Se la va a rematar a la 1, a las 2 y a las 3, Jorge, vean. Mi yo le pague. Vuelve y la dona. No, dona sobre todo. Es que hay. Mi yo le pague, Jorge, buen provecho.
Melisa vuelve García la dona, Mejía. Vuelve y la dona. Oliva Mejía García la dona. Oliva Mejía García. Bueno, Guillermo. Oliva Sí. García. Dígale bien a... Allá, a las muchachas. Allá para que anoten. Oliva Oliva Mejía, Mejía García. García. Es la donante de esta morcilla. Me yo le pague, Oli. Me yo le pague. Falta Felipe. Felipe, lo quiero escuchar a usted allá, hermano. Allá, bueno. Hay mucha gente que se quiere vincular con la tarde de San Isidro, pero que, que necesitan una línea de WhatsApp especial. Bueno. Seguimos. Con la morcilla la tiene Guillermo, 50 Guillermo Berrío. Guillermo Berrío nos está dando 50.000 pesos por la morcilla. Y apenas están empezando a aparecer la ¿Quién morcilla. da más? Radio. Mami, vean. Vea la ¿A usted le gusta morcilla. la morcilla? No. No Dígame quiero la esta verdad. morcilla. ¿No le gusta la morcilla mora a usted? Venga a ver. Ah, pero mira. Esa arisca con la morcilla al lado. Déjela 50 por la morcilla. 60 Cecilia 60 García. anotan acá. 60 Cecilia García. ¿Quién da más? A ver. Y 70 da Guillermo Berrío. Guillermo Berrío da 70 por la morcilla. Se la va a rematar a la 1. A las 2. Vea, A las espera, 2:30, pájaro, ¿quién da pájaro, más? A ver. pájaro nos da 100.000 pesos por la... 80 Jorge anotados. Mejía. 80 da Jorge Mejía por la morcilla. 80 Jorge Mejía por la morcilla. Y se la va a rematar a la 1, a las 2, a las 2:30 y a las 3. Venga por su morcilla, Jorge. Vuelve y la dona, vuelve y Vuelve la la dona. dona. Yo le pagué. 50 Guillermo Berrío. 60 Cecilia García. 70 Guillermo Berrío. 70 Guillermo Berrío. ¿Quién da más? A ver. Guillermo Berrío da 70. Pero es para que la Y se la va a reparta. rematar a la 1, a las 2 y a las 3. Vuelve y la dona. Guillermo, mi yo le pague. Mi yo le pague. Cecilia la tiene 60. 50 de Cecilia García. 50 de Cecilia García. ¿Quién da más? A ver. Cecilia García va a 50 por la morcilla y la va a rematar. Y si o no que la vamos a tasajear. Enseguida la tasajeamos aquí para todos. Ajá, para que vea. A la 1. A las 2. Y a las Y a 3. las 50. tres. Vuelve y la dona. Vuelve y la dona. Mi yo le pague Cecilia, ¿sí vio? Mi yo le pague Cecilia, muy querida. ¿Está a nombre de quién? De la visita con Avi. Bueno, de Cecilia García, mi yo le pague. Bueno, y la gente que va rematando, si están pagando, les pregunto. Bueno. No, Cecilia, no, es una aclaración no solamente para usted, sino para todos que preguntando, porque es bueno de que las muchachas no se enreden allá. Porque es que eso queda muy... A la deriva. Aquí, porque uno recibía la plata aquí y se la entregaba a ellas. ¿Ah? Hey. ¿Cómo? No Ya hay no hay ancheta, más pero hay anchetas. morcilla, amor. No. ¿A usted no le gusta morcilla? ¿Tiene ancheta? Ya la llevaron. Ay, sí. Bueno, mami, mi yo le pague de todas maneras el amor. Bueno, ¿seguimos con la morcilla o qué? Terminemos con la morcilla. A ver, bueno, ¿quién sigue pues con la morcilla? A ver. Ah, señor. Y si no, dejémosla para la parroquia. En 60. 50. La última fue en 50, que la rematamos. Déjala ya que ya no hay más quien rematarse. Para la parroquia. Sí, ya. A ver, ¿quién da por la morcilla? A ver, es muy buena, 9 libras. ¿No? Ah. No, es que la llama para mañana con arepa, es que no es para que la coma ya. ¿Cuánto? 40 da el mono muñetón. 50. 50 se la va a rematar a la 1, a las 2 y a las 3 mono. Venga pues, vuelve y la dona. Vuelve la dona. 50 al mono muñetón. Mono muñetón, va y paga ya por favor en la caseta, ¿listo? 50 mono muñetón. Bueno, seguimos con la morcilla. A ver, Oscar Willis, ¿cuánto da por la morcilla? A ver, Ramiro, ¿cuánto por la morcilla? 50 a la 1, a las 2 y a las 3, véanla. Vuelve y la regala, mi yo le pague. Vea, aquí le pagan, vea. Eso, es que... Mono Sepúlveda. No, págale ahí ya, sí que le llevo allá. La próxima que dejan así, pero queda muy bueno porque...
Claro. Es mejor así. Sí, Eladio, así tiene toda la razón. Sí, es muy bueno que la tarima queda muy buenas acá. ¿Sí me entienden? Para la próxima, ¿por qué? Porque es que aquí mismo pagan y aquí mismo se pasa la plata y aquí mismo todo muy bien organizado. Sin embargo, acá, allá, es uno no es. Venga, rematemos la olla y musa. La olla y musa, bueno, vamos con la olla y musa, ya que nadie quiere morcilla. Nelson Osorno, venga que aquí no hay conejos. Nelson, cubano. Vamos. ¿Qué se nos hizo, cubano? Que vamos a rematar una olla y musa. No, de aquí no hay conejos. Claro. Señor Camilo Correa, por favor, el alcalde de nuestro municipio, Daniel, que se nos haga presente en la tarima. El alcalde de nuestro municipio, Camilo. Venga a ver que usted tiene una lista como grande ahí para que se hace. No, pero dé la vuelta. Ya acabamos el ganado, Claro. sí. ¿Aló? No. ¿Me da 20 ya? Son 9 libras. No, es que son 9. Que esperen. ¿Y la dio 20? Madre, es que no, aquí hay unos organizadores que... Ya llegaron los relicarios, vayan acomodando que la fiesta apenas va a empezar. Vamos a rematar esta belleza de cuadro donada por Carlos, le escucho Carlos. Nano Willis. Nano Willis. Le pedimos el favor al padre David que se nos haga presente. Para la rifa. Que la gente está interesada en la rifa. La gente está interesada en la rifa. Y vamos a hacer este remate, Oscar. Venga, yo le tengo ese cuadro y usted hace el remate. Bueno, vámonos con el remate. Vamos a mirar un cuadro donado por Nano, el pintor. Mire qué maravilla de cuadro, un bodegón. Yo le voy a decir una... Nando, el esposo de doña Durley, que estaba interesado en el cuadro. El que se le aparezca a la señora con este cuadro a la casa, no lo vuelve a regañar por lo menos en 6 meses. Me da 200 el amigo por él. Y a los 6 meses... 200.000 pesos. Y a los 6 meses... Se lo quiere en la cabeza. Si lo regaña, coge el cuadro y se lo quiebra en la cabeza. Y con eso soluciona el problema. ¿Listo? Qué sacrificidad. Entonces vamos, nos da 200.000 pesos el amigo por él. Y nos da puntilla 250.000 pesos por el cuadro. 300.000 pesos me da el amigo. 350 me dan allí. Busco 400.000 pesos. 400.000 pesos. Colacho, están 400. Busco, están 350. 450 da Nicolás. Nicolás da 400.000 pesos por él. Busco 450. 450 Nicolás. 450 Nicolás. 460 me da Juan Diego. 460.000 pesos me da Juan Diego. 460.000 pesos por esta hermosura de cuadro. 470 Nicolás. 480 me da Juan Diego. 480, 490, 500 me da Nicolás. Nicolás Cataño da 500. Queda Nicolás, 500.000 pesos me da Nicolás. 520.000 pesos me da Juan Diego. 520.000 pesos me da Juan Diego. 520.000 pesos. Mire la maravilla de cuadro. Es que no se alcanza a percibir. Es un bodegón espectacular en 3 divisiones y me está dando, está aquí 600. dividido. 520.000 pesos me está dando Juan Diego Noreña. 520.000 pesos. 550 me está dando Nicolás. 550.000 pesos. 600.000 pesos me está dando Juan Diego. 600.000 pesos me da Juan Diego. 650 me da Nicolás. 1.000.000 de pesos me da Juan Diego por este espectáculo de cuadro. 1.000.000 de pesos me da Juan Diego y se lo voy a rematar a la 1, a las 2, a las 2:30 y a las 3. Buen provecho le hago a Juan Diego este espectacular.
Hay gente que se quiere cuadrar en la casa. Cuando uno se manejó mal todo el año, tiene que hacer alguna huevonada para arreglar las cosas. Sí, señor, así es. Usted tiene la boca tachada de razón. Ay, le voy a decir una cosa. El que es de apellido Noreña se manejó mal todo el año. Y se lo digo yo que estoy casado con una noreña. Bueno, mi Dios le pague, Noreña, mi Dios le pague. Yo, muy querido. Bueno, vamos con... Aquí hay una olla atómica. Bueno, atómica. Atómica. ¿Cómo le parece, Eladio, que la semana pasada llegaron los ladrones a mi casa y me robaron las joyas? Ay, qué rico. La joya universal y la joya del arroz. Y a usted le robaron la joya atómica. No, fue Toño Castaño fue el que dijo. Bueno. Vámonos con esta olla de presión. Atómica. No, presión hombre, debe ser bruto, hombre. Oscar. Vámonos pues con esta olla. ¿Quién me da 100.000 pesos por ella? Ever, 100.000 pesos. ¿Quién me da 120, 150, 160, 170? ¿Quién me da 170? ¿Quién dijo yo 170? ¿Quién me da 180? Ramiro da 200. 200.000 pesos. ¿Quién me da 210? 200 a la una, 200 a las dos. Cubano, aquí no hay conejo. 200 a las 2:30 y 200 a las 3. Buen provecho. Venga Ramiro, por su olla universal y nos da 200.000 pesos. Ramiro, mi Dios le pague por vincularse con esta tata de Isidro, mi rey. Dios los bendiga. No, Muy bien, aquí les llevamos la plata, muchachas, por la olla universal que ya no la pagaron. Listo, ahí ya se la llevamos para que le apunte contado. 60, haga la cuenta, 9 libras. Venga, a ver, ¿dónde está la morcilla? Aquí está, vean. Venga, ¿cuánto nos da por ella? 40, préstelos para acá. 40, entréguele la morcilla. Entréguele esa morcilla al muchacho. Oigan a mi papá. No. Morcilla. Pa, Eladio está muy apretado, él siempre ha sido apretado. Venga. Yo quería sacarle los 50, hombre. Alguien que le lleve a 40.000 pesos por la morcilla. Listo, vámonos con... Esto es que... Dejemos esos pantalones. Venga la vajilla, 110.000 pesos una vajilla. Vámonos con esta hermosura de vajilla. Póngame pues cuidado, don Antonio. Yo sé que usted se tomó 3 aguardienticos, pero me la pone así para que la gente la vea. Para que la gente la vea. Vea, es una hermosura. Una hermosura de vajilla y la voy a dar barata, vale más plata. ¿Quién me da 80.000 pesos por esta joya de vajilla? Allí nos dan 80.000 pesos. ¿Quién me da los 90? Busco los 90. A ver, ¿quién me va a dar 90 por la vajilla? ¿Quién me da? Pacho me da 90 por la vajilla. Por ¿Quién me da la mano. 100.000 pesos. 100 Colacho. ¿Quién me da 105.000 pesos por este lujo de Pacho vajilla? nos da 105.000. ¿Quién me da los 110? ¿Quién me da los 110? Y aquí se le da la oportunidad a todo el mundo. 110. Mire qué belleza de motivo el que tiene. Unas rosas bonitas. Una vajilla hermosísima. Marca Corona, no es cualquier cosa. ¿Quién me da 110.000 pesos? Pacho nos está dando 105 a la una. Pacho 105 a las 2. Pacho 105 a las 3. Y entréguele la vajilla a Pacho que se la llevó en 105.000 pesos. Vámonos con el sartén. Para el cubano, ese sí le hace falta sí el necesitamos cubano. a la señora. No hay una herramienta mejor que se puedan que defender. el sartén para una mujer, para ponérsela a uno. ¿Quién me da 30.000 pesos por él? 30.000 pesos me da por al señor. 30.000 pesos por él. ¿Quién me da 35? 35 busco por este sartén. La señora de 35. ¿Quién le me da hace los falta 40? el sartén? Da 35 la señora. Y no es uno, son 3 sartenes. Para que le tire 35. 50 nos da el señor. 50 me da el señor por el sartén. 50, busco 55. 55 por este sartén. Vea, ¿qué mujer no quiere en su casa 3 sartenes para cascar al marido cuando llegue borracho? 55 me dan con él. 55, busco los 60. 60.000 pesos por el sartén. 60.000. 3 sartenes, mire. Vea, 60. ¿Está en cuánto? En 55. Nos da 60.000 pesos la señora. 65. Este sartén calentado en la mejilla de un marido infiel hace maravillas. 65. Busco los 70. 70. Vea, me dan 70.000 pesos. 70.000 pesos. Busco los 75. ¿Quién me da los 75? 70 me da el señor a la una, 70 me da el señor a las 2, búscalo de 75, 75, 70 a las 3, venga por su sartén.
Ese sí lo se lo lleva, lleva, ese claro ya que le sí. falta. Hágale pues, me hace el favor y me 70. cancela. Señoras, 70.000 pesos, allá le cancelan por el sartén. Míralo ahí, 70.000 pesos por el sartén, claro que sí. Vámonos por un juego de vasos hermosísimo. Ah, yo lo tengo. Ah, una belleza. Bellezas, azul para los conservadores o para que los liberales le tiren a los conservadores con ellos. Eso. Un juego de vasos. ¿Quién me da 30.000 pesos por él? 30.000 pesos. Busco 35. ¿Quién me da 35 por este juego de vasos? En la casa de ustedes la semana pasada fuimos y no había con qué servir un jugo. Son un mundo. Un montón. Un montón. Un montón de vasos. Después hay 12. Atienden la visita de los rematadores de San Isidro cualquier día. Eso sí, ayuden ahí, Pacho, que ya estamos cansados. Ayude, tenga Pacho. ¿Quién me da 35.000 pesos por estos vasos? 40 me dan por 40.000 ellos. pesos, ¿Quién me Oscar, da nos están 45? 40 la una. 45 nos dan allá. da. ¿Quién me da los 50? 50 nos dan acá. 50 me los 50 dan nos allí. dan acá. ¿Quién me da 55.000 pesos por estos vasos? Para que atiendan la visita. 55.000 pesos por estos vasos. ¿Quién me da? 50 a la una. 50 a las 2. 50 a las 2 y media. Y a las... Mático, 60 nos dan. 60.000 pesos por los vasos. Nos dan 60.000 pesos Ayuden por acá. pues que estamos cansados. Ayuden que estamos cansados. 60.000 pesos. 65. 65 para rematárselo. Ya se van a guindar con los sartenes allá, vea. Ya le van a pegar a la señora, vea. No, vea. A eso se los dimos, 60.000 pesos. No me vaya, que le voy a rematar en 60 a la una. 60 a las 2. ¿Qué me da los 65? A las 2 y media. ¿Qué me da los 60? Y a las 3. Deme 60.000 pesos por estos vasos. Ave María, hoy se puede tomar todos los guaros que quiera porque usted llega con estos vasos mañana a su casa y su mujer le da un pico y lo recibe con el sartén en la mano. Con el pico de un vaso lo recibe. Muy bien, hágale aquí, recíbaselo y se lo lleva allá. Eso sí. Dígame los nombres que ya no veo. ¿Quiénes son? Los que han rematado el cuadro, Juan Diego Noreña, favor ir donde doña Dilma a firmar. La vajilla, la olla a presión y la ancheta. Ancheta, por favor. Pero ojo que la vajilla ya está paga, la olla a presión ya les llevamos la plata y la ancheta también. Y los vasos también, aquí está la plata. No, ya. Muchachas, aquí está la plata, ya se la llevamos, ¿listo? Hágale pues. Bueno, muchachos, aquí quedan unas cositas, un arroz que perfectamente queda para la iglesia, un La concentrado garrafa. La garrafa falta, de perro, las garrafas no, dejemos la rula. Falta la gallina no, del pero año. eso no es muy difícil rematarlo aquí. Yo invito al señor alcalde Camilo Correa, que tiene unos amigos que van a hacer unas donaciones especiales, porque vamos a subir. Ya quedan unas cositas muy pequeñitas que se pueden perfectamente vender en esta semana, porque ya los músicos están aquí. Yo sé que ustedes están esperando también los músicos y no Oscar, queremos todavía abusar. Todavía tenemos un ratico porque los relicarios. Los relicarios. Me está olvidando el nombre. Los relicarios son un detalle de la alcaldía para el corregimiento y para apoyar también esta bonita causa de la parroquia. Llegó Eliseo, que es el que le va a dar la entrada a los relicarios. Entonces los relicarios deben estar que llegan, para que nadie se vaya, por favor. Por acá tenemos una listica de un grupo de amigos. Todavía nos falta algunos por llamar, pero seguramente esta semana se van a vincular. Y el padre creo que vendió todas las boletas. ¿Cuántas boletas eran? No sé, alcalde, ya enseguida el padre nos da y de hecho estamos esperando al padre David que venga y se suba a la tarima porque la gente está esperando que hagamos la rifa. Que hagamos la rifa. Ya el padre de la viene ternera. allí, ya el padre Allí viene ya allí viene de el padre, sombrero. venga, para que hagamos la rifa. Después le dejamos el espacio al señor alcalde que tiene unos invitados muy especiales que quieren subir este termómetro. Hola. Y con plena seguridad vamos a hacer de este... Alcalde, qué espectáculo tan bonito con esta neblina. Este corregimiento es maravilloso. Ayer, don Oscar, también fue espectacular. El agua no nos
intimidó y todo lo contrario. El agua nos animó a quedarnos acá compartiendo hasta tarde y vinieron muchos caballistas de Don Matías, a quienes le agradecemos, del casco urbano, que se desplazaron, hicieron también sus compras a los negocios, al comercio, se quedaron cabalgateando sin ningún inconveniente. Creo que no hubo ninguna riña, padre, no ha habido ningún inconveniente y esperamos que así terminemos hoy, porque Don Matías siempre es ejemplo de buen comportamiento. Entonces, padre David ya viene con la rifa. Yo creo que el padre David se merece un aplauso de todos nosotros. Sí, señor. Merece un muy fuerte aplauso. Un aplauso muy especial para el padre. Él no es mucho de micrófonos, ustedes saben, pero es una persona que tiene el corazón en esta localidad porque es de aquí y porque quiere ejercer todo su ministerio con mucho cariño y hacer muchas obras. Padre, díganos cómo es la dinámica de la rifa. Bueno, primero, en primer lugar, agradecerle a toda la comunidad. Si me pongo a mentar nombres, yo me voy a equivocar. Yo agradezco a toda la comunidad de Bellavista y a todos los visitantes de Don Matías que han hecho posible este evento de San Isidro. Y agradezco de una manera especial a la alcaldía municipal todo su apoyo, a Durley, porque ella estuvo muy al tanto también. En fin, a todos los que trabajaron en el comedor y a todas las personas que estuvieron muy cerca de mí ayudando a planear un poco este evento. Dios le pague a toda la comunidad de Bellavista y de Don Matías, a los rematadores, a los animadores del remate, incansables, qué berracos, yo no sé cómo hacen, de dónde sacan tanta palabra y tanta cualidad para hacer estos remates. Mi Dios les pague a ellos que siempre apoyan en toda esta zona del norte, muy especialmente alrededores de Don Matías, ¿cierto? Estos eventos. Siempre hay personas para eso. A Octavio, por Dios santo, a Octavio, no vamos a tener con qué pagarle. Las parroquias, él hace un trabajo muy especial que nos va llevando donde los dueños de las fincas, donde los señores, para que nosotros le demos la cara y podamos conocerlos y agradecerle. A todos los que nos regalaron cualquier cosa, su tiempo, su trabajo, su dinero, sus animalitos, los productos de la tierra, mi Dios les pague, mi Dios les pague. Esto no es para el sacerdote. Después les doy el acumulado, tanto de lo que producen los animalitos y todas estas cosas, más lo que yo he recibido por el comedor, por el licor, por la rifa de la novilla. Dios les pague a todos, definitivamente. La dinámica de la... Oiga, la novilla viene de donde Diego Tavares. Yo no sé si yo supe escoger de la vereda de Arrayanes. Un animalito muy lindo. Yo creo que debemos traerlo aquí para que la gente lo vea. ¿Quién nos puede ayudar? Ok, o que se la gane y que sea la sorpresa. Bueno, que sea la sorpresa. Escogimos el mejor animalito que yo vi de los más medianitos. La dinámica es sacar 15 boleticas de acá como posibles ganadores y vamos desechando y va a quedar el último que quede es el ganador. Gana número, por lo tanto espero que lo tengan en la manito para que puedan darse cuenta quién es el ganador. Padre, venga, aclaremos la dinámica. Vamos a sacar 15 boletas. La última es la ganadora. La última boleta es la ganadora. Aquí están las colillas. Yo invito, no, hagámoslo, el padre lo quiere así Eladio. El padre quiere sacar 5 boletas, quiere generar su perspectiva. Yo invito los niños que están jugando que vengan y suban y saquen una boleta. El número, la boleta 15 que saquemos es la ganadora. El padre quiere padre creó esa dinámica. La primera se saca, esa no es, la segunda, la 14.
Padre, o que saque un niño, que saque una y esa es la ganadora. Sí, claro. Venga, invitemos un niño. ¿Estás de acuerdo? Sí. Un niño que saque las qué. Una solita, esa es la Sí, ganadora. ya. Listo. Una mera boleta y listo. Buena dinámica. ¿Cómo se llama la Mejor, más niña? ágil. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, una aclaración. Una mera boleta es la gananciosa, ¿listo? Entonces, La primera. Por favor, Eladio, venga, padre, alcalde. Cambiamos un poquitico la dinámica. Vamos a sacar una sola boleta para no generar suspicacia y expectativas. Claro. La niña va a sacar una boleta. La boleta que la niña saque, esa es la ganadora. es la gananciosa. ¿Listo? Entonces, vamos, que les quede claro. Liceo va a sacar una boleta. Vamos a ver qué número va a sacar. ¿A quién le da la suerte la niña? Vamos a ver el número. 927, Alejandro Osorno. Familia La María. Perdón, no sé leer. Finca La María. Finca La María. Bueno, Alejandro Osorno. Bueno, le repetimos, por favor. Mire, aquí está la 927. Número 927. Y el propietario es Alejandro Osorno, Finca La Mariela. El teléfono es 321-628-1846. Listo, ya lo llamaremos para que sepan. Boleta 927. 927. Ahora sí, padre. La guardamos. Sí, padre, guarde la boleta. Vea, les vamos a dar los siguientes datos porque ya nosotros terminamos. Sigue el padre, sigue el señor alcalde. Dios le pague. Sí, no, las gallinas ya se venden, las personas que estén interesadas. Con este evento, padre, terminamos los remates. Listo. Terminamos los remates. Sigue de pronto una actividad muy interesante que hace el señor alcalde con los contactos que él tiene con la gente que está afuera para subir un poquitico el termómetro. Antes de retirarnos y de terminar los remates, yo le quiero dar un Dios le pague, padre, por estar aquí en la parroquia, por esta actividad tan bonita, por convocar toda esta gente. Pero también quiero agradecerle a toda esta comunidad tan bonita que viene aquí a colaborar. Mire, todo el mundo entregaban 20.000 pesos, 30, 50, 100, 500, 1 millón. Dios le pague a toda esa gente del restaurante que nos atendió también. Dios le pague a los agentes del tránsito, Dios le pague a nuestros soldados, Dios le pague a todos los que regalaron sus animales, Dios le pague a todos los que vinieron aquí a rematar, a consumir, y un Dios le pague muy especial a la administración municipal, señor alcalde. Qué bonito, sabemos que anoche estuvieron aquí con la lluvia, que les tocó allá empujar carros, pero usted vinculado, eso es una labor muy bonita, porque esto no es un acto político, sino que esto es un acto de comunidad. De comunidad. Muy bueno, un Dios le pague a usted, a todos los concejales que vinieron, a los funcionarios, a Teresa, a todos ellos. Dios le pague a todos los compañeros que estuvieron aquí en la mesa, a los muchachos que se están vinculando. Qué bonito este relevo generacional. Y yo les voy a decir para terminar, que viva Bellavista, qué pueblo tan bonito, qué corregimiento tan lindo. Cuando se llena esta neblina, nos llena de orgullo y de un gran amor por este pueblo, Padre. Dios lo bendiga. A usted también, a todos ustedes, Dios les pague que hacen posible todo esto. Vamos a regalarle un aplauso, a ver, un momentico, el aplauso para todos. Bueno, todos los que... Yo creo que el aplauso no escucha, padres, porque todos tienen una copa Una de guaro en la botellita mano. tienen en la Entonces mano. vamos a brindar, vamos a tomarnos un guaro. Entonces levante la mano, pues, con lo que tenga en la mano. Ahora el mejor corregimiento, Eso. el único corregimiento que tiene don Matías, que es Bellavista. Vamos a tirar unos jueguitos pirotécnicos. Qué pena del alcalde. Ay, espérenme, padre, Vamos yo me bajo de aquí porque si no me meten a mí a la cárcel. No, permítame decir tranquilo, esto yo y lo usted hago ya termina, aparte. ¿sí? Sí, bien pues. Venga, con mucha atención, todavía está grabando, ¿no? Vamos a decirle a los amigos que voy a llamar a continuación, muchas gracias, mi Dios les pague.
Aquí la señal es bastante difícil de coger, entonces seguramente hay muchos que van a buscar al padre. Esta semana sacamos el número de cuenta de la parroquia para entregárselo y para que ellos le hagan la transferencia. Con los que logramos hablar son los siguientes y vale la pena volver a decirle a Freddy Yepes, mi Dios le pague, que fue el que inició la actividad. Véalo, padre, es el señor que está allá de sombrero con su esposa debajo de la mucho. carpa. Freddy Yepes nos dona 500.000 pesos. Él se los va a entregar a usted, padre, 500.000 pesos. Igual que Mario Gallego y Adiela Gómez, que están en Boston viéndonos a través del Facebook Live, nos donan 500.000 pesos más. Entonces a Mario y a Adiela, mi Dios les pague. Hoy también estuvieron sus papás por acá de Adiela, vinculándose. Y la hermana de Adiela, doña Gloria Gómez, dona 150.000 pesos más. Entonces a la familia Gómez nos dona desde Boston 650.000 pesos más. Las hijas de don Arturo y doña Margarita. Ya lo había dicho, pero vale la pena repetirlo. Ferney Pajarilla. ¿Usted conoce los Pajarillas? Claro. Le decimos Ferney Pescado Eladio. El hijo de Luceli Periáñez. Así es, Ferney y el tío Eduardo, que les mandan un saludo, 1 millón de pesos. Dios 1 les millón pague. de pesos desde Que Dios Boston. que Dios les pague a todos los muchachos. Entonces a y muchachas Ferney que están Pajarilla, ayudando. que nos está viendo, mi Dios le pague. Ya lo habíamos dicho, Adolfo Correa 500.000, a él también, a mi papá, mi Dios le pague. Don Mario Muñetón, que está acá detrás de la carpa, ya me entregó 60.000, que ya se los voy a entregar, padre, en este momento. Y la concejala Durley Delgado, que ha trabajado mucho también para esta actividad, usted lo acaba de decir y de reconocer, 100.000 pesos en efectivo, además de todo lo que ella ya ha aportado en tiempo. Mi Dios le pague, concejala Durley Delgado, y a don Hernando, 100.000 pesos. Freddy Vázquez, a Freddy Vázquez lo conocemos, padre, en el pueblo como Freddy Papita. ¿Lo conoce o no? Padre, no. Él está por aquí, ahorita yo lo llevo para que usted le agradezca. Freddy Papita nos dona 500.000 pesos. 500.000 pesos a Freddy Papitas, mi Dios le pague, que Dios se los multiplique. Nelson Correa estuvo con la mamá y con las hermanas, vino ahorita y se tuvo que ir porque el frío afectaba a la mamá, nos dona 500.000 pesos más. Mi Dios les pague. A Nelson Correa, mi Dios le pague. Nelson es constructor, fue el que desarrolló el Golden Plaza en el municipio y tiene varios proyectos. A él, mi Dios le pague, siempre se vincula también con el asilo y con las otras parroquias. La personera, doña Olga Lucía Lopera, que creo que todavía está allí debajo de la carpa. Vea la padre por allá. Muchas gracias. A Iván decirle gracias, él participó en los remates con 500.000, eso es un negocio aparte. Doña Olga da 200.000 pesos más. Mi Dios le pague. A doña Olga, nuestra personera, mi Dios le pague, les habíamos pedido 500 y dieron 700. Entonces ahí se vincularon a la familia Gómez Lopera, mi Dios le pague. Y Mauricio Montoya, padre, que está por acá, estaba por acá en una esquinita, que es el nieto de Mauro Herrera. Mauro Herrera es un donmatieño que lleva en el corazón siempre al corregimiento de Bellavista. Cada año Mauro Herrera, que nació aquí en el corregimiento, para la celebración de los niños, se vincula y regala un animal para Corpus. Él regaló un animal para Corpus. Hoy vino el nieto, que fue compañero de estudio mío, y él también estuvo que queremos mucho, que también siempre se vincula y nos da 500.000 más. A Mauricio Montoya y a Dina, que están por acá, mi Dios les pague de todo corazón. Esto, padre, suma como 4.600.000. Yo voy a poner el restante para alcanzar los 5 millones de pesos. Mi Dios le Entonces pague. yo le respondo por estas personas y por 5 millones de pesos en total, padre. Decir un dato muy importante, Eladio. Ahorita el gran trabajo que hizo el padre David, que es titagónico porque lleva muy pocos días en el corregimiento, a pesar de haber nacido aquí, suma más de 40 millones de pesos. Ahorita la inspectora que está allá en el computador, a quien también le agradecemos, don Oscar. Alcalde, nos dio perdón. un dato. Los datos que nos dan los muchachos aquí, estamos en 49.900.000 por los remates que hicimos aquí.
¿Cuánto? Repita 40 para que la gente escuche, don Oscar. 49,900 son los datos que tenemos aquí registrados. Ellas allá pues tienen también sus cuentas, pero nosotros aquí llevamos las de nosotros. Aquí los muchachos registran 49,950,000 pesos. 49 millones de pesos Más fuera de cinco. los 5. Más 5 más cerca de 10 millones que yo tengo también ahí. Entonces, recogidos. padre, vea para que la gente escuche, los que nos están viendo, 49 más 5, casi siempre da 54, más lo que usted tiene. Aproximadamente 10 o más. Son Da 64, más 3.600.000 o más que recogió el padre con todos los que nos colaboraron con la venta de boletas. ¿Cuánto suma eso, Eladio? Un poco. Se perdió, huevón, se perdió. No. Perdimos. Estamos más perdidos. Cerca de 60 Estamos millones más perdidos de que una pesos. teta en la espalda. Oiga, más de 60 millones de pesos. Pasa Don mucho Matías rato. sigue siendo generoso. Bravo, A bravo. todos, mi Dios les pague. Muchísimas gracias. Más de 60 millones de pesos. Entonces, ¿Eliseo ya está listo, no? Bueno, mi Dios le pague a estos Oscar, mi Dios le pague, muy, muy querido, a todos los de Don Matías, Carlos Gómez, a Albeiro, a Pacho, a todo el equipo que vino de Don Matías, a los hijos. Mi Dios les pague por toda esta generación, por ser tan generosos. Venga, Bueno. acá Octavio, que siempre también colabora, Luis Carlos y don Oscar hoy fueron muy respetuosos de esta actividad y hasta última hora vamos a invitar para la que sigue, para que la gente de esta semanita trabaje muy duro y nos ayude para el asilo. Tenemos la gran cabalgata pro el Centro de Bienestar del Anciano Padre, usted que lo administró un par de años, o sea que usted también nos va a acompañar el 20, don Luis Carlos, el 20 saliendo a las 11 de la mañana, desde el Parque Marianito hasta la Piedradita. Y el 27 los remates en los colores a partir de las 2, 3 de la tarde. Entonces allá también los esperamos. Don Matías este año ha entregado más de 600, 700 millones. Con lo que vamos a hacer para el asilo yo creo que llegamos a los 800. Don Matías es exageradamente generoso, padre. Échenos la bendición, despida usted esta actividad y ya seguimos, padre, con Eliseo. Mientras llega los relicarios, se terminan de organizar para que cerremos con broche de oro. A todos Dios los bendiga y en general a toda la comunidad que participó y se vinculó, a todos los funcionarios y a todas las personas que nos visitaron. Mi Dios les pague de todo corazón. Y por el comportamiento también, mi Dios les pague. Bueno, agradecimiento en general a todos, sin distinción ninguna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias y sus bienes, y los acompañe siempre. Amén. Felicidades, hasta una próxima oportunidad, pero no se vayan porque sigue la fiesta. Vamos a hacer unos jueguitos pirotécnicos, ¿listo? No, pero bueno. Pilas pues. Un aplauso para el padre David, que es el gran anfitrión de esta fiesta. Mostrame la colillita, yo le digo cuál de los dos Alejandros es. Si querés te muestro el cuarito. Ay, por Dios. Déjelo para la parroquia. ¿Qué hizo la boleta? Hacelo. Yo aquí la tengo en mi plata. Muestra la colillita. Ya, ¿quién se ganó la boleta? ¿Qué es esto? Eso para la parroquia. No, No, señor, coño, no, por no, no, favor. no, no. Hágale pues. Y usted recibe el otro, no sea vos. Véngalo para acá. Vale, mi vida. No. El ganador de la boleta es Alejandro Osorno. ¿Cómo le dicen, don Luis Carlos? El ganador de la boleta es Arepa Vieja. Arepa Vieja, Alejandro Osorno. Esta boleta la vendió Adolfo Correa. El hijo de doña Marta, sí. Luis Carlos sabe quién es. De don Alberto y doña Marta Osorno. Oiga, y para el próximo año sacamos más talonarios porque hoy todo el mundo estaba pidiendo. Todo el mundo estaba pidiendo más talonarios.
Sí o dos, sí. Dos O, dos O, dos O, dos O. Sí. Sonido O. Dame un poquito de... Dame más cuerpo. Sí, dos O. Sí, rever, 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 rever. Sí. Sí, dos O. O. Afuera, ok. Sí, dos O. Sí, dos O. Sí, dos O. Sí, sí, sí. Sí, sonido dos O. Sí. Dos O. Dos O.